Muy buenos días a todos y gracias por vuestra presencia en esta jornada 100% presencial, lo cual es noticia y no es virtual. Creo que todo el mundo estamos ya saturados de la telerrealidad y queremos ya más actos de presencialidad donde el contacto humano pues, es fundamental y más en estos tiempos tan necesitados ya de vuelta a una verdadera normalidad. Con lo cual, bienvenidos a todas y a todos a vuestra casa de los empresarios, que es CEO de Aragón. Esta jornada se marca dentro del ciclo de jornadas y conferencias que organizamos conjuntamente con el Instituto Aragonés de Empleo, relacionadas con aspectos del diálogo social y la negociación colectiva. Como sabéis, COE sumamos parte de un agente social juntamente con CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, y son instrumentos importantes lo que es la relación entre los agentes sociales, sobre todo con visión a largo plazo de paz social. Y cuando digo paz social es muy importante también para la captación y atracción de inversiones. Hace apenas 10 días tuvimos en esta misma mesa al director general de España y vicepresidente de Europa de una empresa que va a invertir más de 400 millones de euros en Zaragoza, creando más de 1.000 puestos de trabajo directos de alto valor añadido, como es Becton Dickinson, que tiene una planta en Fraga, como sabéis, y crea otra planta aquí en Zaragoza. Pues un aspecto fundamental para la negociación con ellos y la implantación, la decisión de implantarse en Zaragoza, fue la paz social, la baja conflictividad laboral. Y eso es fruto también de la buena relación, siempre distante, siempre con negociación, pero entre los agentes sociales, entre sindicatos y patronal. Y luego, además, esta pandemia nos ha puesto en marcha diversas iniciativas que han puesto en valor esa negociación colectiva y diálogo social, como son los ERTEs, que ha permitido pues, que miles de empresas y millones de puestos de trabajo se hayan mantenido en España, lo cual ha sido fundamental en ese acuerdo apoyado por el Gobierno, que también ha sido, en este caso, bastante proclive a esa labor de mantenimiento y todavía permanecen en Aragón unos 8.000 personas todavía en ERTEs. Y luego actuaciones que se han puesto en marcha como fruto de la cooperación. Y en este caso, Aragón en Marcha. Aragón en Marcha fue una iniciativa puesta en marcha con esta casa, juntamente con el resto de agentes sociales y el Gobierno de Aragón, para mirar en los meses de marzo y abril del año pasado, iniciando la pandemia, que más de 6,5 millones de euros de donaciones de empresas se destinaran a cubrir las necesidades básicas del personal sanitario que en esos meses de inicio de la pandemia no tenían equipamiento básico como mascarillas, batas, hidrogeles, etcétera. Pues esa iniciativa también salió del diálogo social, así como la estrategia aragonesa para la cooperación, que sienta las bases pues, para esta ligera reactivación económica que tenemos en marcha. Y pasa lo mismo con la negociación colectiva. Es un instrumento muy válido pues, para llegar al acuerdo donde los convenios colectivos sectoriales o de empresa son un instrumento para bajar al detalle pues, la negociación y los acuerdos entre empresas y trabajadores. Y en esta jornada de buenas prácticas en igualdad de género creo que es una actuación muy importante porque está muy de moda, cada vez estamos más obligados todos a aplicar la legislación, incluso instituciones como nosotros, que no estaríamos obligados, pues si hemos puesto en marcha un plan de igualdad, entendemos que tenemos que ser ejemplares e ir avanzando, todavía nos queda mucho recorrido y tenemos muchas deficiencias, pero esto es como la excelencia. El mejor camino es el paso a paso y no cejar en el empeño, aunque la excelencia nunca se consigue, pues el mirar e intentarlo. Y en el fruto de esta línea de actuación con el Gobierno de Aragón, pues más de 300 empresas han sido asesoradas en temas de igualdad, el departamento interno aquí que tenemos de innovación y de empresas, durante estos 10 años con planes de igualdad e impactando directamente en más de 40.000 personas trabajadoras en Aragón. Con lo cual, poniendo en valor lo que supone la igualdad, es un tema que nos preocupa y ocupa y, como tal, esta jornada a la que agradecemos muy especialmente pues, la presencia de referentes, tanto de COE nacional como la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, a nivel nacional del Gobierno de España, como presencia de importantes consultoras, especialmente ACWT, Patricia Vicén, de Garrigues, o de empresas también del sector servicios industriales, como es Integra y Keter Ibérica. Con lo cual, empezamos ya la jornada. Carolina Álvarez va a ser la persona por parte de COE que va a moderar la jornada y le damos ya la palabra para que empiece a hacer la labor de moderadora. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por la presencia y, Carolina, adelante.
Bueno, pues gracias, Jesús. Me quito también la mascarilla, que estoy sola en la mesa y se oye mejor, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar comienzo con la intervención en primer lugar, que nos acompaña vía telemática desde Madrid, de Miriam Pinto. Miriam es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, también es MBA, técnico superior en PRL, y tiene más de 16 años de experiencia laboral en distintas organizaciones empresariales, entre ellas los últimos años en COE Nacional, nuestra casa en Madrid, y actualmente es responsable de asuntos internacionales en el Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE, y además representa también a la casa, pues lógicamente, en ámbitos y mesas de nivel internacional, como es Europa, Business Europe y otras entidades. Por lo tanto, pues hemos querido contar con ella para que nos dé una breve visión de cómo se está tratando la igualdad en la Unión Europea, cuáles son las tendencias, qué nos viene y bueno, para qué tenemos que estar preparados en ese sentido. Pues gracias, Miriam, y cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, en primer lugar, por la invitación, por contar con COE para esta jornada. ¿Me oís? Vale. Por contar con nosotros para esta jornada y, bueno, la verdad es que lamento tremendamente no estar allí con vosotros porque para mí también era una oportunidad y una ocasión, desde luego la primera vez que desde la pandemia podía desplazarme a algún sitio a participar. Como decía el director general, yo creo que ya hemos tenido suficiente virtualidad. Y especialmente sabéis que tenemos mucho cariño a COE Aragón, por razones obvias, por eso os mando muchos recuerdos de Rosa. Y bueno, sin más, agradeceros de verdad que nos hayáis tenido en cuenta para esta jornada, porque el tema es de gran importancia. La igualdad, yo os voy a intentar dar unas pinceladas de efectivamente qué papel o qué espacio está ocupando ahora mismo la igualdad en la agenda de la Unión Europea. Desde luego, la igualdad es el valor central de la Unión Europea y está amparado desde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y consagrado, desde luego, en la Carta de Derechos Fundamentales. Y según han ido pasando los años, con la legislación, con la jurisprudencia y con las modificaciones de los tratados, bueno, pues todo ello ha contribuido a consolidar aún más este principio y, desde luego, su aplicación en los distintos Estados miembros de la Unión. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, desde el principio estableció la igualdad como una prioridad en su agenda social para Europa y, desde luego, un elemento clave en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que, como sabéis, ha salido hace muy pocos meses, en marzo, el Plan de Acción del Pilar. El pilar, al final, va a ser esa brújula que lleve a Europa hacia una Europa más justa, una promoción de mejores condiciones de vida y condiciones laborales. Y, como decíamos, en el primer lugar de esa agenda que ocupa la igualdad ya se comprometió la presidenta de la Comisión para elaborar en los primeros 100 días de su mandato una estrategia de igualdad para el periodo 2020-2025 y toda una serie de medidas vinculantes encaminadas a promover la transparencia salarial. Además, se concede a nivel de la Unión Europea una importancia vital para integrar la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidos los instrumentos presupuestarios. Fijaros que en el marco financiero plurianual también se está concediendo prioridad a la perspectiva de género, incluso en esos fondos que todos a día de hoy ya conocemos, los fondos Next Generation EU, prestan especial atención a la igualdad. En particular, los planes nacionales de recuperación y resiliencia deben establecer cómo se va a alcanzar a través de esas inversiones y a través de ese bloque de reformas la igualdad, a través de, como decía, de ese mecanismo financiero de recuperación y resiliencia. La Comisión tiene claro, además, que la igualdad no solo nos va a conducir a una Europa más social, sino a una Europa más próspera. Y, de hecho, y tal y como constata en la estrategia, aportando estimaciones, la igualdad potencia la creación de puestos de trabajo y una mayor productividad. Fijaos que uno de los datos que arroja en la estrategia es que para 2050 la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres podría aumentar el PIB per cápita de la Unión Europea pasando del 6,1% al 9,6%, lo que equivalente en euros sería pasar de alrededor de 2 billones a 3,5
billones de euros. Por otro lado, y en un contexto que todos conocemos de transición verde y de transición digital y con un reto demográfico por delante tremendo y preocupante, dado el envejecimiento progresivo de la población y esos bajos índices de natalidad, desde luego es imprescindible aprovechar todo el talento y toda la diversidad. Me gustaría arrojar una serie de datos para que tengamos claro en una fotografía, Europa y España, qué papel está o qué cotas está alcanzando la igualdad. Fijaos que en el plano internacional, la Unión Europea encabeza el ranking de igualdad de género. De hecho, de los 20 países de todo el mundo que lideran la igualdad, 14 son Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, y es indudable que en Europa estamos partiendo de unos estándares en el ámbito de igualdad muy buenos y además tenemos ya una amplia normativa. La Unión Europea ha adoptado hasta 6 directivas que atañen a la igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, en el empleo por cuenta propia, en el acceso a bienes y servicios, en la seguridad social. Y esa última directiva del 2019, que probablemente estéis todos más familiarizados, que es la de conciliación de la vida familiar y de la vida profesional de progenitores y cuidadores. Hay otras estadísticas que también nos sitúan en un plano interesante, que son las que arroja el Instituto Europeo de Igualdad de Género, donde la Unión Europea, en una escala de 1 a 100, porque ellos elaboran un índice que se llama Índice de Igualdad de Género, alcanzan una puntuación de 67,9 puntos. Y fijaos que ahí España está por encima de esa puntuación y alcanza hasta los 72 puntos, es decir, y ocupa el 8º lugar de la Unión Europea. Luego, también en España podemos decir que estamos con unos estándares de igualdad muy óptimos y además estamos trabajando, y lo sabéis porque los últimos reales de reglamentos, que además os va a ocupar parte de la jornada y lo vais a abordar, bueno, pues van encaminados en esta dirección. Muy importante, como hemos dicho, para esas medidas de transparencia salarial es conocer qué datos tenemos ahora mismo en brecha salarial. Bueno, los datos de Eurostat para 2019 y para la media de la Unión Europea sitúan la brecha salarial en un 14,1%. Es decir, las mujeres estarían ganando un 14,1% menos que los hombres. Sin embargo, España está en algo más de 2 puntos por debajo de esa media, en un 11,9%. Luego, efectivamente, estamos caminando en la senda óptima para reducir la brecha y para promover la igualdad de género. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo, en concreto, la Comisión? Bueno, pues la Comisión está utilizando el marco de esa estrategia de igualdad 2020-2025 para poner en marcha toda una batería de medidas muy amplias, de las que yo os voy a destacar las que he considerado más relevantes para esta jornada en 3 bloques diferentes, pero los objetivos son tremendamente ambiciosos. Lo que quiere es, bueno, pues poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos a través de campañas de concienciación, acabar con esa segregación vertical y horizontal en el mercado laboral, esa brecha salarial de la que estamos hablando y de pensiones, equilibrar la distribución de los cuidados. Esto es muy importante. Sabéis que la mayor parte de los cuidados recaen sobre las mujeres y alcanzar la paridad, y esto es importante también, en la toma de decisiones y en la actividad política. Este es otro de los objetivos de la estrategia. De los 3 bloques de medidas que yo os voy a dar pinceladas de esta estrategia para que podáis ubicar qué es lo que está haciendo ahora mismo la Comisión, el primer bloque iría destinado a acotar la violencia y el acoso. Bueno, aquí la Comisión está tremendamente comprometida, en primer lugar, por que la Unión Europea se adhiera al convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el convenio de Estambul, en definitiva. Esta cuestión, la verdad es que está muy ralentizada. En 2019, el Parlamento Europeo solicitó un dictamen al TJUE para que efectivamente se pronunciara y sobre la compatibilidad de esta adhesión al convenio y los tratados de la Unión Europea, y esperamos que en los próximos meses, bueno, pues se pueda emitir en breve y conozcamos ese dictamen.
En segundo lugar, y con independencia de esta visión, desde luego la Comisión también tiene en mente establecer una serie de, proponer incluso una directiva con medidas jurídicas que vayan muy encaminadas y muy alineadas con ese convenio de Estambul y, por tanto, con esa prevención contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Y también quiere abordar esta violencia online, en Internet, y para ello ha establecido toda una serie de obligaciones a los prestadores de servicios de alojamiento y plataformas online para atajar esos contenidos ilícitos que están atentando, que están promoviendo la violencia en Internet y, en definitiva, que sean más seguras para todos. Y para ello está utilizando esa norma de servicios digitales cuya propuesta fue lanzada en diciembre. El segundo bloque de medidas es el que iría destinado a promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad y en la economía. Y aquí habla de atajar la transparencia salarial, la conciliación y los cuidados. Esas tres cuestiones. La transparencia salarial, con esa propuesta de directiva en la que me detendré un poco más antes de finalizar mi intervención, porque creo que es muy interesante. En materia de conciliación, ya tenemos esa directiva del 2019, ahora hay que transponerla en los Estados miembros. La fecha tope es 2 de febrero de 2022, si no me equivoco, y lo que quiere la Comisión de momento y en ese sentido es que sea efectiva, que se transponga y que se adopten las medidas correspondientes en todos los estados. Y en materia de cuidados, en el mes de junio, todos los Estados miembros han adoptado la Garantía Europea Infantil, con un formato de recomendación y que sin duda es fundamental para mejorar el acceso a los servicios de guardería, a los servicios de asistencia y siempre en condiciones asequibles y de máxima calidad. Sabéis que esto, en definitiva, lo que va a promover es una mayor participación en incorporación de la mujer en el mercado laboral, que es imprescindible. Y el tercer bloque sería el de promover ese liderazgo y esa participación de las mujeres en la economía y en la sociedad. Y aquí la Comisión quiere retomar una directiva que data ya del 2012, que habla de ese equilibrio entre mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas. Es una directiva que ha estado bloqueada, como os decía, desde entonces, desde el 2012, pero que la Comisión está interesada en rescatar y en sacar adelante. Y otra cuestión que es fundamental y que aquí, además, a nivel nacional, en el ámbito de educación y en el ámbito laboral, miramos con lupa e intentamos atajar, es también esa participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los sectores. Sabemos que las mujeres están infrarrepresentadas en algunas profesiones que tienen mayor nivel retributivo. Y además, en este contexto de transición digital, que reviste una gran importancia, las mujeres solo representan el 17% de las personas que estudian o trabajan en el campo de las TIC en la Unión Europea y el 36% de los graduados en estudios STEM, que como todos sabéis, los de ciencia, tecnología y matemáticas. Para abordar esta situación y para abordar esta brecha digital, la Comisión está utilizando varias herramientas. Por un lado, el Plan de Acción de Educación Digital, que fue adoptado en septiembre del 2020, y la Agenda de Capacidades de Europa, que ha sido actualizada en julio del 2020. Aquí en España, además, como todos sabéis, todo lo que tiene que ver con la digitalización, con las capacidades digitales y en este contexto de transición, desde luego, lo estamos teniendo en cuenta y llevando muy de cerca para adoptar las medidas oportunas. Y sí querría detenerme un poco más en esa directiva de transparencia salarial, que ahora mismo es la que tenemos entre manos y que fue lanzada por la Comisión el 4 de marzo del 2021 y actualmente está siendo objeto de debate por el Consejo y el Parlamento.
Por tanto, lo primero que hay que decir es que es una propuesta de directiva y en ese sentido el texto que hay ahora mismo pues, puede distar de lo que finalmente salga de los debates. Pero sí es interesante al menos analizar qué medidas ha tenido en cuenta la Comisión para esta propuesta de directiva. Y son básicamente medidas dirigidas a dos objetivos. Uno, esa transparencia salarial. Y dos, mejorar el acceso a la justicia para las víctimas o las personas que sufran discriminación salarial. En las medidas de transparencia salarial, establece desde una transparencia para los solicitantes de empleo, es decir, esas personas que van a ser entrevistadas por una empresa para un puesto de trabajo, lo que viene a decir la directiva es que las empresas deben informar sobre el salario o el rango salarial con carácter previo o bien en una oferta de empleo con carácter previo a la entrevista. Los trabajadores, y eso a nosotros ya nos suena porque lo tenemos, tendrán derecho a informarse, a solicitar información en la empresa sobre su nivel salarial individual y sobre los niveles salariales medios de esas categorías de trabajadores que realizan el mismo trabajo, un trabajo de igual valor, y sobre esto me consta que hablaréis a lo largo de la jornada. Hay otra cuestión importante en la directiva y es que para las empresas de más de 250 trabajadores se recoge el deber de informar, de publicar información sobre la diferencia salarial que existe entre los trabajadores, mujeres y hombres de su organización. Y también a efectos internos debe proporcionar la empresa información sobre esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Sabéis que aquí en España, para las empresas de más de 250 trabajadores, la ley de 11/2018 de divulgación de información no financiera de algún modo recoge esa publicación de información relacionada con la remuneración y con la brecha salarial. En cualquier caso, como os podéis imaginar, sí que es una de las cuestiones que desde la Confederación Europea de Sindicatos no gusta, porque entienden que una limitación en el tamaño de empresas para esta cuestión pues no procede, ¿no? Debería ser una obligación ampliable a todas las empresas con independencia del tamaño. Y en todo caso, como os decía, la directiva ahora mismo está abierta y veremos cómo queda. Y por último, y esto también es importante en la transparencia salarial, sí que establece que cuando haya una diferencia salarial que no se pueda explicar de al menos un 5%, la empresa realice una evaluación salarial conjunta y en cooperación con los representantes legales de los trabajadores. Por último, y en ese otro bloque que os decía, o para ese otro objetivo de mejorar el acceso de las personas que sufren discriminación salarial, estarían la propuesta directiva recoge que haya una indemnización para los trabajadores que hayan sufrido discriminación salarial y además sí que contempla la inversión de la carga de la prueba, es decir, que sea la empresa y no el trabajador quien demuestre que no ha habido discriminación en materia de retribución. Y por último, bueno, pues que los estados establezcan sanciones específicas para las infracciones en materia de igualdad salarial. Hay otra cuestión que no está en las medidas, pero sí antes de las medidas establecidas en la propuesta directiva y que a nosotros nos preocupa porque puede generar inseguridad jurídica, y es la introducción de los comparadores hipotéticos. Estos comparadores hipotéticos para detectar situaciones de discriminación, bueno, a nuestro entender, puede generar mucha inseguridad jurídica. Pero, en todo caso, y por ir acabando, como os digo, el texto de la directiva ahora mismo está en debate, en manos del Consejo y del Parlamento. Y, en todo caso, es verdad que, aunque deberemos estar a lo que disponga la última versión, la aprobada, la que se apruebe, en España, con los últimos reglamentos, el 901 y el 902, ciertamente hemos caminado en esa senda de la transparencia salarial y, por tanto, habrá que analizar cómo quede el último texto para ver en detalle si afecta y cómo afecta, en su caso, a la legislación nacional.
Y esto, Carolina, es un poco lo que yo os quería contar. No sé si os he dado mucha información, pero en cualquier caso sabéis que estamos en el minuto y hora de lo que pase en Bruselas, en todos los temas sociales, y cualquier cuestión que queráis trasladarnos o posición, pues encantados y muy agradecidos. Os deseo un éxito tremendo en la jornada. Yo ahora me tendré que desconectar porque tenemos una agenda un poco complicada esta mañana, pero sin duda, vamos, estoy convencida que os irá fenomenal. Muchas gracias, Carolina. Uy, Dios mío. Pues muchas gracias a ti, Miriam, por tu tiempo, que sabíamos exactamente que tienes esa importante reunión y el tiempo justo. Sin duda iremos dando traslado de lo que nos cuentas, de novedades cuando se vayan aprobando y, como hacemos normalmente, pues también inquietudes, ¿no?, de las empresas de esta comunidad y de otras que sabemos que os van llegando. Bueno, pues gracias, Miriam, de nuevo y hasta pronto. Bueno, pues no quería olvidarme, ha dicho Jesús que estamos en asistencia presencial, pero no quería olvidarme de los muchos inscritos que tenemos virtualmente, porque estamos retransmitiendo la jornada en directo de forma telemática y hay muchos que nos estáis siguiendo online. Así que bienvenidos. Bueno, pues vamos a continuar el segundo bloque antes de la pausa café, que está prevista en torno a las 11, 11:30. Van a intervenir, a la que llamo ya a la mesa para que vaya subiendo, Patricia Vicén, del despacho de Garrigues. Y luego tenemos un bloque con casos prácticos de dos empresas aragonesas del sector servicios industrial. Nos acompañará Reyes y David, de forma telemática, en este caso también. Así que vamos preparando la intervención de Patricia. Bueno, mientras va abriendo os voy a presentar. Patricia, gracias, en primer lugar, agradecerte la asistencia, la invitación, ¿no?, la respuesta a la invitación de COE. Patricia es licenciada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas. Está especializada en Derecho Laboral, entre otras materias en materia de igualdad, diversidad, relaciones colectivas y reestructuraciones empresariales. Es además profesora de Derecho Laboral en programas como el de Empresa Familiar de Fundación Ibercaja y otros relacionados. Actualmente es asociado a senior en Garrigues Zaragoza, si no me equivoco, ¿no? Garrigues aquí en Aragón. Como sabéis, Garrigues es una gran firma internacional que ofrece servicios legales, fiscales por todo el territorio y está especializado también en estos temas, ¿no?, de negociación colectiva y en esta materia que nos ocupa hoy. Es por ello por lo que hemos querido contar con Patricia, que luego también en el segundo bloque nos hablará de forma ya más práctica de algo candente y muy preocupante para las empresas, como es el tema del registro y la valoración de puestos. Pero ahora en esta primera parte vamos a hablar de qué se está haciendo en la negociación colectiva, ¿no?, que es el objeto de estas jornadas. Cómo se está tratando esta materia y negociando en las mesas de los convenios de empresa, convenios sectoriales, cuáles son, si las hay, las mejores prácticas pues detectadas en las distintas áreas que componen los planes de igualdad, que sabemos que también las empresas pues no tenéis muchas inquietudes, ¿no?, en este tema y nos preguntáis mucho por ello. Y bueno, tratar de traer un poco luz bajo la experiencia de Garrigues de cómo se está haciendo esto, no solo en Aragón. También le pedí a Patricia que nos diera alguna luz de qué se está haciendo en el resto de España, porque como siempre, pues aquí somos pocos y ver un poco, ¿no?, qué se está haciendo en el resto del territorio nacional. Pues cuando quieras, Patricia. Gracias. Muchas gracias, Carolina. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la COE Aragón la invitación. La verdad que es un placer para nosotros participar en esta jornada. Y muchas gracias a todos también por la asistencia. Bueno, yo voy a tratar de tocar un poco pues, las principales materias que integran la igualdad en la empresa, ¿no? Un poco desde, como comentaba Carolina, desde la visión de la negociación colectiva sectorial, tanto estatal como autonómica y de Aragón, y también un poco desde nuestra práctica en el asesoramiento de clientes y las cuestiones pues, que vamos viendo un poco en el día a día en esta materia, ¿no? Bueno, estas son un poco las cuestiones que trataremos, pero en primer lugar pues ver un poco la fotografía, ¿no?, del estado de situación en el que nos encontramos, en el que se encuentra la negociación colectiva en este momento en materia de igualdad, ¿no? Es cierto que en nuestra legislación podemos decir que se han superado, digamos, las desigualdades formales entre hombres y mujeres, ¿no?, las desigualdades legales. Prácticamente ya en los textos normativos pues no quedan
no quedan, digamos, aspectos de discriminación formal entre hombres y mujeres, pero sí que es cierto que es una realidad que no hemos alcanzado, todavía estamos lejos de la igualdad real, ¿no? De la igualdad efectiva. Y en este sentido sí que la negociación colectiva pues, puede ayudar incorporando medidas que de alguna manera faciliten la labor de las empresas, que nos aporten un marco jurídico que contribuya a alcanzar esa igualdad real, ¿no? Favoreciendo el acceso de las mujeres al empleo, la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo o, por ejemplo, mediante cláusulas de acción positiva en la negociación colectiva, ¿no? Y, de hecho, son numerosas las remisiones que hace el Estatuto de los Trabajadores a la negociación colectiva en distintos aspectos relacionados con esta materia. Y también la Ley Orgánica de Igualdad dota a la negociación colectiva de un papel preponderante en la prevención, en la eliminación de conductas discriminatorias. Incluso el propio Estatuto de los Trabajadores, aunque establece la libertad de las partes para concretar el contenido de los convenios colectivos, sí que establece que en la negociación colectiva, en todo caso, existirá el deber de negociar medidas para promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es clara el papel y el importante papel que tiene la negociación colectiva en esta materia, ¿no? Sin embargo, en cuanto al estado de situación de la negociación colectiva, aunque vemos que sí que la mayoría de los convenios colectivos tienen un capítulo, un apartado, un articulado relativo a la igualdad, sí que es cierto que en muchas ocasiones pues son pues meras declaraciones de intenciones, ¿no? Compromisos o declaraciones generales, remisiones a la norma, a la finalidad que se persigue con ello, incluso pues, al artículo 14 de la Constitución, ¿no? Que pues, bueno, enumeran un poco las actuaciones que se pretende conseguir, pero, como digo, pues se quedan un poco ahí en declaraciones de intenciones que no van más allá y que en muchas ocasiones pues, se limitan a copiar y pegar los preceptos legales, pero no vemos un avance, un desarrollo importante en el desarrollo de cuestiones concretas, ¿no? Sí que es cierto que también hay buenas prácticas negociales en España y ahora pues, veremos algunas de ellas, cómo se contemplan en los convenios, algunos ejemplos concretos pues que nos pueden servir a lo mejor en nuestras negociaciones de convenios, tanto como patronal como en los convenios de empresa y que pues, bueno, podemos a lo mejor coger algunas ideas que nos sirvan de referencia. Pero sí que es cierto que pues hay mucho por hacer todavía, hay mucho camino por recorrer en esta materia y se podría avanzar bastante más pues, en cuestiones concretas y veremos también algunas cuestiones en las que los convenios podrían avanzar y deberíamos negociar más al respecto. Vale. Empezamos con la primera de las materias, que sería la del acceso al empleo, ¿no? Es cierto que las empresas tienen total libertad para seleccionar a los trabajadores en función de sus necesidades productivas, lo que evidentemente forma parte de la libertad de empresa. Sin embargo, sigue subsistiendo todavía pues, un cierto riesgo a que puedan aplicarse criterios discriminatorios en esta materia de acceso al empleo, ¿no? Y ese cierto riesgo que todavía subsiste de que pueda existir una discriminación en este aspecto se puede minorar mediante las previsiones incorporadas al convenio colectivo. Entonces, en concreto, en esa etapa previa a la contratación, la negociación colectiva tiene un papel muy importante para garantizar que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, con medidas y con acciones concretas que faciliten el empleo de colectivos que están pues, menos representados o que tienen más dificultades de inserción laboral. Sin embargo, vemos que los convenios colectivos apenas se ocupan de esta cuestión. Hay algunos convenios que tienen, como decíamos, declaraciones generales de que se implanten políticas para evitar discriminaciones en este aspecto del acceso y la promoción al empleo, pero sí que se aprecia una importante ausencia de enfoque de género en estas materias. Algunos ejemplos de buenas prácticas que sí que identificamos en cuanto al acceso al empleo, bueno, pues los podemos dividir en tres bloques. Por un lado, en lo que respecta a las ofertas de empleo, a lo que es el proceso de selección en sí mismo y, por último, medidas de acción positiva. ¿Vale? En cuanto a las ofertas de empleo, en este punto es fundamental el uso del lenguaje no sexista e inclusivo y que quede bien recogido en los convenios colectivos esa utilización del lenguaje no sexista, del lenguaje neutro, ¿no? Porque en muchas ocasiones el hecho de que una oferta de empleo sea sexista o tenga esas connotaciones sexistas, pues puede dar lugar a que también la contratación lo sea y, por lo tanto, a una discriminación, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, pues encontramos el compromiso de la empresa de presentar ofertas de empleo que no sean excluyentes por razón de sexo o, por ejemplo, que no se exijan perfiles o condiciones para el puesto que no son necesarias
realmente para el puesto y que, sin embargo, pueden dar lugar o pueden llevar a que se autoexcluyan determinados colectivos, como, por ejemplo, pues el caso de las mujeres, ¿no? Que, como sabemos, pues están infrarrepresentadas en determinados puestos. También es cierto que en ocasiones la dificultad de acceso al puesto no viene determinada porque haya una oferta discriminatoria, sino porque se trata de un puesto o de un sector que está masculinizado, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que sería o podría ser una buena cláusula convencional que en la oferta de empleo, en la convocatoria de empleo, se especificara expresamente que a ese puesto pueden acceder hombres y mujeres, que puede acceder personal de ambos sexos, que puede parecer una tontería, pero bueno, ya solo el hecho de indicarlo expresamente pues, nos va a permitir o puede facilitar el que accedan al empleo, como decíamos, colectivos pues, más infrarrepresentados, ¿no? Y en este sentido pues, destacamos, por ejemplo, el convenio de empresas de centros de jardinería, que así lo indica expresamente, ¿no? En el aspecto, ya en la cuestión de los procesos de selección, aquí es importante que la negociación colectiva se preocupe porque los procesos de selección sean objetivos y se basen en criterios objetivos, en competencias, en conocimientos, pero no solamente en que se basen en criterios objetivos, sino, como decíamos antes, que los criterios que se exijan sean adecuados para el puesto, que no exijamos requerimientos que realmente no sean necesarios para el desempeño de ese puesto y que nos pueden llevar a generar exclusiones de ciertos colectivos, ¿no? Entonces, en este aspecto sería una buena práctica la previsión en el convenio colectivo de que los procesos de selección se tienen que llevar a cabo de acuerdo con criterios de mérito y capacidad, debiendo recogerse expresamente la titulación requerida o la aptitud y la capacidad adecuada. También puede ser una buena práctica en los procesos de selección contemplar algún tipo de participación de la representación legal de los trabajadores en los procesos de selección, de alguna manera como garantes de procesos no discriminatorios, sobre todo en lo relativo a las ofertas de empleo, pero también a lo largo del proceso de selección en sí, ¿no? Como una manera de limitar en cierta forma pues, el amplio margen de discrecionalidad que en este aspecto tienen las empresas. Entonces, en algunos convenios, por ejemplo, en el convenio de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, pues se prevé que haya que dar una previa información a la representación legal de los trabajadores, pues informarles sobre los puestos que hay por cubrir, las vacantes que se generan, las pruebas de aptitud que se van a realizar en el proceso de selección. En definitiva, pues dar una cierta cabida o participación a los representantes de los trabajadores en esta materia, como garantía de que esos procesos pues, van a ser objetivos y no van a ser discriminatorios. Otro ejemplo de cláusula que tiene por objetivo también establecer procesos de selección objetivos, que lo vemos en el convenio colectivo de artes gráficas, manipulado de papel y cartón, es directamente el concretar qué tipo de pruebas son las que tienen que integrar y van a formar parte del proceso de selección. O sea, directamente establecer las pruebas objetivas que se tienen que llevar a cabo. O pues señalar que se tienen que llevar a cabo sistemas objetivos de selección que permitan la contratación de los más cualificados para el puesto. Por ejemplo, es el caso del convenio del sector cementero estatal. Incluso otra medida que también observamos y que también pues, puede ser positiva en esta materia es la creación de órganos especializados o encargados específicamente del proceso de selección y contratación. La creación de órganos de comisiones ad hoc para hacer el seguimiento de esos procesos de selección o incluso, por ejemplo, lo vemos en el convenio de la industria textil y de la confección, la creación de un observatorio del empleo del sector, que esté formado por los representantes de las organizaciones firmantes del convenio y que trate de profundizar un poco en el análisis del empleo del sector, de cuántas contrataciones se generan y vaya haciendo pues, análisis periódicamente de la evolución del empleo y de los compromisos que se han adquirido pues, en concreto en esta materia para promover la igualdad de oportunidades. Y luego, por último, en lo que respecta a las medidas de acción positiva, por ejemplo, en el Convenio General de la Industria Química está bastante bien desarrollado esta cuestión. Se establecen medidas de acción positiva, no solamente en las condiciones de contratación, sino también en las condiciones salariales, en la formación, en la promoción y en las condiciones de trabajo en general. Respecto de estas medidas, decir que la propia Ley de Igualdad expresamente habilita la negociación colectiva para que se establezcan medidas de acción positiva en el acceso de las mujeres al empleo y en la aplicación del principio de igualdad. Y también el Estatuto de los Trabajadores
admite que puedan existir medidas de acción positiva a favor de las mujeres, tanto en el acceso al empleo como en la clasificación profesional, en la promoción y en la formación profesional. Al final, estas medidas de acción positiva, de lo que se trata es perdón, de que en situaciones en las que haya igualdad de méritos y de perfiles profesionales, es decir, cuando a unos méritos equivalentes, un perfil profesional que sea equivalente, igualmente idóneo para cubrir la vacante, para cubrir el puesto que se ha convocado, lo que se establece es una preferencia, lo que se suele denominar cláusulas de desempate, en favor del trabajador del sexo menos representado, que generalmente suelen ser las mujeres. Incluso ahí se puede ir un poco más allá y se pueden establecer cláusulas de preferencia pues, de todo tipo, para todos los gustos, ¿no? Pues, incluso pues, hemos visto algún convenio en el que se establece una preferencia en concreto pues, para las mujeres desempleadas que en el año anterior a la contratación hubieran tenido un hijo o hubieran sido declaradas víctimas de violencia de género. Pero en general las medidas de acción positiva, y que vemos esto sí lo vemos en muchos de los convenios, lo que establecen es esa preferencia a igualdad de méritos y capacidad para que el puesto sea cubierto por el trabajador del sexo menos representado en ese puesto, en esa categoría o en ese sector, ¿no? Como os decía, el convenio de la industria química es muy completo en este sentido. Bien, pasando a la segunda de las materias, la promoción profesional, muy ligada también a la anterior. Aunque es cierto que las tasas de formación de hombres y mujeres hoy en día pues, están en niveles muy similares, sí que la segregación vertical, como comentaba Miriam también, ¿no?, que sufren las mujeres es algo evidente, es un hecho evidente, el famoso techo de cristal que hace que haya menos mujeres en los puestos de responsabilidad de las que cabría esperar pues, atendiendo a la edad, a la educación, a la experiencia profesional. Eso es una realidad, ¿no? Y en este sentido, la promoción interna en la empresa es un elemento fundamental para contribuir a eliminar esa segregación vertical. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores pide a la negociación colectiva que regule un sistema de promoción profesional que garantice la ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de género. Y, sin embargo, de nuevo, esa contundencia tampoco la vemos en los convenios colectivos, ¿no? Gran parte de los convenios colectivos sí que, evidentemente, abordan estas materias de la promoción interna y los ascensos, pero muy pocos de ellos lo hacen desde una perspectiva de género o, a lo mejor, lo hacen con cláusulas generales que se tendrían que acompañar de previsiones pues, más específicas, en concreto pues, sobre los criterios y las condiciones a aplicar. No obstante, sí que destacamos como buenas prácticas en esta materia pues de nuevo establecer sistemas de participación de la representación legal de los trabajadores como garantes de esos procesos no discriminatorios, o dar una cierta cabida a la representación de los trabajadores en la elección de las pruebas de selección que se van a llevar a cabo, para garantizar que en todo caso esas pruebas sean pruebas objetivas y que las competencias, lo que decíamos antes, no se exijan competencias que no son necesarias o se sobrevaloren las competencias de uno u otro sexo. O, como comentábamos, incluso pues, la constitución de comisiones ad hoc para el seguimiento de esos procesos de selección. Hoy en día también está, pues, también es algo que se está poniendo de moda, que en esas comisiones ad hoc que se constituyen estén integradas incluso en parte por trabajadores de la propia empresa con esa misma categoría profesional del puesto a cubrir, que puedan tener una participación como forma de aportar un elemento de objetividad en esos procesos de selección. Otra cuestión importante en la que pueden contribuir los convenios colectivos en este punto pues sería en indicar, especificar concretamente cuáles son los factores que se van a tener en cuenta para el ascenso de categoría, asegurando que sean factores neutros. Por ejemplo, pues, los cursos de formación profesional que hayan sido organizados por la empresa y hayan sido superados por el trabajador, la capacidad demostrada para realizar las funciones de esa categoría de la vacante que se está buscando, o el que se hayan realizado habitualmente las funciones de la vacante, la experiencia acumulada, por ejemplo, que no se utilice de forma exclusiva la antigüedad, porque aunque es cierto que es un elemento que en sí mismo no es discriminatorio, pero sí que es cierto que indirectamente al final los trabajadores que más antigüedad han acumulado pues son los hombres por la incorporación más tardía de las mujeres al mercado laboral, pues no utilizar en exclusiva determinados factores que puedan dar lugar a discriminaciones indirectas. Incluso algunas cláusulas, por ejemplo, en el convenio colectivo estatal de entrega domiciliaria, contemplan
directamente que se eliminen los requisitos que no estén justificados para el puesto y que puedan producir discriminación, ¿no? Bueno, pues un poco la revisión de todas estas cuestiones para asegurar que los procesos sean objetivos. También vemos alguna cláusula convencional que establece directamente el sistema completo de promoción profesional, con la valoración de los puestos de trabajo y la indicación de los méritos y de los exámenes necesarios para promocionar. Es decir, directamente una regulación exhaustiva de cómo deben llevarse a cabo los procesos de selección en la empresa. Y de esta manera, pues es cierto que es una forma de hacerlo más rígida porque no nos deja margen para hacerlo de otra manera, pero se regula exhaustivamente el régimen de promoción y de esta forma se puede eliminar o por lo menos atenuar los efectos de una discriminación indirecta. En este sentido, por ejemplo, el Convenio del Metal de Zaragoza también establece un procedimiento bastante detallado para llevar a cabo la promoción profesional, los ascensos en la empresa. Y otra buena práctica podría ser la creación también de tribunales calificadores, un poco en la línea de lo que antes comentábamos, para las promociones, comisiones para cada uno de los, o sea, constituir una comisión específica para cada uno de los procesos de promoción interna que se lleven a cabo en la empresa y que en ocasiones pues, estén participados por trabajadores de la categoría del puesto a cubrir, excluyendo, lógicamente, pues, ciertos puestos de responsabilidad o de dirección, pero que esas comisiones, esos tribunales, tendrían conocimiento de todo a lo largo del proceso, de quiénes son los candidatos a la vacante, de cómo está definido el proceso, qué pruebas se van a seguir y de la resolución del mismo. Y ya por último, en esta cuestión también vemos medidas de acción positiva, en la misma línea que veíamos con el acceso al empleo, para pues, afrontar esa falta de representación femenina, sobre todo pues, en las categorías y en los grupos profesionales más cualificados, ¿vale? Por ejemplo, en el convenio de centros de jardinería. Bueno, pasamos a la materia de la conciliación, que quizás pues, es una de las cuestiones en las que por excelencia los convenios colectivos pues, pueden colaborar significativamente en esta materia, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y no solamente regulando derechos, nuevos derechos o ampliando los ya existentes en la norma, porque muchas veces pensamos que el avanzar o el incluir en la negociación colectiva ciertas materias pues implica necesariamente el que tengamos que ampliar los derechos o que tengamos que conceder mejoras sobre lo ya existente, que al final pues, es cierto que las medidas y la normativa en materia de conciliación pues, ya es amplia y ya está bastante desarrollada y es abundante, sino pues, por ejemplo, los convenios pueden contribuir notablemente pues, concretando determinadas cuestiones que pueden ayudar al funcionamiento de las empresas, ¿no? Pues concretando determinados procedimientos, aportando criterios, aportando un poco de seguridad jurídica en ciertas cosas que sí que son pues, algo ambiguas o que dan lugar a interpretaciones, a dudas y a conflictividad en la práctica, ¿no? La cuestión del tiempo de trabajo y su organización, evidentemente, es un factor clave para alcanzar la igualdad de oportunidades en la empresa. Y aunque es cierto que, de nuevo, pues es una materia que no se desarrolla demasiado en los convenios colectivos, sí que encontramos algunos ejemplos de buenas prácticas que merece la pena destacar o identificar también algunas cuestiones que la negociación colectiva podría ayudar a las empresas en esta materia. Por ejemplo, la reducción de jornada por guardia legal, como sabéis, regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 37 del Estatuto nos dice expresamente que los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, atendiendo tanto a los derechos de conciliación de los trabajadores como a las necesidades productivas y organizativas de las empresas. Bueno, esta cuestión, como sabéis, es una cuestión que genera mucha conflictividad en la práctica, que genera muchas dificultades a las empresas, porque efectivamente muchas veces pues, cuadrar estas cuestiones en empresas pequeñas, con regímenes de turnos especialmente, pues es difícil de organizar y no es sencillo pues, articular bien estas cuestiones, ¿no? Y los convenios colectivos es cierto que aquí pues, nos pueden ayudar a reducir esa conflictividad, esa litigiosidad, porque nos pueden dar un marco de referencia que de alguna manera pues, nos ayude a tramitar y a organizar estas cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, pues en este punto los convenios, por ejemplo, nos podrían ayudar
definiendo lo que se ha de entender por jornada ordinaria, que muchas veces es el elemento de discusión en las concreciones horarias que se nos plantea, ¿no? Concretar el horario que va a desempeñar un trabajador que solicita una reducción de jornada, si esa concreción horaria que solicita está o no dentro de lo que es su jornada ordinaria. Bueno, pues en este sentido, por ejemplo, el convenio colectivo de prensa diaria desarrolla el concepto de jornada ordinaria y, en concreto, considera como jornada ordinaria la distribución en días y horas planificada en los cuadros horarios en vigor en la empresa y señala que el trabajador que reduzca su jornada se tendrá que ceñir a esa jornada ordinaria, salvo en los casos, excluye el caso de que se trate del cuidado de menores de 3 años. Bueno, pues ya tenemos un marco de referencia en este sector qué es lo que se ha de entender por jornada ordinaria y, pues bueno, nos puede gustar más o menos, pero tenemos esa concreción, esa seguridad jurídica de qué es la jornada ordinaria y cómo tenemos que llevar a cabo esa concreción horaria, ¿no? Nos puede facilitar en las empresas la labor de articular este tipo de cuestiones. O, por ejemplo, el convenio colectivo de asesores fiscales, en este caso establece como jornada ordinaria o se refiere a la jornada ordinaria diaria, semanal, mensual o anual. Por lo tanto, opta por un concepto de jornada ordinaria mucho más amplio que el de otros convenios o que el del Estatuto de los Trabajadores, que simplemente hace referencia a la jornada ordinaria. Y, por lo tanto, pues este convenio es bastante más flexible para el trabajador, que puede concretar su horario no solo dentro de su jornada ordinaria diaria, sino que se puede tomar como marco de referencia pues, la jornada semanal, mensual o incluso anual, ¿no? Luego también hay algún otro convenio que establece pautas, establece criterios para concretar el horario de los trabajadores con reducción de jornada. Pues algún otro establece restricciones para esa concreción horaria, por ejemplo, obligando a que la concreción horaria tenga que coincidir con el inicio o con el fin de la jornada. Pues es una manera también de concretarlo y un marco de referencia para las partes y todos sabemos pues cómo tenemos que funcionar en esta cuestión. O, por ejemplo, algún convenio señala que la concreción se realice dentro de la estructura horaria de la compañía. O incluso, en algún caso, se contempla que se pueda acumular la reducción de jornada en determinados periodos del año, por ejemplo, en las vacaciones escolares. Bueno, pues también son cuestiones interesantes que pueden pues, bueno, contribuir a, como decíamos, a arrojar algo de luz en esta materia, en esta cuestión que al final pues, nos genera pues, bastantes dificultades en el día a día en las empresas. Luego, por otra parte, también en materia de reducción de jornada, vemos también alguna cuestión interesante. Por ejemplo, en el convenio estatal de droguerías, herboristerías y perfumerías, se dice respecto de las contrataciones para la sustitución de personal en reducción de jornada que se podrá celebrar el contrato de interinidad para su sustitución, por ejemplo, que se podrá celebrar un solo contrato de este tipo para sustituir a varios trabajadores en reducción de jornada. De forma que pues, nos da esa flexibilidad a las empresas, que muchas veces es precisamente la dificultad que encontramos, ¿no? Cómo poder sustituir a alguien que se reduce la jornada solo unas horas, especialmente en empresas que trabajan a turnos. Bueno, pues si tenemos esa facilidad amparada por el convenio de poder hacer un contrato de interinidad que nos permita cubrir varias reducciones de jornada, pues bueno, también es una cuestión que puede ayudar. O incluso que se prevé la incorporación en estos contratos de interinidad de cláusulas en las que se dice que, pues que se aceptaría o se podrá llevar a cabo la novación del contrato de interinidad si la reincorporación de la persona con jornada reducida no alcanza la jornada completa. Bueno, pues que automáticamente se pueda novar ese contrato para que su jornada sea coincidente con la que queda vacante, ¿no? La que queda dejada de realizar por el trabajador en reducción de jornada. Bueno, pues son cuestiones que nos pueden ayudar. También en materia de adaptación, del derecho de adaptación de la duración y distribución de la jornada, del artículo 34.8 del Estatuto, la famosa jornada a la carta, ¿no? No son muchos los convenios colectivos que la contemplan, o al menos de una forma concreta, sino como una mera remisión al Estatuto de los Trabajadores. En el metal, en el convenio del metal de Zaragoza se contempla, también el convenio de químicas, se hace referencia a ello, pero al final está el Estatuto de los Trabajadores en esta cuestión, lo que nos dice es también muy genérico, nos dice que las adaptaciones tendrán que ser razonables y proporcionadas tanto a las necesidades del trabajador como a las necesidades organizativas y productivas de la empresa, pero el artículo se remite a la negociación colectiva
para que se pacten los términos del ejercicio de este derecho. Y si no se han pactado en la negociación colectiva, pues se debe abrir una negociación con la empresa, un proceso de negociación por un máximo de 30 días y si no alcanzamos acuerdo acudimos a la jurisdicción social. Bueno, pues los convenios colectivos, como os digo, prácticamente no tocan esta cuestión o no la desarrollan de forma detallada. Sí que hay alguno, como por ejemplo, pues os decía, el de químicas, que sí que lo desarrollan con más detalle, pero si el convenio concretase estas cuestiones o nos definiera un marco jurídico pues más claro, más concreto, tanto para trabajadores como para empresas, pues tendríamos una referencia y una seguridad jurídica y bueno, no tendríamos que estar, como decíamos, con tanta conflictividad en estas cuestiones. En tercer lugar, bueno, una buena práctica que puede contribuir mucho en esta cuestión de la conciliación es la flexibilidad horaria, ¿vale? Sí que son frecuentes los convenios que tienen en cuenta las necesidades de los trabajadores, las necesidades de conciliación para establecer flexibilidades horarias y además es una medida muy adecuada para la conciliación de los trabajadores con determinadas responsabilidades familiares. Por ejemplo, el convenio de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales trata bastante bien esta cuestión, ¿no? Aquí caben pues, múltiples variantes de flexibilidad horaria, pues una flexibilidad a la entrada y a la salida de la jornada o en media hora, en una hora o en la jornada intensiva de verano. Cabe pues una flexibilidad, incluso en algunos convenios, que contemple o que atienda a las necesidades del servicio y de los clientes. O, por ejemplo, el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a poder pasar de jornada partida a jornada continuada, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos que establezca el convenio. O incluso caben también sistemas mixtos, ¿no? Que se pueda decir que determinados trabajadores pues, tengan que alcanzar un acuerdo con la empresa para poder disfrutar de esa flexibilidad horaria y que en otros casos sea automático. Por ejemplo, pues, para los trabajadores con hijos con discapacidad tengan ese derecho automáticamente, ¿no? Aquí caben muchas opciones. También observamos en esta materia como buena práctica el que en determinadas formas de flexibilidad empresarial, como por ejemplo pues pueden ser las horas complementarias o la distribución irregular de la jornada llevada a cabo por la empresa, se exceptúe a determinados trabajadores, ¿no? Cláusulas respetuosas con la conciliación de los trabajadores con cargas familiares, ¿no? Se exceptúen pues, del régimen general que establezca el convenio para la distribución irregular de la jornada por parte de la empresa, pues que queden exceptuados determinados trabajadores que tengan pues, especiales circunstancias familiares o personales, ¿no? Que no tengan que entrar en ese régimen general de la distribución irregular de la jornada en el que se les pueda avisar pues con 5 días, con 10 días de que tienen que cambiar su horario, etcétera. Y también otra cláusula que apreciamos en este ámbito sería establecer beneficios en la movilidad de los trabajadores, pues en situaciones de maternidad, de lactancia, situaciones de cuidados, pues propiciar todo tipo de beneficios de movilidad, pues el acercamiento al domicilio del trabajador en caso de que haya varios centros de trabajo o evitando que en determinadas situaciones de maternidades, de lactancias, etcétera, o de excedencias, pues se pueda trasladar al trabajador a otro municipio durante estas situaciones o en el caso de que se generen vacantes, pues que tengan un derecho preferente a esas vacantes que sean cercanas a su domicilio, etcétera, ¿no? Muy distintas medidas también o variantes posibles en cuanto a la movilidad en estas situaciones. Y otra cuestión que también es fundamental en esta materia de la conciliación, que es muy importante que la negociación colectiva fije criterios en cuanto a los permisos retribuidos, que sí que es cierto que aquí los convenios colectivos sí que la inmensa mayoría de ellos lo hacen y especifican y concretan, incluso amplían el régimen del Estatuto de los Trabajadores, pero también es una materia muy conflictiva, como decíamos antes, y que está sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? En los despachos, pues prácticamente todos los días estamos recibiendo consultas de los clientes sobre cómo interpretar determinados permisos o pues si, por ejemplo, las ausencias para acompañar al médico a menores, si están o no incluidas en el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, ¿no? Y personal, en las que al final se tiene que pronunciar la jurisdicción social. Bueno, pues en todo este tipo de cuestiones también pueden ser concretadas por los convenios y arrojar un poco de luz y establecer un régimen de permisos retribuidos más claros
como digo, no se tienen por qué ampliar los que ya contempla el estatuto, pero por lo menos pues, aclarar que determinadas situaciones si están o no incluidas o contempladas en ese régimen de permisos. Y luego ya por último, en esta materia de la conciliación, tendríamos el teletrabajo, aunque realmente el teletrabajo no es en sí mismo una medida de conciliación, pero bueno, sí que es cierto que de alguna forma pues, puede contribuir a una cierta flexibilidad en cuanto a la forma de organizarse o puede facilitar en cierto modo pues, a los trabajadores el compaginar esas responsabilidades familiares y laborales. En este punto, la verdad es que pues, prácticamente ningún convenio trata todavía esta materia del teletrabajo, porque, como sabéis, pues, la Ley 10/2021 es de 10 de julio, o sea, muy reciente. Todavía no es una medida que veamos en los convenios y cuando, sin embargo, pues es de esperar que realmente se vaya a producir un avance importante en esta materia, porque la ley prácticamente remite a la negociación colectiva para todas las cuestiones que tienen que ver con el teletrabajo, para todos los aspectos de su regulación, desde los puestos de trabajo que son susceptibles de acogerse a esta modalidad de trabajo, a las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad, la duración máxima que es posible que se establezca, la reversibilidad de la situación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí que recogemos el convenio de cajas de ahorro como pues, prácticamente el único de los pocos convenios que sí que contemplan ya todas estas cuestiones y las regulan de una manera más concreta. Bueno, pasamos a la materia de la retribución. Bueno, como nos ha comentado Miriam, es evidente que la peor retribución del trabajo de las mujeres con respecto a los hombres es una realidad tanto en la Unión Europea como en España. Nos ha hablado Miriam de brechas salariales del 14 o del 12%. O sea, es incuestionable que hay brecha salarial, eso es una realidad. Pero no solo hay brecha salarial, hay infrarrepresentación femenina, hay más parcialidad, hay más temporalidad. Como decíamos, hay techo de cristal. Entonces, en este sentido, la negociación colectiva es cierto que es un instrumento que también puede ayudar porque es el instrumento que regula por excelencia el salario, las retribuciones en las empresas. Por lo tanto, en este aspecto sí que los convenios pueden tener una gran aportación y además tienen un reto importante que es el alcanzar un modelo retributivo que no sea discriminatorio por razón de género. Evidentemente, en los convenios colectivos, digamos, no encontramos ya cláusulas que de manera expresa, ¿no? Que de manera formal o intencional establezcan diferencias salariales entre hombres y mujeres en función del sexo, evidentemente, pero sí que es cierto que los convenios deben tratar de adoptar medidas para intentar evitar las discriminaciones indirectas, que ciertas cláusulas, ciertos aspectos que en principio son pues, aparentemente neutros, realmente sí que puedan dar lugar a una discriminación indirecta. Pues, por ejemplo, que en la configuración de los grupos profesionales, pues, evitando que se hagan distinciones, diferencias pues, entre los puestos de trabajo de los grupos en masculino o en femenino, ¿no? Que se identifiquen determinados puestos pues con los hombres o con las mujeres. Pues en la definición de los grupos profesionales sería una de las cuestiones, uno de los aspectos en los que la negociación colectiva pues, tiene que tener un poco más de cautela. O, por ejemplo, determinadas cláusulas que sí que… A ver, las cláusulas que pueden incurrir en discriminaciones indirectas son las que se centran en los complementos salariales, evidentemente, más que en el salario base. Por ejemplo, pues, aquellos complementos que premian la antigüedad, los típicos premios de antigüedad, ¿no? Sobre todo los que son de muy larga duración. Evidentemente no distinguen formalmente entre los sexos, pero en cierta forma pues sí que están favoreciendo a los trabajadores masculinos y en este sentido sí que se aprecia que los convenios cada vez en mayor medida están eliminando, están reduciendo este tipo de complementos. También, digamos, son más susceptibles de poder dar lugar a una discriminación indirecta los complementos que premian la amplia disponibilidad en cuanto a tiempo de los trabajadores. Pues, que al final esto se traslada a la estructura retributiva, pues pluses como, por ejemplo, el de nocturnidad, el de turnicidad, el de festividad o descanso semanal, los pluses de asiduidad, de jornada partida, las horas extraordinarias, los pluses de disponibilidad, en definitiva, un amplio conjunto de complementos salariales que al final lo que están premiando es esa mayor disponibilidad de tiempo que, lógicamente, se ve penalizado en aquellos casos en los que pues hay necesidades de conciliación o hay cargas familiares que generalmente pues suelen, como sabemos, recaer en las trabajadoras, en las mujeres.
sí que encontramos, por ejemplo, en cuanto a los complementos de asistencia o de asiduidad, encontramos algún ejemplo en el que se regula de una manera, digamos, respetuosa con los derechos de conciliación. Por ejemplo, en el convenio de radiodifusión comercial sonora, se establece, se exceptúa de las faltas de asistencia a considerar para establecer este complemento, pues los permisos de maternidad y paternidad u otras situaciones que puedan tener que ver con situaciones de conciliación, ¿no? Bueno, pues si un trabajador está en esta situación, pues no se van a considerar estas faltas para determinar ese complemento. Sería una manera de salvar o evitar esa discriminación indirecta que puede generar este tipo de complementos. Y luego, por último, además de estos complementos que premian pues el tiempo de trabajo y la flexibilidad, también pueden ser un elemento de discriminación indirecta los complementos de penosidad, o sea, complementos que se suelen vincular a actividades más masculinizadas. De nuevo, lo mismo que decíamos antes, es cierto que no se pueden considerar discriminatorios en sí mismos, porque en principio se pueden realizar igualmente por hombres y por mujeres, pero de alguna manera sí que dan lugar a diferencias salariales importantes en función, en este caso, por ejemplo, pues del esfuerzo físico, ¿no? La penosidad. Y que de alguna manera también lo que están revelando es que la negociación colectiva no se valora de la misma manera una misma capacidad, como puede ser el esfuerzo físico, en puestos de trabajo, en sectores que están masculinizados y en otros que están feminizados, como por ejemplo pues elementos como puedan ser instrumentos cortantes, carga de estrés, contacto con público, que sí que pueden ser cuestiones más propias de puestos que a lo mejor están feminizados, y en este caso no se está valorando ese mayor esfuerzo físico o esa penosidad que también pueden implicar estas cuestiones, ¿no? Entonces, son cosas pues, bueno, que están un poco en la fina línea entre lo que pueda ser o no una discriminación y que pues en la negociación colectiva tiene que atender y digamos, pues tratar con cautela para que esto no dé lugar a discriminaciones no deseadas. Vale. Bueno, ya terminando, vamos a ver la materia del acoso. Bueno, en este punto, la Ley de Prevención de Riesgos, como sabéis, establece que el empresario tiene que prevenir las lesiones de todo tipo que el trabajador pueda sufrir con ocasión del trabajo. Entonces, en este aspecto, el acoso laboral, como riesgo psicosocial, evidentemente se tiene que incluir en esas materias, entre las materias que el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos impone la necesidad de establecer medidas preventivas, en este caso, para la salud psíquica de los trabajadores. Por un lado, el acoso laboral. Por otra parte, la Ley de Igualdad también establece que el empresario tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y medidas que tiene que arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos que se tienen que negociar con los representantes de los trabajadores, como la elaboración de códigos de buenas prácticas o la realización de campañas informativas o acciones de formación. Es decir, todas las empresas, con independencia del tamaño de la plantilla, tienen obligación de adoptar medidas para prevenir el acoso laboral y especialmente, como nos dice la Ley de Igualdad, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y, de hecho, los empresarios serán responsables solidarios en el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios que puedan reclamar los trabajadores en el caso de que no se hayan adoptado estas medidas a las que les obliga la Ley de Prevención y la Ley de Igualdad. Por tanto, ya sea en el propio convenio colectivo, ya sea en acuerdos paralelos específicos de empresa, hay que arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y para dar cauce a las denuncias y a las reclamaciones que puedan plantear los trabajadores. Entonces, en este sentido, pues de entrada, por ejemplo, puede ser una buena práctica simplemente el definir los tipos de acoso, qué es acoso laboral, qué es acoso sexual y qué es acoso por razón de sexo. Porque es cierto que, bueno, y difundirlo y dar formación a los trabajadores y especialmente a los mandos y a los directivos en esta materia del acoso, ¿no? Para que sepan identificarlo. Porque es cierto que en muchas ocasiones en la práctica en este tipo de asuntos lo que nos encontramos es que realmente hay un desconocimiento con respecto a lo que es acoso sexual, a lo que es acoso por razón de sexo, ¿no? Y en muchos de los procedimientos o en las investigaciones que se llevan a cabo, en los conflictos que surgen en las empresas, al final con lo que nos encontramos es con que o bien los trabajadores o en la empresa se puede pensar que hay acoso y realmente no lo es. Estamos ante una mera situación, por ejemplo, pues de conflictividad en la empresa y que no es un caso de acoso.
o a la inversa, que realmente alguien no sepa identificar, especialmente, como decíamos, pues los mandos, los directivos, no sepa identificar que realmente estamos ante una situación de acoso y, por lo tanto, no dé la voz de alarma, inicie el procedimiento y la tramitación que corresponda. Por tanto, es fundamental ya de entrada definir qué es el acoso, qué situaciones son susceptibles de dar lugar al inicio a la aplicación de los procedimientos de prevención y, sobre todo, difundirlo y establecer una formación y una sensibilización para los trabajadores en este aspecto. Luego hay otros convenios que directamente, como por ejemplo es el del Metal de Zaragoza o el de instalaciones deportivas y gimnasios, que directamente establecen el procedimiento a seguir. Por tanto, para aquellas empresas que no lo tengan, establecen de forma detallada el procedimiento que se debe seguir en estas situaciones. Aquí lo fundamental es que sea un procedimiento sencillo, un procedimiento con celeridad y donde prime el sigilo y la confidencialidad de todos los intervinientes en el proceso. También se establece o se puede establecer que se constituya una comisión instructora de la investigación que no se forme solo por, digamos, directivos o altos directivos de la empresa, sino que esté integrada de una manera un poco más representativa o con trabajadores de otras categorías. Y, como decíamos, sobre todo, que se difunda y que se explique y se dé a conocer a los trabajadores la existencia de ese procedimiento y cómo se debe actuar en este tipo de situaciones, cuando se produzca un posible caso de acoso. Incluso existen también convenios que facilitan el modelo de denuncia que debe utilizar el trabajador acosado o la persona que tiene conocimiento del acoso. Y esto, pues, lógicamente, también es muy beneficioso para la mejor y la más fácil tramitación de la investigación, ¿no? Y luego lo que también es una muy buena práctica y que incorporan también cada vez más convenios es en el régimen disciplinario incorporar como falta muy grave todos los tipos de acoso que se producen en el trabajo, e incluso recoger como circunstancia agravante el hecho de que estas conductas puedan ser llevadas a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, de una posición directiva, como por ejemplo el convenio de instalaciones deportivas y gimnasios, e incluso que se tipifique como falta muy grave también los casos de denuncias falsas de acoso una vez concluida la investigación, porque bueno, también facilita las cosas y puede aportar seguridad jurídica, porque si tramitamos esa investigación y llegamos a la conclusión, en ocasiones, como decía, llegamos a la conclusión de que realmente donde se ha podido apreciar que había acoso, no lo había y era una mera situación de conflictividad en la empresa, ¿no? Pero en otras ocasiones podemos llegar a la conclusión de que realmente es una denuncia falsa intencionada. Y claro, si no tenemos esto contemplado en el régimen disciplinario de la empresa, podemos tener ciertas dudas de qué hacer, ¿no? Entonces, si el convenio lo detalla y lo recoge, desde luego que de nuevo nos facilita la labor. Bueno, ya por último, en la materia de la violencia de género, la Ley Orgánica de la Violencia de Género deja en manos de la negociación colectiva el desarrollo de muchos de los derechos laborales que contempla y que reconoce el texto legal en favor de las víctimas de violencia de género, pero la inmensa mayoría de los convenios no contemplan esta problemática de la violencia de género. Y los que lo hacen normalmente suelen ser con una mera, de nuevo, como decíamos antes, con una remisión a la norma, con una reproducción de los preceptos legales, pero sin desarrollar de forma concreta sus derechos y cómo deben ejercitarse y cómo deben ser reconocidos en la empresa, ¿no? Por lo tanto, este es un ámbito en el que la negociación colectiva sí que tiene que avanzar de una manera mucho más relevante y sí que se tiene que poner las pilas en esta cuestión. No obstante, sí que encontramos algún convenio con muy buenas prácticas al respecto, como por ejemplo el convenio de banca o el convenio de industrias de pastas alimenticias. ¿Cuestiones que se pueden recoger en esta materia, en los convenios colectivos? Bueno, por ejemplo, el prestar servicios a la víctima o a los hijos de apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo jurídico, laboral, y en este aspecto del apoyo laboral, como decíamos, desarrollar muchos de esos derechos que la ley deja un poco establecidos genéricamente, pero sin concretarlos, por ejemplo, ofreciendo flexibilidad en materia de horarios y de jornada, ofreciendo la posibilidad del disfrute de vacaciones, a lo mejor en otro régimen distinto al que opera la empresa.
mediante licencias, permisos retribuidos o no retribuidos, pero bueno, con un régimen más flexible de permisos, de ausencias, o, por ejemplo, pues permitiendo la posibilidad de la suspensión de la relación laboral o incluso de la extinción de la relación laboral con reserva, en el caso de la suspensión con reserva de puesto durante un plazo, o, por ejemplo, que se puedan las víctimas de violencia de género acoger a una excedencia especial en la empresa sin tener que cumplir los mínimos de antigüedad que establece el estatuto. Por ejemplo, que puedan tener preferencia para ocupar determinadas vacantes que supongan movilidad geográfica en el caso de que lo precisen por su situación. Bueno, citamos aquí pues, algunos de los convenios que observamos que sí que tienen medidas bastante bien reguladas en esta materia. Otro aspecto que puede ser pues, beneficioso en este punto pues, sería el ofrecer ayudas económicas, por ejemplo, pues, para la necesidad de alquiler o para la compra de vivienda habitual en los casos de que las víctimas necesiten trasladarse, para los gastos de traslado, los propios gastos, o, por ejemplo, la concesión de préstamos, la concesión de anticipos, también para poder atender esas situaciones de necesidad. También podría ser una buena cuestión que contemplara los convenios, pues la formación a las personas, a las víctimas de violencia de género, pues que se les pudiera dar una formación después, una vez reincorporadas a la actividad laboral, o, por ejemplo, que durante la situación de excedencia también de forma voluntaria pudieran participar en cursos de formación. Incluso en algún convenio se recoge en el convenio de la industria fotográfica que se compute a efectos de antigüedad ese periodo en el que han estado realizando la formación durante la situación de excedencia. O, por último, pues también algunos convenios también regulan de forma detallada un protocolo preventivo para estas situaciones contra la violencia de género y para la ayuda a la víctima. O incluso también la participación, la actuación de los representantes legales de los trabajadores en esta materia e incluso pues, cuestiones o aspectos tan específicos como pueda ser, por ejemplo, la consideración a dar a ese tiempo, a esas horas de los representantes legales de los trabajadores cuando hacen ese acompañamiento, esa ayuda a las víctimas de violencia de género. Pues, por ejemplo, que ese tiempo tenga la consideración de horas sindicales, contemplan algunos convenios, ¿no? Pues un procedimiento detallado de cómo prevenir este tipo de situaciones. O, por ejemplo, pues la preferencia en la cobertura de vacantes, también medidas de acción positiva, igualdad de méritos y capacidad, lo que comentábamos antes, pues preferencia, pues en este caso, de personas que hayan podido ser víctimas de violencia de género. O incluso también apreciamos, también puede ser una buena práctica, el crear una comisión especial informativa, que informe a la víctima de la violencia de género, de los derechos que tiene, de las acciones judiciales que puede ejercitar, que le facilite un poco la labor, que la ponga en contacto con los organismos especializados en esta materia, un poco una labor de acompañamiento, de coordinación y, sobre todo, garantizando el sigilo y la discreción de todas estas cuestiones. O, por ejemplo, también una cuestión que se reclama en muchas ocasiones en este tipo de situaciones es que no solamente se tenga en consideración la orden de protección a la víctima y el informe del Ministerio Fiscal a efectos de reconocer estos derechos, sino que se flexibilice de alguna manera las formas de acreditación de la situación de violencia de género con otro tipo de cuestiones, como por ejemplo pues con el dictamen de los servicios sociales, con la denuncia ante el juzgado o con cualquier otro informe probatorio que permita agilizar el disfrute de estos derechos, de estas situaciones de una persona que se encuentra en esa situación, porque en estos casos la celeridad en el acceso a poder disfrutar ese tipo de derechos pues es fundamental. Vale. Bueno, pues con esto yo creo que más o menos hemos abarcado las principales cuestiones y, bueno, para concluir, nada, simplemente decir que la igualdad ha venido para quedarse, igual que muchas otras cosas en los últimos tiempos, que son muchas las novedades y las obligaciones que tenemos en esta materia, y la reciente normativa, pues ya sabéis que nos impone muchas obligaciones, luego veremos algunas de ellas, ¿no? El registro retributivo, la auditoría retributiva, los planes de igualdad ya para las empresas de más de 50 trabajadores desde marzo del año que viene. Bueno, entonces,
es una materia que está aquí, que la tenemos que abordar, que además va a ser pues objeto de, o forma parte, es uno de los principales aspectos que van a integrar el plan estratégico de la Inspección de Trabajo de 2021 a 2023. Y, por lo tanto, pues tenemos que ponerlos las pilas con ello. Queda, como decíamos, mucho camino por hacer y, en este sentido, pues los convenios colectivos nos pueden ayudar mucho a avanzar. ¿Vale? Y con esto a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. ¿Qué toco esto? Pues muchas gracias, Patricia. La verdad es que nos has dado una estupenda recopilación y visión, ¿verdad?, de ejemplos, prácticas y bueno, y no lo has dicho, pero bueno, sobre toda la visión de las áreas que componen la igualdad, ¿no?, que se regulan luego también en los posteriores planes de igualdad. Vamos a dar opción a ver alguna pregunta entre los asistentes si estáis. Hay alguna también entre los asistentes telemáticos, pero antes de nada, pues si alguien queréis preguntar. María. Hola, Patricia, muchas Hola. gracias. Tu exposición ha sido excelente y quería preguntarte varias cosas. En cuanto a los protocolos de acoso laboral y sexual, como hay que tener dos, ¿no?, uno por cada tipo de acoso, ¿se podría hacer un único protocolo que cumpliera Sí, todos los requisitos? Sí, realmente no hay ningún inconveniente en que se contemple en el mismo protocolo. Al final, lo fundamental es que las empresas lo tengan contemplado, que hayan hecho esa labor de prever las distintas situaciones y el procedimiento que habría que seguir. Quizás sí que pues, a lo mejor hay cuestiones que pueden ser distintas o pueden variar entre lo que es un acoso laboral o sexual o por razón de sexo, pero bueno, con establecer las diferenciaciones que sean necesarias no hay ningún problema en que sea un único protocolo. Otra pregunta. En las configuraciones de grupos en los convenios colectivos, supongo que te refieres al lenguaje, ¿no? Sí, al lenguaje, sí, o que de alguna manera, pues, o los factores que se tienen en cuenta, ¿no? Que a veces, pues lo que hablábamos, que hay puestos que están masculinizados y sí que se valora, pues, por ejemplo, el esfuerzo físico, y en otros que están feminizados no se valora ese aspecto, o la penosidad, por ejemplo, que también podría Sí, pero considerarse. más que nada en la descripción de esos grupos, Sí. ¿no? Por ejemplo, carretillero, ¿no? No ponen nunca Sí, carretillera. desde luego el lenguaje es fundamental. En general, en los convenios colectivos, en la descripción, el sistema de clasificación profesional, es una cuestión de las básicas que hay que cuidar. Y luego, a día de hoy, ¿cómo se acredita la condición de víctima de violencia? Conforme a la ley de violencia de género, en principio lo que te dicen es que la forma de acreditarlo es o bien con la orden de protección, o sea, hasta que no tienes concedida una orden de protección, o bien con el informe del Ministerio Fiscal. En principio, digamos que sería la manera oficial o formal de reconocer esa condición. Y, por lo tanto, sí que es cierto que en principio pues las empresas podrían reconocerlo con más claro, flexibilidad. Se puede ser más flexible. O sea, sería una buena práctica para la empresa, a efectos del plan de igualdad, por ejemplo, Eso es. adoptar esta medida flexibilizando la condición de víctima. Eso es, exacto. Vale. Sí. Y luego, ese apoyo psicológico o jurídico, ¿y eso podría estar dentro del sistema de prevención de riesgos? Sí, desde luego también es una cuestión que se puede contemplar en el sistema de prevención y bueno, y conceder esas ayudas, ese asesoramiento, sí, un servicio médico incluso. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, nos preguntan también por la materia de la conciliación, que verdad sabemos que es una de las que efectivamente más se regulan y más prácticas estamos viendo en el día a día. Y es si nos puedes decir algo de cómo va a quedar finalmente todo lo relacionado con la baja maternal y paternal en 2022, si es que hay un plazo marcado. No sé si lo preguntaremos luego a la directora. Bueno, realmente las bajas, el permiso de la suspensión por paternidad, como sabemos, pues tuvo un régimen transitorio por el que se fue ampliando el periodo de suspensión por paternidad. Desde pues la semana, yo creo que los 7 días que tenían hace no mucho tiempo, pues hasta las actuales 16 semanas, que se ha establecido un periodo transitorio, pero ya este año se ha equiparado la duración de los dos permisos, y tanto para que de hecho ya no los llamamos maternidad y paternidad, sino el permiso por cuidado de hijos, y ya están equiparados los dos en las 16 semanas en el 2021. Vale, yo quería preguntarte sobre algo que aquí en CEO vemos mucho y es en
en el asesoramiento que estamos realizando para la elaboración de planes, no tanto en la negociación de convenios, vemos que todas estas prácticas y medidas se están llevando a los planes de igualdad, que no es lo mismo que los convenios colectivos ni convenios de empresa. Entonces, nos encontramos revisando convenios que efectivamente prácticamente no hay cláusulas, hay declaraciones de intenciones, como tú bien has dicho, se remiten a la legalidad, pero son muy pocas las que avanzan y, sin embargo, sí que lo especifican en los planes que, como sabéis, se anexan de alguna manera al convenio en los casos que están obligados, además, a presentarlo y registrarlo. ¿Qué nos podría recomendar en este sentido? Porque nosotros sí que también somos buenos de recomendar que se lleve la negociación de convenios, pero bueno, todos sabemos el tamaño de empresas que tenemos y no es algo habitual, ¿verdad?, ni la negociación del convenio de empresa ni remitirse a lo que ahí pone, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos Claro, a ver, decir? lo que ocurre, lo que decías muchas veces en estos casos, pues es que, y de hecho ahora van a cambiar los planes de igualdad, ¿no? Con la nueva normativa y los nuevos reales decretos, hay que adaptarlos y tienen que ajustarse pues, a unos requerimientos mucho más estrictos, ¿no? Pero es cierto que hasta ahora los planes de igualdad, pues por desgracia muchas veces eran pues, un mero copia-pega o un mero documento que tenemos ahí guardado en el cajón y que no se adaptaban a las circunstancias o a la situación específica particular de cada empresa, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido se incide bastante la nueva norma en el diagnóstico de situación. O sea, creo que es fundamental ese diagnóstico de situación previo en el que veamos cuáles son realmente, cuál es el estado de situación o la fotografía que tenemos en la empresa y cuáles son las necesidades en materia de igualdad de la empresa, ¿no? Que nos arrojan esos datos y qué medidas concretas necesita esa empresa, porque muchas veces es verdad que de forma genérica pues, reproducimos las mismas medidas cuando realmente pues, cada empresa tiene su idiosincrasia, su situación particular y necesita unas medidas u otras, ¿no? Entonces, tratar de particularizar las medidas a la situación concreta de la empresa. Yo creo que sería lo fundamental. Muchas gracias. Como vamos en tiempo, vamos a dar paso a la segunda parte para conocer dos casos de empresas colaboradoras. Y, bueno, invito a Reyes a subir a la mesa, pero vamos a conectar primero con David, que lo tenemos vía telemática y tiene por motivos de agenda el tiempo más justo. Entonces, yo creo que… Sí, gracias, Néstor. Bueno, la idea ahora es conocer un poquito dos casos de sectores distintos, muy presentes en Aragón, que han abordado esta materia, que la han negociado en el seno de la empresa, que habrán tenido sus más y sus menos con la representación legal o sin ella, y bueno, conocer ese camino, ¿no?, cómo ha sido. No tanto, pues bueno, cuáles son los planes de igualdad de estas empresas, que además son públicos y ellos mismos los van a contar, ¿no? Más bien eso, cómo ha sido este itinerario y su experiencia bajo este punto de vista en la negociación, que como sabéis requieren los planes de igualdad. Entonces, vamos a dar paso en primer lugar a David. ¿Nos escuchas? Perfectamente, Carolina, buenos días. Vale, buenos días. Bueno, pues presentaros brevemente. David es licenciado en Derecho, máster de Recursos Humanos y técnico superior en PRL. Tiene una experiencia de más de 15 años en el ámbito de recursos humanos desde una perspectiva, dice él, generalista, ¿no?, más enfocado a las relaciones laborales y la negociación colectiva, y siempre en el sector industrial, en grandes empresas y organizaciones multinacionales, como es el caso de algunas presentes en Aragón, y actualmente directivo de la empresa Keter Iberia. Pues David, cuando quieras nos cuentas tu experiencia. Muy bien, muchas gracias, Carolina, por la presentación. En primer lugar, quería agradecer a COE Aragón la invitación a estas jornadas, que obviamente son muy interesantes en materia de igualdad. Y, en segundo lugar, disculparme por no haber podido asistir presencialmente, porque aunque las herramientas a nuestra disposición nos permiten hacer este tipo de cosas, es mucho mejor en formato presencial, ¿vale? Si os parece, pues ya comparto para ver la presentación. ¿Me confirmáis, por favor, que se ve? No, ¿Veis? de momento no. En compartir pantalla, no sé si ha sido ahí abajo. Sí, he compartido ¿Sí? ya. Pues no lo vemos. Vamos a ver. Ahora parece. Sí. Vale, estaba cargando. Perfecto. Muy bien, pues pasamos un poco a ver, obviamente, qué es Keter Iberia, ¿vale?
muchos es posible que os suene más la marca Körber que Keter, pero hace unos años se absorbieron ambas empresas para lo que hoy se conoce como el grupo Keter, ¿vale? Nuestro objeto social es la fabricación y distribución de mobiliario y todo tipo de útiles de almacenamiento y organización a través de la inyección de polipropileno y resina. A nivel Keter Grupo contamos con 23 plantas productivas en 11 países y somos un total de 5.000 empleados. En España, a día de hoy, estamos en torno a los 120, ¿vale? Para que veáis un poco algunos datos que ya tienen que ver en materia de igualdad, podéis ver ahí la evolución de plantilla entre los 3 últimos años a 2020 cerrado, donde podemos ver el porcentaje de mujeres versus porcentaje de hombres y vemos que aproximadamente estamos en un 60-40. 60% hombres, 40% mujeres, ¿vale? Esto, como veremos luego y podéis ver ahí la reseña, pertenecemos al convenio colectivo del Metal de Zaragoza y el propio convenio del Metal ya establece que todas las empresas manufactureras del metal, el colectivo de hombres está bastante por encima del de mujeres, con lo cual en ese sentido estamos bastante bien, ¿vale? Pero como bien sabéis, la igualdad no solo es poner el dato de cuántos hombres y cuántas mujeres estamos en la empresa, sino que hay que hacer muchas cosas más. El comité de empresa, que obviamente al tratarse de negociación colectiva va a tener mucho que ver en esta jornada, lo forman 5 miembros, 3 son mujeres y 2 hombres. Os presento un poco y muy brevemente cuál es el portfolio de producto de Keter. Hay un área de producto que es denominada de exteriores y jardín, donde podéis ver mesas, sillas, casetas de jardín, neveras portátiles, contenedores y todo tipo de material que se puede hacer con un molde de inyección de polipropileno. Más productos de exteriores, pues todo tipo de sillones para terrazas, por ejemplo, o para sector hostelería. Área de jardín y caseta de perro. Y luego un poco en interiores tenemos esas áreas de ordenación, contenedores de ropa, cocina, material de limpieza, sectores para el área más infantil, incluso casetas para mascotas y alguna texturización, ¿vale? Podéis ver ahí fotos y que además es producto totalmente reciclable, ¿vale? Metiéndonos ya más en el área de igualdad de género, es importante reseñar aquí que nuestra política de igualdad ya viene marcada por el grupo, ¿vale? Disculpadme que esté en inglés, pero es la política que marca Keter Group. Entonces, un área específica en la que nos encontramos respecto a la igualdad es que uno de los 3 pilares fundamentales de la compañía es el de mejorar el negocio, ¿vale? Mejorar cada planta productiva y cada organización. Entonces, aparte de la diversidad y del código de conducta que tengamos en cada planta, la igualdad de género va a estar implementada en todos los centros de trabajo de Keter, ¿vale? Algunos datos referentes a sostenibilidad, pues los podéis ver ahí. Esto, insisto, que es a nivel grupo, ¿vale? No de planta. Entonces, es importante reseñar que pues hay un 28% de la plantilla total Keter que está en funciones de gestión, en posiciones de gestión. Hemos reducido un 26% el nivel de residuos y hemos reducido también un 3% el consumo de energía, entre datos así importantes, ¿vale? Ya de lleno en la negociación colectiva, a mí me gustaría trasladar cómo veo yo la importancia de llegar a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. En estas jornadas de negociación colectiva se dijo incluso inicialmente que cuando hablamos de negociación es porque partimos de una controversia entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. En materia de igualdad yo creo que lo más importante es la determinación del objetivo común. En este caso no hay que mezclar cosas en la negociación, no hay que llevar a la mesa de negociación o del comité de igualdad. Os firmaremos el plan de igualdad si a cambio tenemos otro tipo de medidas. Tenemos la suerte de contar con un comité que aboga por la transparencia, es muy colaborativo
y está participando activamente en el desarrollo del plan de igualdad. Con lo cual, esa sería la principal aportación de Keter a esta charla. Es decir, sí que considero que es una buena práctica el hecho de que hayamos llegado al preacuerdo de decir el objetivo común para ambas partes, para representantes y para la empresa, es tener un buen plan de igualdad. Y no solo porque lo marque la ley, sino el espíritu es sacar cosas positivas del propio plan, porque hay muchas cosas que tienen que ver con igualdad. ¿Vale? Y alguna pincelada muy específica de en qué fase estamos de negociación. ¿Vale? En marzo del 21 comunicamos al comité la intención de abrir el proceso de implementación del plan de igualdad. Pasamos a la fase de formación, en la que recursos humanos al completo fuimos formados en materia de la propia implantación del plan. La comisión de igualdad por fases ha sido formada también. Hay 4 miembros, 2 representantes de la parte social y 2 representantes de la empresa. Y aquí me gustaría un poco detenerme, porque una de las fases iniciales en la que hemos visto que había espíritu colaborador ha sido que cuando se le trasladó a la presidenta del comité la intención de implementar el plan de igualdad, ella propuso que formase parte de esa comisión una representante mujer del colectivo de oficinas y un representante hombre del colectivo de fábrica, cuando podía haber establecido otra distribución, ¿vale? 2 y 2 o más parte de un sindicato que otro. Entonces, llegamos a la conclusión de que para hacer una comisión muchísimo más dinámica, se trataba de tener representados al máximo de colectivos, ¿vale? En este sentido, fue de agradecer que ellos propusiesen esa distribución. Se constituyó la comisión en mayo y luego se aceptó el diagnóstico. ¿Qué contenido tiene ese diagnóstico? Pues no me voy a detener mucho porque lo tenéis en la propia normativa y en los convenios que tengáis de aplicación, ¿vale? Datos genéricos de plantilla, edad, antigüedades, altas y bajas, personal de TT. Insistir en el tema de la comunicación interna y externa desde el punto de vista de lenguaje inclusivo, principalmente. Cómo hacemos los procesos de selección, cómo determinamos la clasificación profesional de la organización, cómo gestionamos la formación y la promoción interna profesional, cómo se va a gestionar la auditoría salarial. Creo que luego, después de la pausa café, Garrigues os compartirá información sobre esto. Cómo estamos en materia de conciliación, la infrarrepresentación femenina, sistema retributivo y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esas son algunas de las fases previas. Entre mayo y junio hicimos la preparación del contenido del diagnóstico a través de una consultoría experta en igualdad y en julio presentamos dicho diagnóstico en el seno de la comisión de negociación. Entonces, ahora mismo estamos en esa fase de que tenemos toda la amalgama de medidas, la gran mayoría acordadas entre ambas partes, y ahora veréis que esas medidas que os voy a indicar son poquitas entre muchas, más o menos se han determinado 65 medidas, pero las del asterisco son las que ha propuesto unilateralmente la representación legal de los trabajadores y que obviamente estamos más que de acuerdo, ¿vale? Algunas de las medidas, insisto, en que son muy poquitas respecto a las 60 o 65 medidas que va a tener el plan, ¿vale? Hay que asegurar la igualdad en los procesos de selección y la propia RLT insistió en que, si es posible, contar con la ETT o con headhunters, empresas de selección, que tengan ya implementado un plan de igualdad. Establecer canales de información permanentes sobre esa integración de la igualdad de oportunidades en la empresa. Y en el caso de que tengamos necesidad de publicar alguna oferta de empleo, pues hacer siempre alusión a que existe un plan de igualdad implementado ya en la empresa. Dar preferencia a las candidaturas del sexo infrarrepresentado en caso de que exista. Lenguaje inclusivo en las comunicaciones, como os he comentado antes. Esta es otra propuesta del comité, revisar el sistema de valoración de puestos de trabajo. Nosotros hemos decidido valorar los puestos de trabajo en base a las medidas que establece el propio convenio colectivo del metal de Zaragoza. Otra de las medidas va a ser fomentar la participación en procesos de promoción interna para aquellas personas que están en situación de maternidad, paternidad, permisos retribuidos, etc. Realizar una auditoría salarial a mitad de vigencia del plan, que como sabéis el plan va a tener una vigencia de 4 años, pues cada 2 años
realizar una auditoría salarial. Informar sobre los derechos en materia de conciliación, también medida propuesta por los representantes de los trabajadores, y aumentar, a ser posible, actividades que fomenten la mejora del bienestar de los empleados, por ejemplo, pues fisioterapeutas a disposición del empleado con precio más asequible al hacerlo a través de empresa, o incluso seguros médicos privados. Y también registrar una tabla anual de bandas salariales. Estas serían, a grosso modo, las medidas que hemos considerado nosotros propicias para implementar el plan. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo paso? Validar definitivamente y de manera formal a través de un acta esas medidas del plan, y cuando ya esté todo decidido, registrar y publicar dicho plan. ¿A qué va a ayudarnos esto? Otra vez a renovar nuestro sello de empresa socialmente responsable como mediana empresa, y obviamente pues a mejorar esas cosas que os decía que van más allá de la mera igualdad. Todo está relacionado: formación, desarrollo, selección, política retributiva. Hay pocas áreas de recursos humanos que no estén metidas dentro del plan de igualdad. Así que por mi parte, nada más. Espero que a los que estéis en pleno proceso de negociación colectiva para implementar el plan, pues tengáis suerte y salga un buen plan que os sirva para cosas positivas, más allá de cumplir con la norma. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Y bueno, no sé si vamos a abrir primero un debate. No sé si te vas a quedar con nosotros a la siguiente intervención por pasar las preguntas o esperar al final. Me quedo a la siguiente exposición. Venga, si es posible, pues, sin problema. Pues al finalizar abrimos entonces. Bueno, pues vamos a dar paso al siguiente caso de empresa. Contamos en este caso con Reyes Gistas. Reyes es licenciada en Psicología, máster en Dirección de Recursos Humanos y además tiene formación específica en coaching. Acumula una experiencia laboral de 15 años en el área de recursos humanos en diferentes sectores, desde la automoción, logística y actualmente en servicios de tecnología y estrategia, como directora de personas en Grupo Íntegra, así se denomina, ¿no? Íntegra es una consultora tecnológica formada por distintas divisiones y marcas que además tiene especial foco en las personas. Por eso hemos querido también traerla, ¿no?, para que nos cuente esas medidas concretas que están implementando, ¿verdad? Y bueno, como nos lo quieras contar, Reyes, todo tuyo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si me oís. ¿Está encendido el micro? ¿Ahora? ¿Ahora me oís mejor? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta invitación. Como Íntegra, como parte representante de Íntegra del Departamento de Personas, es un placer participar y estar aquí con vosotros. Espero que la experiencia que os voy a contar ahora de cómo hemos hecho la negociación de esos planes de igualdad os sirva para vuestras empresas y bueno, que al final hemos hecho algo muy sencillo. Pienso que es un ejemplo que es muy sencillo, pero sí que quiero remarcar que aquí la participación de los sindicatos ha sido muy colaborativa. Hemos recibido una comunicación, una colaboración desde el principio, con lo cual ha sido muy fácil el establecer con ellos el plan y pues llevar a cabo la negociación de las medidas. Sí que os quiero primero presentar pues también un poco pues la empresa, ¿vale?, para que nos conozcáis un poquito más. Somos una consultora tecnológica y estratégica, como bien os ha comentado Carolina. El objetivo que tenemos es ser partner referente para nuestros clientes en todo el crecimiento y transformación, tanto la parte de tecnología como la parte de estrategia. Contamos con más de 600 personas en todas las empresas que formamos parte de Íntegra y realizamos proyectos en más de 18 países. Tenemos localizaciones. La principal, digamos, la central está aquí en Zaragoza, pero también tenemos delegaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y un pequeño equipo en Huelva. Pues nacimos en el año 86 en Calatayud como una empresa de formación, con lo cual la parte de formación, esta división de negocio la tenemos en el ADN pues desde el primer día de nacimiento de nuestra marca.
Y bueno, pues también somos miembros reconocidos con el sello EFR de Empresa Familiarmente Responsable. Somos una empresa familiar, aunque bueno, pues la multitud de personas que tenemos en plantilla es bastante amplia, pero nos reconocemos como parte de nuestra cultura, somos una empresa familiar. Con lo cual, pues bueno, para nosotros ha sido realmente fácil en ese sentido, dada esta categoría de empresa familiar, el meter dentro de nuestra cultura los planes de igualdad. Ha sido como parte pues también pues muy sencilla, porque al final forma parte de nuestra filosofía y cultura de empresa el poner a las personas en el centro de la organización, que su experiencia sea fantástica en todos los ámbitos de formación, selección, es decir, que desde que estamos ya seleccionando una persona, la experiencia del candidato tiene que ser espectacular. Entonces, y luego todo el camino del empleado tiene que ser muy buena. Nos lo planteamos como un reto, ¿vale? Entonces, esta cultura que tenemos de empresa facilita a que la implementación de los planes de igualdad sea sencilla, aunque, por supuesto, hay que dar muchísimo esfuerzo en que cale los planes, en que calen las acciones, en que poco a poco sea parte cultural y que realmente se impregne toda la organización de estas medidas y de este plan. Por ahora, en el caso donde estamos ahora mismo es que hemos realizado los planes, hemos hecho la firma de los planes de igualdad de las empresas que componen formación, nos faltan las empresas que componen tecnología, que las afrontaremos a lo largo de este último trimestre del año. Entonces, os voy a contar un poco la experiencia de lo que hemos hecho entre los meses abril, mayo, junio, julio, que es cuando terminamos de realizar la firma de los planes de igualdad de las empresas de formación. Y bueno, pues esperemos que el reto que nos espera a final de año sea un poco similar a lo que hemos realizado ya. Os voy a explicar un poquito, pues un poco el proceso. Bueno, nuestras empresas, dentro de nuestra compañía, contamos con empresas que tienen entre 20 y 150 personas aproximadamente. Las empresas que tienen más de 150 personas ya teníamos el plan de igualdad ya realizado hace ya un par de años, pero lo que hemos hecho es eso, pues empezar por las empresas de formación para ir poco a poco metiendo los planes de igualdad en cada una de ellas. Pues eso, no contamos con representación legal de trabajadores, pues contamos en ese sentido con UGT y con comisiones obreras como los sindicatos principales que firmaron el convenio colectivo de enseñanza privada. Así que, bueno, pues eso, pues lo que os comentaba antes, que quiero destacar que hicimos un buen trabajo en equipo y fue relativamente sencilla esta negociación. Las fases por las que pasamos el proceso pues son 4 fundamentales. Vamos a ir detallando cada una de ellas de cómo lo fuimos realizando. La primera fase fue una comunicación con las organizaciones sindicales mayoritarias en el sector, como os comento fueron UGT y comisiones obreras. Y en ese sentido sí que es verdad que agradecer también muchísimo el apoyo que nos dieron desde el organismo de COE que se dedican a apoyar las empresas en la implementación de planes de igualdad, porque nos ayudaron muchísimo en todo el proceso, sobre todo de comunicación con los sindicatos en cuanto a que se redactó una carta que nos ayudaron muchísimo a eso, pues a ponernos en contacto con los sindicatos de una manera pues formalizada, de acuerdo a los protocolos que hay que llevar a cabo y bueno, pues gracias a ellos nos sentimos muy acompañados en todo lo que fue el proceso de negociación con los sindicatos. La segunda fase fue la realización del diagnóstico de igualdad, que detallaré un poco, pues, bueno, como ya ha comentado también David, un poco pues, todos los pasos, todas las áreas que tenemos que ir llevando a cabo, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, para al final tener una foto de la empresa, de cómo está estructurado cada una de las áreas. La fase 3 fue la negociación de las medidas a implantar según el resultado diagnóstico. Aquí sí que nosotros llevamos encima de la mesa una serie de medidas y luego los sindicatos también nos ayudaban y nos daban también un poco de foto de lo que se está haciendo en otros sitios y de lo que ellos también consideraban que podría ser importante a la hora de poder complementar estos planes de igualdad. Y, por último, la fase 4 fue la aceptación del plan de igualdad y la realización del informe. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera, como hemos comentado ya anteriormente, fue la comunicación con las organizaciones sindicales mayoritarias del sector.
como os comentaba, COE nos ayudó muchísimo en ese sentido y bueno, sí que os invito a que podáis contar con ellos para que os puedan dar mucho más asesoramiento porque tienen muchísima experiencia en la negociación y en la comunicación con las entidades sindicales. Como os comentamos, realizamos una carta, nos pusimos en contacto con ellos. Los sindicatos en este caso tienen personas que ya están liberadas para este fin, con lo cual fue muy fácil acceder a una persona de cada una de las entidades para que nos pudiera apoyar en todo este proceso. Fueron muy colaborativos en cuanto que nos dijeron, ¿queréis reuniones online? ¿Queréis telefónicas? ¿Queréis presenciales? En ese sentido, preferimos las presenciales por agilizar y por contarles el proyecto en común que queríamos llevar a cabo, que fuera un proyecto ágil, que fuera pues, para varias empresas al mismo tiempo. Es decir, que hicimos eso, pues, la negociación de los planes de igualdad para varias empresas. Entonces, pues bueno, esto era mejor contarlo en persona y contarles cómo era nuestro organigrama para que todo fuera un poco más fácil en el sentido de poder llevar a cabo todas las acciones. La primera reunión con ellos fue muy dinámica, sentamos un poco las bases de lo que queríamos realizar, de los tiempos que teníamos, de cómo pensamos y de cómo queríamos que se instaurara este plan de igualdad dentro de nuestras empresas y preparamos todas las áreas que queríamos estudiar para hacer este diagnóstico. Además, algo que también me gustaría destacar es que ellos, las entidades sindicales, nos ayudaron a hacer un reglamento. Ya lo traían prácticamente hecho, pero con este reglamento quiero destacarlo porque fue como muy facilitador a la hora de llevar a cabo las reuniones y de establecer qué rol tenía cada una de las partes en estas reuniones, con lo cual este protocolo también os invito a que lo habléis en esta negociación como una parte facilitadora y bueno, que al final todo esto también agiliza todo lo que es el proceso de los planes de igualdad. Bueno, y luego pues en las áreas que queríamos tratar, bueno, pues aquí pues, hablábamos acerca de todo lo que es el proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones del trabajo, auditoría salarial, el ejercicio de corresponsabilidad de los derechos de la vida personal, familiar, laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, prevención de riesgos laborales con perspectiva de género y violencia de género. Esas son las áreas que trabajamos más en concreto para hacer este diagnóstico y bueno, pues como ya lo habíamos acordado en la primera reunión, en la siguiente reunión lo que hicimos fue llevar un poco todas estas áreas de cada una de las empresas y revisar un poco en qué estado estaba cada una de ellas, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. En este caso, bueno, también tuvimos la suerte, o teníamos la suerte de contar con un RP de recursos humanos a nivel tecnológico que nos ayuda a sacar datos de una manera muy fácil. Entonces, los datos cuantitativos, que quizás es lo más tedioso a la hora de sacar y de empezar a mirar cómo hacemos este diagnóstico, pues bueno, fue muy facilitador. También otra buena práctica, aunque a lo mejor quizás es un poco costoso al principio a nivel económico, sí que bueno, pues un ERP que os ayude a sacar datos de una manera automática ayuda muchísimo a ser mucho más objetivos, a que la tarea sea mucho más sencilla y que os ayude a tener una foto más real de vuestra empresa y bueno, pues que al final también sea más fácil y que podamos dedicar el esfuerzo a lo que es la parte cualitativa, que es donde podemos meter un poco más la parte humana, ¿no? De cómo realizamos estas áreas. Sí que es verdad que en un primer momento no habíamos contemplado la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, fue algo que desde las entidades sindicales nos aconsejaron a estudiar. Entonces, pues bueno, pues lo comentamos con el servicio de prevención que tenemos dentro de nuestra empresa y bueno, pues tampoco hay nada definido ahora mismo en el servicio de prevención, pero sí que tenemos intención de seguir trabajando en esta línea. Y también violencia de género. La parte de violencia de género nosotros nos la habíamos planteado desde un punto de vista más de protección de datos, pues de eso, de ser como muy sigilosos en el tratamiento de este tipo de casos, pero sí que es verdad que las entidades sindicales también nos dieron otra vuelta de tuerca, ¿no? a este concepto de contar
con protocolos mucho más establecidos e implementados. Cuando ocurre un caso de estos en la empresa, tenemos que ser muy rápidos. Entonces, creo que esto puede ayudarnos mucho a que en cuanto nos encontremos con un caso de estas características en la organización, lo tengamos todo como muy automatizado, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahora mismo, después de la firma de este plan de igualdad, de estos planes de igualdad, sí que ahora mismo estamos trabajando en cada una de las áreas y bueno, pues hemos puesto fechas, la verdad es que para 4 años, porque es bastante ambicioso todo lo que queremos hacer, pero bueno, habrá cosas más prioritarias y habrá cosas que se puedan realizar con un poco más de posterioridad. Pero bueno, estos 2 puntos, el tema de prevención, la línea de género y la violencia de género, son 2 puntos que bueno, nos dieron un punto de vista adicional importante. Y bueno, siguiente paso ya fue la negociación de las medidas de implantación. Como buenas prácticas, pues por ejemplo, todo lo que fue el tema de la comunicación, sí que es verdad que como tiene que ser algo que tiene que calar desde un principio a toda la organización, sí que nos planteamos que en un primer momento fuéramos ejemplarizantes desde el área de personas, desde el área de recursos humanos, para luego hacer un protocolo y un manual de lenguaje que pudiéramos enseñar y que pudiéramos formar a toda la organización en cómo realizar comunicaciones con lenguaje inclusivo. Entonces, pues bueno, esta medida nos la hemos puesto un poco transversal a lo largo de los 4 años para que sea algo que vaya calando poco a poco. Primero ser ejemplarizantes y luego poco a poco que las personas de la organización lo vayan aplicando. Luego, por ejemplo, también otro punto importante para nosotros a nivel tecnológico, pues bueno, a la hora de captar, a la hora de reclutar talento para tecnología, es muy complicado porque, bueno, al final los perfiles son muy escasos, Zaragoza es lo que es y nos cuesta mucho reclutar talento. Entonces, a la hora de, por ejemplo, acercarnos a los institutos, a las universidades, a dar este tipo de charlas, nos hemos marcado pues, que sean también charlas sensibles con el género, pues que vayan personas, vayan mujeres como modelos ejemplarizantes de que trabajamos en tecnología y dar pues, ese modelo de una manera cercana. Incluso nombrar en estas charlas pues, a mujeres que han sido tecnólogas, matemáticas, científicas y acercarnos a los coles pues, también un poco con este mensaje, ¿no? Otra medida que también, por ejemplo, nos parecía interesante y que pienso que es fundamental para que todo esto sea parte fundamental de la cultura de empresa es la sensibilización y la formación. En Integra contamos con una universidad corporativa, es un entorno de formación digital en el que vamos de manera interna, pues realizamos formaciones. Entonces, pues hemos creado una carpeta de igualdad en la que vamos acumulando pues, formaciones específicas de igualdad. Tampoco tienen por qué ser formaciones súper largas. Podemos pensar en que sean vídeos, anuncios, campañas del Ministerio, formación o píldoras acerca de micromachismos, por ejemplo, o, no sé, mini píldoras que ayuden un poco a detectar cuestiones de sensibilización y que sean pues, fáciles de que la gente los observe y los vea. Entonces, pues bueno, estamos en esta construcción de este apartado de igualdad pues, para que también sea otra parte troncal dentro de los planes de formación de todos los trabajadores y trabajadoras de Integra. Ya os digo, la negociación de medidas fue bastante facilitador por parte de los sindicatos y bueno, pues al final poníamos un poco encima de la mesa nuestros intereses y ellos pues eso, pues nos ayudaban un poco a reformular y a ver otros puntos de vista que al final, pues bueno, el objetivo es llevar a cabo este plan de igualdad y al final no solamente es la firma, es que al final se tiene que llevar a cabo y que tiene que calar dentro de la cultura. Entonces, en ese sentido nos hemos visto bastante respaldados en lo que es la negociación. Como último, pues fue la aceptación del plan de igualdad con todas las medidas que se llevaron y que se pusieron encima de la mesa. Se realizó un informe y bueno, pues se firmaron todas las medidas, fueron aceptadas con algunas correcciones y con algunos puntos de vista complementarios. Y bueno, pues hasta aquí un poco la experiencia que os quería comentar de lo que hemos hecho en Integra. No sé si me queréis hacer alguna pregunta, algo que a lo mejor me haya dejado de contar, que seguro que sí, pero como tampoco contamos con mucho tiempo, pues bueno, sí que es verdad que los planes de igualdad es algo necesario y bueno, que se pueden hacer
y pienso que se tienen que hacer a medida de cada cultura y de cada organización. Es decir, no puede ser un plan de igualdad igual el de Integra que el de otra empresa, pues porque al final el ADN de cada empresa es diferente, la casuística es diferente, la organización y la distribución de la plantilla es diferente. Entonces, pues bueno, las buenas prácticas además que nos has comentado antes yo creo que son fantásticas y que podemos ir cogiendo cosas muy importantes y que se pueden adaptar a cada una de las empresas en las que formamos parte. Y sobre todo también veo como algo súper importante es la comunicación, tanto con las entidades sindicales como con los trabajadores, y que todo esto al final cale y que sea parte, bueno, pues tanto de la gestión de recursos humanos y de la gestión cultural de la empresa. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que os sirva un poco esta experiencia para vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Reyes, y efectivamente así lo vemos también desde COE, ¿verdad? Esta personalización es imprescindible, no vale el copia-pega, y si realmente queremos que haya un cambio implanteado en la empresa, pues es preciso llevarlo, pues eso, a cada caso. Hemos visto dos casos diferentes que han iniciado con éxito, diría yo, la negociación. Yo me preguntaba, en un caso con RLT, en el otro SIN, habéis acudido a los sindicatos mayoritarios como marca la normativa. Antes de dar paso, si tenéis alguna pregunta, me preguntaba hasta qué punto esto, vinculándolo con los convenios colectivos, os han servido de reflejo, ¿no? Porque bueno, estáis sujetos en vuestro caso al convenio de referencia que sea. En el caso de David, al de Metal de Zaragoza, ya lo ha dicho, que además se han fijado o están implantando el tema de valoración de puestos que está regulado en ese convenio, con lo cual es positivo. Y no sé, quería preguntaros a ambos eso, hasta qué punto el convenio os ha ayudado, os está ayudando en este camino. Sí, ha sido fundamental, por supuesto, estudiar un poco todas las medidas que ya establecía el convenio colectivo, pues para tener el marco de referencia para movernos y luego, pues bueno, ir un poquito más allá en las medidas que considerábamos que bueno, pues que se quedaba una pata coja en función de la representación que teníamos de personas trabajadoras en la empresa, pues, y de casuísticas que nos hemos ido encontrando dentro del Departamento de Recursos Humanos. A lo mejor te has encontrado con una persona que sí que ha sido víctima de violencia de género y te has dado cuenta de que no tienes un protocolo y dices, ostras, quizás es importante tenerlo al día. O el tema de la formación, o sí que es verdad que es importante primero conocer el convenio para tener ese marco, para luego adaptarte a él y poder ir un poquito más allá en cada una de las áreas. Muy bien. Sí. No sé si, David, quieres intervenir. Sí, bueno, simplemente reiterar lo que ha dicho Reyes, que el convenio colectivo siempre va a estar como referencia y como base, pero no nos tenemos que olvidar de que hay otros acuerdos extraconvenio que son sumamente importantes también y que pueden haberse acordado en otro tipo de comisiones, seguridad y salud, formación y producción, cosas que van a estar estrechamente ligadas a la igualdad. Entonces, simplemente es eso, que el convenio, en nuestro caso concreto del metal, es muy consistente en materia de igualdad, pero que hay otras muchas materias que siempre van a estar relacionadas con esto, que vamos a tener que tener muy en cuenta. Muy bien, no sé si el público asistente, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, tampoco tenemos de los asistentes que nos estáis siguiendo virtualmente. Pues yo creo que vamos a hacer esa pausa. Llevamos un poco más de 2 horas y nos hace falta ese café. Entonces, invitaros a que nos acompañéis en un café que hemos preparado ahí en el hall y ya os avisaremos, pero en una media hora nos incorporamos a ver si podemos incluso pues, finalizar un poquito antes de la hora prevista. O sea, que os invitamos a que os volváis a unir y bueno, que nos vayáis, que nos acompañéis en la segunda parte.
Vamos un poco adelantados en agenda, pero decíamos que casi mejor, que como la mañana es muy densa, si terminamos un poquito antes, que las dos ponentes de este bloque las tenemos ya con nosotros. Bueno, pues vamos a abordar este último bloque de trabajo para hablar de dos cuestiones y dos ámbitos clave y que además son los que más dudas, inquietudes están generando también bajo nuestro punto de vista entre el tejido empresarial, como son todo el tema del registro retributivo, valoración de puestos, auditoría salarial. Y bueno, para ello pues, hemos querido contar con la experiencia de un despacho que en la práctica pues, está abordando estos temas y ayudando a empresas. Y tenemos también el honor de contar con la directora de Trabajo del Ministerio para conocer también un poco cuál es la estrategia nacional que se está haciendo, que nos viene, ¿no? Y qué novedades o qué herramientas y mejoras pues, pueden implementarse en estos temas. Entonces, en primer lugar, interviene de nuevo Patricia Vicent, de Asociada Senior de Garrigues, y nos va a hablar de esto, ¿no? Del registro retributivo y valoración de puestos. Pues cuando quieras, Patricia. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, pues para no cansaros demasiado después de tanta intervención por nuestra parte, pues bueno, intentaremos hacer esta segunda ponencia también un poco más práctica, un poquito más dinámica con las cuestiones prácticas que nosotros nos estamos encontrando un poco en el día a día. Sí, así mejor. Vale. En estas cuestiones y bueno, cualquier cuestión que queráis comentar o que podamos debatir, pues bienvenido también. Bueno, vamos a ver en primer lugar, pues brevemente hacer un pequeño repaso general a cuáles son las obligaciones empresariales en materia de igualdad de retribución por razón de sexo. El artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores nos establece en este sentido tres cuestiones. Por un lado, establece que el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, ya sea directa o indirecta, de naturaleza salarial o extrasalarial, sin que se pueda producir ninguna discriminación por razón de sexo en ninguno de los elementos o de las condiciones de la retribución, ¿no? Y en este sentido, el artículo 28 del Estatuto nos da una definición de lo que debemos entender por trabajo de igual valor. Nos dice que un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o las tareas que efectivamente se realizan en ese puesto, las condiciones educativas, profesionales o de formación que se exigen para el desempeño del puesto, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales del mismo, es decir, estas cuatro cuestiones en las que esas actividades se llevan a cabo sean equivalentes. O sea, nos da esta definición que, bueno, realmente pues no deja de ser tampoco una definición un poco ambigua, un poco abstracta, ¿no? En segundo lugar, el artículo 28 del Estatuto regula la obligación de todas las empresas de llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, que tienen que estar desagregadas por sexo y, a su vez, distribuidas por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Por tanto, bueno, como sabemos, todas las empresas ya desde el año 2019 tienen la obligación de tener un registro retributivo de su plantilla con independencia del tamaño de la plantilla, ¿vale? Y ya por último, el artículo 28 señala que si en una empresa con al menos 50 trabajadores, aquí ya sí que se marca un mínimo de plantilla, 50 trabajadores, si el promedio de las retribuciones de los trabajadores de un sexo supera las del otro sexo en un 25% o más, teniendo en cuenta el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones, la empresa tendrá que incluir en ese registro una justificación de esa diferencia, una explicación de que esa diferencia responde a cuestiones que no están relacionadas con el sexo de los trabajadores. Vale. Y por su parte, el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, que entró en vigor el 14 de abril de este año, ha incorporado a su vez nuevas obligaciones en materia retributiva y nuevas exigencias también para el registro salarial, especialmente para las empresas que tienen la obligación de tener planes de igualdad,
a partir de, como hemos dicho, de marzo del 22, empresas con una plantilla de 50 o más trabajadores. Y a estas exigencias ha añadido este Real Decreto la realización obligatoria de una auditoría retributiva, para lo cual debe llevarse a cabo una valoración de puestos de trabajo. Bueno, básicamente el Real Decreto 902 parte de dos ideas fundamentales, que son la transparencia retributiva y la igual retribución por trabajos de igual valor. ¿Vale? Y en este sentido, las 4 principales herramientas que establece el Real Decreto son, por un lado, la valoración de puestos de trabajo, el registro retributivo, la auditoría retributiva y luego también, importante, la información que hay que informar a los representantes legales de los trabajadores que han de tener acceso a la información del registro y además se les ha de consultar también, tienen un derecho de consulta antes de implantar o de hacer el registro retributivo. Con 10 días de antelación se les ha de consultar a los representantes de los trabajadores. Y si en la empresa no hay representantes legales de los trabajadores, entonces son los propios trabajadores de la plantilla los que pueden acceder a ese registro. No de una manera tan amplia como la representación legal de los trabajadores, porque en ese caso los trabajadores solamente accederían a la información de las diferencias porcentuales de salarios entre mujeres y hombres. Vale. Entrando ya en concreto lo que es el registro retributivo, el registro lo que nos recoge es una fotografía, digamos, de la empresa, de la situación retributiva de la empresa y tiene que reflejar, como sabéis, las medias y las medianas de todo el personal, las retribuciones de toda la plantilla, desglosadas por salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, por sexos y por categorías, grupos o el sistema de clasificación profesional que aplica la empresa. Y luego, además, en aquellas empresas que están obligadas a realizar un plan de igualdad, como decíamos, las empresas de más de 50 van a serlo ya desde marzo del 22, ahora mismo las empresas de más de 100 trabajadores, además tienen que hacer esto mismo, pero distribuido por agrupaciones de trabajos de igual valor, ¿vale? Entonces, una vez recogida esta información y hechos estos análisis de las medias, las medianas y las diferencias retributivas, como decíamos, si nos sale una diferencia superior al 25% en estas empresas que tienen que hacer plan de igualdad entre los valores medios y medianas de las retribuciones de hombres y mujeres, tanto analizando la totalidad de las retribuciones de la empresa como por categorías, las medias salariales por categorías, y en global el conjunto de toda la empresa, pues si nos sale una diferencia superior al 25%, pues como decíamos, la empresa tendrá que dar la explicación que considere pertinente. De cara a elaborar el registro, como sabéis, el Instituto de las Mujeres ha sacado una herramienta de registro retributivo que es opcional para las empresas, se puede utilizar para confeccionar el registro. Es opcional, pero si la seguimos y la utilizamos, en principio nos garantiza, tenemos la garantía de que estamos cumpliendo con todos los aspectos que nos marca el Real Decreto. La herramienta de registro retributivo nos va a recoger toda la información salarial de la plantilla, como decimos, desglosada por agrupaciones profesionales y para las empresas que hacen auditoría retributiva, además, también desglosada o agrupada por puestos de igual valor, en un periodo general del año natural y va a contemplar la totalidad de los conceptos retributivos de la plantilla y además nos lo recoge tanto lo que son las retribuciones efectivamente percibidas por los trabajadores en el periodo considerado como las retribuciones equiparadas o anualizadas, normalizadas, digamos, para poder hacer esa comparación en términos homogéneos. Pues, por ejemplo, tiempos parciales, elevarlos a la jornada completa, o quien haya prestado servicios de forma parcial, pues elevarlo también a la anualidad. Bueno, las principales dudas que nos surgen o que se plantean ya desde el inicio con el registro retributivo, pues en primer lugar, por ejemplo, el periodo de referencia, el periodo temporal. Nos dice la norma que es el año natural, es decir, de enero a diciembre del año correspondiente. Sin perjuicio, nos dice la norma, de las modificaciones que fueran necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que lo integran. Bueno, pues este es uno de los aspectos que ya desde el inicio, bueno, desde no este Real Decreto, sino el anterior Real Decreto Ley 6/19, que modificó el artículo 28 del Estatuto, generó muchas dudas y ha sido objeto de muchas consultas,
porque, claro, antes la obligación alcanzaba simplemente al hecho de llevar a cabo un registro, ¿vale? Pero no se especificaba en concreto qué datos temporales eran los que había que tomar o tener en cuenta. En principio, como decimos, es el año natural, aunque parece que lo más lógico sería pues, llevar un registro mensual de los salarios, de las retribuciones de hombres y mujeres, y con ese registro mensual, una vez transcurrido el año natural, a final de año, pues sumar, obtener el sumatorio de todas esas retribuciones percibidas y dividirlo por las 12 mensualidades y obtener esa retribución media total anual. Por lo tanto, en principio habría que esperar a la finalización del año natural para tener completos todos esos datos del registro. Sin embargo, es cierto que hay ocasiones en las que necesitamos contar con esos datos en otro momento, ¿no? Que a lo mejor se puede quedar desactualizado el registro si, pues, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo el plan de igualdad y han transcurrido muchos meses desde la finalización de ese periodo del año natural, ¿no? Entonces, bueno, pues también cabrían otras opciones, por ejemplo, se podría hacer un recuento, un registro interanual, pues por ejemplo, si nos encontramos en el mes de junio, pues podríamos hacer a lo mejor un registro también de julio a junio, de julio del año anterior a junio de este año, y igualmente tomar esa retribución anual total y dividirla por 12 para obtener esa retribución mensual, o incluso podemos también obtener una foto de la situación retributiva de la empresa en un momento determinado, en un momento concreto del año. Bueno, es una cuestión que también, como decimos, pues plantea dudas, aunque en principio la norma nos habla del año natural. Y como decíamos, pues también aquí se plantea la cuestión de que hay que entender por una alteración sustancial, que tenemos que entender porque se ha producido una alteración sustancial que, según indica la norma, nos exige el tener que volver a llevar a cabo ese registro y tomar en consideración otro periodo temporal, ¿no? Bueno, pues por alteración sustancial, pues sin que esté definido, pero bueno, parece que podemos entender, pues por ejemplo, el hecho de que se produzca en la empresa un proceso de incrementos salariales, de revisión salarial que pudiera alterar significativamente los salarios de la plantilla, o, pues, por ejemplo, que se establezca un sistema de retribución variable que también altere la estructura de la retribución, o el abono incluso de las retribuciones variables que se produzcan, pues, a principios del año siguiente y que nos pueda hacer tener que actualizar ese registro en ese momento. Que se puedan establecer nuevos conceptos retributivos, ¿no? O la concesión, por ejemplo, de determinados beneficios, retribuciones en especie en la empresa, que también nos altere la estructura de los conceptos y, pues bueno, puede hacer conveniente que se vuelva, que tengamos que realizar un nuevo registro incluyendo esos nuevos datos. O, por ejemplo, que se lleve a cabo una modificación sustancial de condiciones que nos pueda alterar también, pues, la estructura retributiva o los importes. En definitiva, se pueden plantear, pues, muchas situaciones en las que puede estar justificado o podemos entender que ha habido una alteración sustancial que nos exige el realizar un nuevo registro y tener que adaptarlo a la nueva situación. Otra cuestión, otra duda que se plantea también con respecto al plazo, al periodo en que tenemos que realizar el registro. En principio, como hemos dicho, es el año natural, de enero a diciembre. Una cuestión que se plantea es si tenemos algún plazo concreto para tener listo ese registro retributivo del año anterior. En este caso, pues, por ejemplo, el registro de enero a diciembre del año 2020. O ahora, cuando finalice el año 2021, ¿qué plazo tenemos para elaborar ese registro retributivo del año 2021? Bueno, pues realmente la norma en este aspecto no establece ningún plazo temporal, únicamente establece el plazo de cálculo, el periodo de referencia que tiene que tener el registro, que es el año natural, pero bueno, pues puede ser o puede parecer algo prudente o quizás recomendable el elaborar darnos un mínimo plazo razonable, el poder tener elaborado ese registro al menos, pues, en el primer mes del año siguiente al periodo en el que está elaborado el registro, ¿no? Pues en el mes de enero del año siguiente puede parecer algo prudencial, ¿no? Otra cuestión que también ha planteado dudas es el ámbito de aplicación del registro. En principio, lo que nos dice la norma es que son las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, esto nos lo dice en el artículo 2, pero el artículo 5 del Real Decreto nos dice que también se deberán incluir en el registro el personal directivo y los altos cargos, con lo cual, pues, este ha sido también una cuestión que ha generado dudas en cuanto a si se debe incluir también al personal de alta dirección
que tiene una relación laboral de carácter especial, regulado en el Real Decreto 1382/85. A ver, en principio, como decimos, el artículo 2 habla de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto, con lo cual, en principio, parece que el personal de alta dirección estaría excluido como personal con una relación de carácter especial. Podría ser una cuestión discutible, pero también es cierto que el carácter, digamos, extensivo que parece tener el Real Decreto 902 pues nos puede hacer pensar que realmente debería incluirse o tiene esa intención realmente de incluir también al personal de alta dirección, sobre todo también teniendo en cuenta que precisamente es en estos ámbitos o en estos colectivos donde pues, se pueden o es donde se producen principalmente o se pueden producir esas diferencias salariales entre hombres y mujeres. Además, evidentemente, de las diferencias de representatividad de uno y otro sexo en este tipo de posiciones, ¿no? Otras cuestiones que también pues han generado dudas en relación con el ámbito de aplicación del registro retributivo es, por ejemplo, si tenemos que incluir en el registro retributivo a determinados trabajadores, como por ejemplo son los trabajadores impatriados, trabajadores que mantienen su relación laboral con la filial del país de origen, pero que se trasladan a España para prestar sus servicios aquí en la empresa española, o también en sentido inverso, los trabajadores expatriados que siguen manteniendo su relación laboral, su vínculo con España, pero se marchan a prestar servicios temporalmente a la filial extranjera. En este caso, tenemos que incluir a los impatriados y a los expatriados en el registro. Bueno, pues realmente estas cuestiones no las concreta la norma. Y en principio, pues lógicamente han de ser todos los trabajadores de la plantilla, con lo cual, pues bueno, aquí también hay que hacer un poco interpretaciones que nos parezcan que son razonables o que son prudentes. En principio, la norma habla de todos los trabajadores de la plantilla, con lo cual, pues bueno, podemos entender que quizás tiene sentido que sean los trabajadores de la plantilla de la empresa que están dados de alta en el Código de Cuenta de Cotización de la empresa, y no incluir a trabajadores que temporalmente o transitoriamente pues puedan estar aquí prestando servicios, pero que verdaderamente realmente pertenecen a la plantilla de otra empresa de la filial extranjera, y a la inversa. Vamos a incluir también a nuestro personal que está desplazado fuera, porque aunque lo esté y esté en una filial extranjera, pero realmente es personal de nuestra plantilla y realmente está fuera en una situación temporal o transitoria. Otra cuestión que también se ha planteado con respecto al personal a incluir en el registro es qué ocurre con el personal de TT, las empresas de trabajo temporal. ¿En qué registro retributivo debe incluirse a los trabajadores de TTs? ¿En el registro de la empresa usuaria o en las dos o en el registro de la ETT? Bueno, pues a ver, en este sentido, aunque tampoco se concreta en la norma, entendemos que una cosa es que haya que computar al personal de TT a efectos de la elaboración o de determinar la obligación de elaborar un plan de igualdad, y otra cosa es que deban estar incluidos o no en el registro retributivo de la empresa como parte de la plantilla. Verdaderamente no son trabajadores de la plantilla de la empresa usuaria, con lo cual, en principio, parece lógico que el personal de TT debería estar incluido en el registro retributivo de su empresa, de la empresa que los tiene en plantilla, de la ETT, y de la empresa que les paga el salario. Al fin y al cabo es lo que se va a recoger en el registro retributivo. Por lo tanto, entendemos que deberían estar en el registro de la ETT. Después, en relación con el derecho de información a los representantes legales de los trabajadores, también se plantea la duda, bueno, como antes decíamos, si hay representantes legales de los trabajadores en la empresa tendrán acceso al contenido íntegro del registro, y si no los hay, serán los propios trabajadores de la plantilla los que podrán acceder no al registro, es decir, no en las mismas condiciones en que lo harían los representantes, sino únicamente a las diferencias porcentuales que existan entre los salarios de los hombres y de las mujeres, con esa misma disgregación o clasificación por sexos y por clasificación profesional, pero únicamente a las diferencias porcentuales. Pero se plantea aquí también la duda de que cuando decimos contenido íntegro del registro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si nos estamos refiriendo únicamente, digamos, a lo que es el documento final del registro, o nos estamos refiriendo a toda la información utilizada para la confección del registro, o sea, a esos datos concretos
salariales que hemos utilizado o información, digamos, más amplia para confeccionar pues, esas medias, medianas, etcétera, ¿no? Y, bueno, en este sentido, parece claro que la obligación de acceso a la información y a los datos retributivos alcanza única y exclusivamente a lo que es el registro salarial y, en su caso, lógicamente, a la auditoría retributiva, pero, desde luego, no a la relación nominal de las retribuciones de cada uno de los trabajadores de la empresa individualmente considerados. Entendemos que pues solo habrá acceso a derecho de acceso a la documentación final del registro, es decir, a esa foto retributiva de la empresa y no a toda la información que se ha utilizado en el proceso para su elaboración. Y en este sentido, otra de las cuestiones que también se ha planteado es qué ocurre cuando en determinadas categorías o en determinados puestos tenemos únicamente a un trabajador, que no es tan infrecuente pues que tengamos a un único trabajador en alguno de los sexos y, por lo tanto, al recoger esa información en el registro retributivo, pues se puede hacer evidente cuál es el salario de esa persona, porque todos saben, lógicamente, quién es la persona que ocupa ese puesto en la empresa, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos en los que pues recoger esto en el registro o facilitarlo a los representantes de los trabajadores al final está suponiendo que estamos dando información de cuál es la retribución concreta individual de un trabajador específico, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, desde luego, parece que excluir a ese trabajador y esa información de su retribución del registro no es una opción, porque efectivamente la norma nos establece que el registro retributivo debe recoger las retribuciones de todos los trabajadores, con lo cual no podemos excluir esa información, con lo cual solamente nos quedan dos opciones, o bien incluir esa información y en la categoría y en la clasificación que corresponde y, por lo tanto, hacer evidente y revelar esa información, o bien tenemos pues como alternativa quizás el valorar alguna otra opción como la posibilidad de pues, recoger esa retribución o, digamos, incluir a esa persona, a ese trabajador, en la categoría inmediatamente inferior o superior, es decir, hacer una inclusión en otra categoría inmediatamente cercana para que no se refleje, como decimos, ese salario de forma evidente y, evidentemente, dar las explicaciones oportunas también. Se puede definir, explicar cuál es la metodología que estamos siguiendo en la retribución que estamos contemplando, cómo se han hecho los cálculos y dar una explicación de cómo se han hecho también esas clasificaciones y, en este caso, pues exponer claramente que la finalidad de esto, que se ha hecho de esta manera precisamente para no revelar pues una información de forma nominativa. Luego, por otra parte, el tema del 25%, o sea, el cálculo del 25%, respecto de cómo lo obtenemos para ver si tenemos que realizar o no incluir o no esa justificación, se señala en la norma que debe realizarse sobre el conjunto de la masa salarial, sobre la media de las percepciones satisfechas y bueno, el artículo 28 del Estatuto se refiere al promedio de las retribuciones que se debe calcular como referencia sobre el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas. Se refiere a estos dos conceptos. Y, por su parte, el artículo 6 del Real Decreto 902 habla del concepto retribuciones totales. Realmente son distintos conceptos retributivos y no se aclara realmente qué tipo de retribuciones son las que tenemos que incluir en este concepto. Si solamente los salarios y los complementos salariales, lógicamente, ya sean dinerarios o no dinerarios, ya sean fijos, variables y en especie también, o también tenemos que incluir las percepciones extrasalariales. De nuevo, un poco por ese espíritu, esa finalidad, digamos, expansiva de la norma, entendemos que, o parece quizás que lo más razonable sería, en ese concepto de retribuciones totales, pues interpretar que lo que se pretende precisamente es integrar el conjunto de todos esos conceptos, aunque realmente desde el punto de vista conceptual pues no sea lo mismo la masa salarial, que serían los sueldos y salarios más los costes de seguridad social, no sea lo mismo que las percepciones satisfechas ni que las retribuciones totales. Realmente son indicadores distintos, pero bueno, entendemos que la norma lo que está pretendiendo es que se computen todos estos conceptos: salario, complementos salariales y percepciones extrasalariales. Bien, y ya por último, respecto de los conceptos retributivos a considerar en el registro,
Como decíamos, tanto el Real Decreto como el artículo 28 del Estatuto los acotan a 3, son salarios, complementos salariales, complementos retributivos y percepciones extrasalariales. Sin embargo, luego más adelante en el artículo se habla también de salario base, complementos y percepciones extrasalariales. Por lo tanto, bueno, pues parece que quizás en ese primer bloque habría que incluir el salario base. En el bloque de los complementos, pues habría que incluir el resto de conceptos retributivos de naturaleza salarial, que no sean salario base, pues todo tipo de pluses, complementos, retribución variable, retribuciones en especie también. Y finalmente, el último bloque, que sería el de percepciones extrasalariales, pues el resto de conceptos retributivos, indemnizatorios, compensatorios de gastos, etcétera. ¿Vale? En principio, parece claro cuál es la información que hay que incluir en cada uno de los bloques, pero bueno, quizás pues, se hubiera agradecido que se precisara un poco más en concreto pues, qué conceptos se deberían incluir, porque son muchísimos los conceptos retributivos que se manejan en las compañías y de alguna manera pues, habrá que realizar, digamos, una labor previa de homologación de conceptos para, en primer lugar, pues, encajar cada uno de los conceptos retributivos aplicables en la empresa a cada uno de estos bloques o categorías. Y, por último, respecto de los conceptos, no solo determinar cuáles son, sino, en concreto, los datos que debemos utilizar para la confección del registro. La norma nos dice lo realmente percibido. Entonces, a ver, es cierto que en este caso, por ejemplo, nos puede dar lugar a confusión, ¿no? Lo realmente percibido, en muchas ocasiones, pues puede no permitir, digamos, esa comparación entre conceptos homogéneos. En este sentido, lo que comentábamos antes, la herramienta del registro retributivo establece una diferenciación, establece, digamos, un registro con las percepciones realmente percibidas, sin hacer esa labor de homologación, de anualización o de normalización, y, por otro lado, digamos, un segundo registro o una segunda tabla en la que sí que se homologan esos conceptos. Entonces, en este sentido, pues parece que podría ser lógico que en lo que es la retribución fija considerásemos la retribución fija anual al 100% y no la percibida, no la efectivamente percibida, precisamente para que fuera comparable. Pues, por ejemplo, con situaciones en las que, por ejemplo, un trabajador pueda tener una reducción de jornada, pues, por ejemplo, del 85%, parece que no tendría demasiado sentido que tomáramos la retribución fija anual al 85%, sino que en este sentido pues, parece que sería más lógico tomar su retribución fija al 100% con independencia de que en ese momento se encuentre en una situación de reducción de jornada. Sin embargo, pues, por ejemplo, la retribución variable sí que evidentemente deberá consignarse la retribución variable efectivamente percibida y no el target de retribución, no el máximo alcanzable, sino la que efectivamente se haya cobrado en ese ejercicio. Con respecto a la retribución en especie, ¿qué datos incluimos? Pues bueno, esto también plantea dudas. Parece que en principio el criterio que se va a considerar, puede ser lógico considerar, es, digamos, la imputación que se hace de esa retribución en especie en nómina. Sin embargo, quizás podría ser o podría parecer más apropiado el que se consignara, digamos, el importe que supone esa retribución en especie para la empresa y no lo que fiscalmente, porque al final es una cuestión fiscal, se consigne en nómina. Con lo cual, pues aquí también tenemos distintas opciones de valoración, en este caso, pues de este concepto retributivo. Al final, retribución en especie no es lo que se imputa fiscalmente, sino el coste que para la empresa supone ese concepto, esa retribución, ¿no? Con lo cual, bueno, al final pues hay cuestiones que son dudosas, pero bueno, yo creo que lo importante es que si lo que decíamos, se concreta la metodología que hemos seguido y se explica por qué se ha optado por calcularlo de una manera o por qué pues, hemos hecho pues, una anualización de los importes y esos efectos de compararlo, etcétera. Es decir, si establecemos por qué hemos hecho las cosas de una determinada manera y eso es razonable y tiene sentido, pues en principio no tiene que haber ningún problema en cómo se ha confeccionado el registro y en los resultados que arroje. Bien, pasando ya a la auditoría retributiva, que en este caso, como decíamos, las empresas que están obligadas a hacerla son las empresas que elaboren planes de igualdad, ya sea
aquellas que por número de plantilla tengan que hacerlo, las que tengan una plantilla superior a 50 trabajadores desde marzo de 2022, en este momento más de 100 trabajadores, las que lo elaboren voluntariamente o bien aquellas que tengan que hacer plan de igualdad, pues porque así lo establezca la Inspección de Trabajo, serán las que tengan que hacer la auditoría retributiva. A ver, por simplificarlo mucho, la auditoría retributiva, digamos que es una especie, podemos decir que es una especie de diagnóstico que tendrá que contar con esa parte previa de valoración de puestos de trabajo, en la que tendremos que comparar puestos de igual valor, aquellos que hayan obtenido la misma puntuación, pero la auditoría retributiva, digamos que va más allá del aspecto retributivo, de la cuestión de la situación retributiva en la empresa, porque, según nos dice la norma, también tiene que valorar si pudiera haber discriminación o diferencias en el uso y en el diseño de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, también nos dice la norma. Y también se tiene que revisar en la auditoría retributiva el tema de la promoción profesional, con lo cual, de alguna forma, la auditoría retributiva, pues podríamos decir que es o va a dar lugar como una especie de doble diagnóstico. Por un lado tendremos el diagnóstico de situación del plan de igualdad y por otro lado tendremos la auditoría retributiva, que tiene que analizar todas estas cuestiones y que, pues, en determinados aspectos, lógicamente, pues, pueden ser coincidentes el diagnóstico de situación y la auditoría retributiva. Una vez hecha ese análisis, esa valoración, si se aprecian diferencias relevantes, habrá que elaborar o plantear un plan de actuación para corregir esas desigualdades que se hayan identificado, señalando, pues, quiénes van a ser los responsables para llevarlo a cabo y estableciendo también, previendo un seguimiento de esas medidas que se adapten y que se tendrán que tener en cuenta también para los planes de igualdad. En definitiva, la auditoría retributiva parece que implica un análisis mucho más global y más profundo del sistema retributivo de la empresa, tanto desde el punto de vista cuantitativo, pues a través de indicadores de retribución, la media y la mediana, pero no solo esto, sino también, pues, otros elementos o indicadores retributivos. Por lo tanto, supera considerablemente a lo que es el registro retributivo, y también desde el punto de vista cualitativo. Habrá que analizar en esa auditoría retributiva cómo se definen las políticas retributivas de la empresa, cómo gestiona sus procedimientos, sus procesos de compensación, qué criterios se utilizan, qué aspectos se utilizan para determinar la retribución, qué criterios se utilizan para asignar los salarios en las incorporaciones o en las promociones profesionales, cómo se llevan a cabo las revisiones, los incrementos salariales en la empresa, cómo se establece o cómo se asignan o cuál es la elegibilidad de los trabajadores en los sistemas de retribución variable, o cómo se determinan los targets, los máximos de retribución variable, o incluso los criterios, los objetivos de la retribución variable. Bueno, todo este tipo de cuestiones, cómo se lleva a cabo la evaluación del desempeño en la empresa, pues se establecen también los beneficios sociales, las retribuciones en especie. En definitiva, es un análisis mucho más amplio, también cualitativo, de lo que es el sistema retributivo de la empresa, que por tanto, pues, va más allá de lo que es el mero registro retributivo. Bueno, y en la auditoría retributiva, como decíamos, la valoración de puestos de trabajo es un aspecto, una cuestión fundamental. Es decir, a la hora de elaborar la auditoría retributiva, digamos, la primera fase será la valoración de los puestos de trabajo, que nos va a exigir hacer una relación de todos los puestos de trabajo de la empresa, identificar todos los puestos de trabajo de la empresa y describir detalladamente cada uno de esos puestos, como paso previo a la hora de hacer el análisis, la valoración. Esta es una de las principales novedades que introduce el Real Decreto 902, la valoración de los puestos de trabajo y su relación con ese concepto de trabajo de igual valor. Y, por tanto, es el elemento fundamental, la piedra angular del Real Decreto 902 y de todas las obligaciones que impone como base para garantizar esa obligación de las empresas de establecer una igual retribución por trabajo de igual valor. Y además es una de las cuestiones que más inquietud, al menos desde nuestra experiencia, está generando en las empresas. Es lo que más nos están preguntando los clientes, la valoración de puestos de trabajo y la auditoría retributiva, ¿no? Porque además estamos pendientes de que salga esa metodología para llevar a cabo la valoración de puestos de
trabajo, que lógicamente no será la única, digamos, el único método para llevarlo a cabo, pero sí será de alguna manera la oficial, con lo cual estamos todos pendientes de que esto se apruebe. Entrando un poco y por dar unas pinceladas un poco de los métodos de valoración de puestos de trabajo, podemos distinguir entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Los cualitativos son los que valoran los puestos de trabajo, digamos, de una manera global, sin establecer puntuaciones, sino simplemente una ordenación, una jerarquización de los puestos de trabajo. Estos métodos pues, quizás son más propios de pequeñas y medianas empresas que no sean excesivamente complejas, donde no haya tampoco demasiados puestos de trabajo y todos son pues, conocidos, ¿no? Todos los trabajadores conocen los puestos de trabajo, incluso se ha utilizado, por ejemplo, para ordenar puestos directivos que están más acotados, digamos, pues, en entornos de no demasiado número de puestos de trabajo. Son métodos más sencillos en su uso, pero claro, al no tener esa valoración no nos proporcionan una información de las diferencias de valor entre puestos, sino simplemente una ordenación de los puestos. Sin embargo, los métodos cuantitativos o analíticos sí que evalúan los puestos atendiendo a una serie de criterios que se denominan factores, que previamente han sido seleccionados atendiendo pues, a cada situación concreta de cada empresa y han sido definidos. Y, claro, sí que hay que atender en este caso pues, a la estructura de la empresa en función de sus propias características, seleccionar los factores, los subfactores. Pues, en una empresa pequeña pues, a lo mejor podemos estar en torno a 8 subfactores, un poco en función del tamaño de la empresa, de la diversidad de puestos, etcétera, ¿no? Se pueden valorar factores pues, como, por ejemplo, los conocimientos, las aptitudes comunicativas, las relaciones humanas, el esfuerzo mental, la responsabilidad sobre determinadas materias, y se asigna una escala de valoración a cada uno de esos factores con una serie de niveles, luego veremos algún ejemplo. Y esto al final nos permite determinar un valor numérico, un número para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. Y por lo tanto aquí sí que podemos establecer con este tipo de métodos, podemos cuantificar la diferencia de valor entre unos puestos y otros. Podemos determinar, aunque sean puestos completamente distintos, que pertenezcan a categorías o grupos profesionales distintos, establecer una equivalencia de aquellos puestos que nos aportan el mismo valor en la empresa. Los métodos cuantitativos, a su vez, se pueden clasificar en métodos de comparación de factores y método de asignación de puntos por factor. Es cierto que la norma no nos dice, no nos señala, no exige un procedimiento específico que tengamos que aplicar para la valoración. Simplemente dice que serán de aplicación aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y de las exigencias que establece la norma. Entonces, bueno, sí que nos está acotando ya la norma que tienen que ser procedimientos analíticos, es decir, métodos cuantitativos de valoración de puestos de trabajo. Sin embargo, la disposición final primera del Real Decreto 902 establece, como decíamos, un mandato para que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la norma, es decir, desde el 14 de abril, por lo tanto, en principio hasta el 14 de octubre de este año 2021, se ha de aprobar un procedimiento de valoración de puestos de trabajo a través de una orden dictada a propuesta conjunta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad. Con lo cual, pues bueno, esperaremos a ver la orden, cómo se concreta pues ese método de valoración, pero en principio se podría utilizar cualquier método de valoración cuantitativo. De estos métodos analíticos o cuantitativos, incluso la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ha considerado más adecuado el sistema de puntos por factor, que en definitiva es el método que goza de una mayor popularidad y que incluso muchos profesionales identifican directamente lo que es la valoración de puestos de trabajo con este método de asignación de puntos por factor. Digamos, es el método por excelencia para llevar a cabo la valoración. Entonces, en este sentido, una vez optamos por este método de asignación de puntos por factor, lo que la norma nos señala, el artículo 4 del Real Decreto, en desarrollo de lo que establece el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, nos define, por un lado, cuáles son los elementos que van a integrar ese concepto de trabajo de igual valor, que serían los elementos que tenemos que tener en cuenta para determinar lo que son trabajos de igual valor, la naturaleza de las funciones y tareas, que hace referencia, se nos define por primera vez a qué hace referencia estos elementos, pues al contenido esencial de la relación laboral. En segundo lugar, las condiciones educativas,
que haría referencia pues a las cualificaciones regladas, digamos, relacionadas con la actividad que se va a llevar a cabo. En tercer lugar, las condiciones profesionales y de formación, que haría referencia también a la cualificación, pero desde el punto de vista de la experiencia y de la formación no reglada. Y en cuarto lugar, tendríamos las condiciones laborales y los factores relacionados con las condiciones relevantes en las que se presta la actividad. Y por otra parte, la norma también nos recoge 3 criterios que deben tenerse en consideración para llevar a cabo adecuadamente esa valoración de puestos de trabajo, que serían la adecuación, totalidad y objetividad. En definitiva, que a la hora de seleccionar esos factores que vamos a considerar para valorar los puestos de trabajo, tenemos que tener en cuenta adecuación, implica que tenemos que considerar aquellos factores que sean relevantes para ese puesto de trabajo, no considerar cualquier factor que realmente no tenga importancia en ese puesto. Totalidad implica que debemos considerar todos, la totalidad de los factores que sean relevantes o la totalidad de las condiciones que sean relevantes en ese puesto de trabajo sin invisibilizar ninguna, ni infravalorarla. Hay que considerarlas todas y con objetividad. Es decir, es fundamental establecer mecanismos claros para identificar los factores, establecer un mecanismo objetivo que nos sirva pues como procedimiento de cómo vamos a establecer los factores a tener en cuenta para hacer esa valoración. En definitiva, este proceso, esta metodología de valoración de puestos, pues, ciertamente es laboriosa y es compleja y requiere pues, tener un cierto conocimiento técnico para poder llevarla a cabo. Al final, en definitiva, y por simplificarlo, el objetivo de la norma es que las compañías tengan un sistema de clasificación profesional que les permita ponderar, digamos, la responsabilidad de los puestos e identificar cuando un puesto es de igual valor que otro en la empresa. Y por lo tanto, entre puestos que tengan la misma valoración y aporten el mismo valor, deben tener la misma retribución. Por verlo de forma un poco más concreta o con algún ejemplo, bueno, como decíamos, los factores de valoración serían pues, todas aquellas características, todas aquellas condiciones que se requieren para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa. Establecemos todos aquellos factores que son relevantes y que, a su vez, los factores se pueden desglosar en subfactores de los que, a su vez, estableceremos distintos niveles en una escala progresiva de distinta dificultad o exigencia. Los factores, como hemos dicho, pues serían la naturaleza de las funciones, condiciones educativas, condiciones profesionales y de formación y condiciones laborales. Y bueno, también la norma nos señala otros que podrían ser relevantes, pero sin que sea un número cerrado, como pueden ser pues, la penosidad, la dificultad, la destreza, habilidades sociales, aislamiento, la responsabilidad, etc. ¿Vale? Con lo cual, digamos, la fase previa para llevar a cabo la valoración de puestos sería, efectivamente, en primer lugar, llevar a cabo una reflexión o un análisis de cuáles son los factores de valoración relevantes en nuestra compañía en función de sus características concretas y, digamos, hacer ese planteamiento, una propuesta inicial de factores, teniendo en cuenta la actividad concreta de la empresa y su situación. Estableceríamos esa relación de factores y subfactores relevantes y, a su vez, dentro de cada uno de ellos, unas escalas, unos niveles de exigencia con una ponderación de cada una de ellas. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos pues, algunos ejemplos de factores y subfactores. Pues, por ejemplo, en el factor de conocimientos y experiencia pues, podríamos tener en cuenta como subfactores la formación académica y la experiencia. O, por ejemplo, en el factor de responsabilidad pues, se pueden tener en cuenta cuestiones como el mando, la orientación a resultados, la orientación al cliente, el impacto que tienen los errores que se puedan cometer en ese puesto, etcétera. Entonces, por verlo con algún ejemplo concreto de un factor o subfactor, pues, por ejemplo, en el factor de conocimientos y experiencia. A su vez, pues, podemos tener en cuenta subfactores, como hemos dicho, como la formación académica o la experiencia. Bueno, pues, por ejemplo, el subfactor de la formación académica pues sería el nivel mínimo de formación que tiene que poseer una persona para desempeñar adecuadamente pues, las funciones de ese puesto. Y, a su vez, podríamos establecer una serie de niveles de exigencia o de dificultad, pues, por ejemplo, que
que se precisen estudios universitarios o de grado superior. Un segundo nivel que se precisen estudios universitarios de grado medio. Un tercer nivel en el que solamente se requiera una formación técnica equivalente a formación profesional. O un cuarto nivel en el que se exija graduado escolar, EGB o la ESO. Por ejemplo, en el subfactor experiencia, pues lo mismo, podemos establecer distintos niveles con distintos número de años de experiencia requeridos en puestos similares. Y con el factor de responsabilidad, pues lo mismo. Podemos analizar diferentes subfactores, como pueden ser en este caso pues el mando, que se realicen labores de supervisión, de coordinación o mando pues de toda la organización, o solamente de determinados departamentos o de un departamento, o solo de algunos puestos dentro del departamento o directamente pues que no se ejerzan funciones de mando. O lo mismo con las personas sobre las que se ejerce mando jerárquico. Establecemos esos diferentes niveles y, como decíamos, pues asignamos una ponderación, una relevancia, una importancia a cada uno de los factores, de los subfactores y de esos distintos niveles. Y al final, una vez tenemos establecido ese sistema de factores y subfactores con la ponderación de cada uno de ellos, pues lo que se hace es una valoración de la totalidad de los puestos de trabajo de la empresa atendiendo a dichos factores, qué importancia, digamos, o qué exigencia tiene cada concreto puesto de trabajo en esas cuestiones, y al final lo que vamos a obtener es un valor, una valoración numérica para cada uno de los puestos de trabajo. O sea, de alguna manera se nos va a definir un mapa de puestos de trabajo en la empresa con su correspondiente valoración y, como decíamos, podremos valorar, en principio, una vez establecida la valoración, lo lógico sería asignar una banda retributiva a cada uno de esos puestos o a cada una de las agrupaciones de puestos de igual valor, de tal forma que todos aquellos puestos que tengan una misma valoración, generen el mismo valor para la empresa, estén retribuidos de la misma manera o tengan la misma banda de retribución. ¿Vale? Y ya en una segunda fase de la auditoría retributiva, digamos, esta sería la primera fase de valoración de puestos, la segunda fase ya sería la auditoría retributiva en sí misma, es decir, llevar a cabo ese análisis de la información retributiva por agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor y, como comentábamos antes, pues el plan de actuación para corregir todas aquellas desigualdades en materia retributiva y de promoción que se puedan apreciar y establecer pues el seguimiento que se va a llevar a cabo también y posibles mejoras de ese plan. Pero bueno, como hemos dicho, también está pendiente de publicarse la guía técnica para la elaboración de auditoría retributiva del Instituto de la Mujer y bueno, pues esperamos que también se arroje un poquito más de luz en este sentido respecto de cómo elaborar esa auditoría retributiva y exactamente cuál es el contenido concreto que debería tener la misma, ¿no? Dicho esto, pues se nos plantea la cuestión de qué hacemos con la auditoría retributiva en este momento, ¿no? Ya que estamos a la espera de que salga tanto la guía técnica como la orden que va a regular la valoración de puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues en este aspecto tenemos dos opciones, o bien hacer la valoración o bien no hacerla y esperar de momento a la aprobación de la orden. Si la hacemos en este momento, pues bien la podemos hacer externamente, encargarla pues a una consultora que lógicamente pues tienen expertise en este tipo de cuestiones de compensación y que lógicamente pues llevan tiempo haciendo valoraciones de puestos de trabajo, o bien internamente. Se puede elaborar la valoración y la auditoría retributiva internamente en la empresa siguiendo métodos analíticos como establece la norma, ¿no? Esto es una cuestión que también se puede tratar en el seno de la comisión negociadora de los planes de igualdad y tomar una decisión conjunta también con la parte social de cuándo hacemos la valoración y la auditoría retributiva, si la hacemos ya, si esperamos a que se apruebe la orden y la guía para hacerla. Bueno, pues es una cuestión que también se puede tratar y consensuar con la parte social. Es difícil pensar que pueda haber una actuación sancionadora en tanto en cuanto no se haya publicado todavía la orden que ha de regular, lo que en teoría pues lo previsible es que salga con carácter inmediato, ¿no? En previsión de octubre de 2021. Entonces, pues eso, una de las principales cuestiones que se ha planteado con respecto a la auditoría retributiva es si la tenemos que hacer ya inmediatamente desde el 14 de abril que entra en vigor el Real Decreto o
esperamos a tener esa valoración que a su vez está pendiente de, como decimos, de esta orden que tiene que salir, o incluso si lo podemos demorar a enero del 22, que es el plazo de adaptación que se ha establecido para los planes ya vigentes, ¿no? Bueno, en principio, conforme a la norma, pues tenemos que hacerlo ya. También es cierto que el primer registro retributivo, conforme al periodo temporal que establece la norma, en principio debería ser el registro retributivo de 2020, el que tengamos ahora todavía, de enero a diciembre de 2020, con lo cual, pues bueno, una interpretación podría ser que en principio, como de momento el registro retributivo que tenemos es el del 2020, con respecto a los datos de 2020, pues no hay obligación todavía de hacer esa valoración de puestos ni auditoría retributiva, sino que lo habrá respecto del registro retributivo del 21, que es el que ahora va a concluir y tendremos que hacer pues sobre enero de 2022, ¿no? También es cierto que, que lanzarnos a lo mejor ahora a hacer una valoración de puestos y una auditoría retributiva cuando no ha salido todavía la norma, pues a lo mejor lo más prudente quizá pueda parecer esperar a que eso sea así. Y no, digamos, incurrir ahora a lo mejor en unos costes de elaboración de la valoración y de la auditoría retributiva y que después la orden pues, nos indique que haya que hacerlo de otra manera, ¿no? En fin, son muchas las obligaciones que se establecen para las empresas y procedimientos muy complejos y, bueno, pues una opción pues, puede ser esperar a que tengamos esa orden, ¿no? Y en este sentido también una de las cuestiones que se planteaban es quién puede hacer esa auditoría retributiva o quién debe hacerlo, si tiene que ser personal externo o se puede hacer internamente, si es necesario acreditar una formación específica en materia de igualdad para poder elaborarla o no. Bueno, en este sentido, el primer borrador de la norma sí que hablaba de una auditoría interna y otra externa, que ahora en la norma se ha quedado únicamente en auditoría, o sea, no se especifica en si externa o interna, con lo cual, en principio, parece que no es necesario que sea una entidad externa la que la elabore ni tampoco contar con una formación específica para hacerlo, ¿no? Con independencia de que, lógicamente, pues pueda ser o no más creíble en función de que si esa auditoría se realiza externamente y al final pues bueno, es una empresa dedicada específicamente a estos temas que pone su nombre y que pues, bueno, puede dar una mayor credibilidad muchas veces, ¿no? Hombre, alguien de la empresa con formación en igualdad y que sepa de estos temas, pues en principio, como el Real Decreto no lo exige, pues en principio podría perfectamente llevar a cabo la auditoría retributiva. Bueno, es cierto que no ha salido todavía la orden, como decíamos, de valoración de puestos de trabajo, pero sí que es cierto que existe ya desde hace años una guía, una herramienta de valoración de puestos de trabajo para las empresas, el Instituto de la Mujer, que también puede servir como referencia, con una guía explicativa y una herramienta de uso similar a la del registro retributivo, que también podemos utilizar como referencia para la valoración de puestos de trabajo. Bueno, ya por ir concluyendo, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Digamos, hilándolo un poco con también lo que comentábamos en la anterior ponencia, ¿no? La negociación colectiva yo creo que puede ayudar también en este sentido y en esta materia de la valoración de puestos de trabajo, de alguna manera estableciendo las bases para llevar a cabo correctamente esa valoración de puestos de trabajo. De hecho, el artículo 9 del Real Decreto nos dice que, conforme a lo que ya prevé el artículo 22.3 del Estatuto de los Trabajadores, para comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajuste a criterios y a sistemas que no sean discriminatorios entre mujeres y hombres y para comprobar también la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor, digamos, establece una obligación para las mesas negociadoras de los convenios colectivos de asegurarse que los factores y las condiciones concurrentes en cada uno de los grupos profesionales respeten esos criterios de adecuación, totalidad y objetividad y el principio de igual retribución por puestos de igual valor, con lo cual ya nos estamos remitiendo también a la negociación colectiva para verificar que los sistemas de clasificación profesional efectivamente cumplen con estos criterios y valoran pues, todos los factores necesarios, sin infravalorar pues, los que sean masculinos o femeninos en este caso, etcétera, y que respetan los criterios que establece el Real Decreto. Por lo tanto, ahí la negociación colectiva tiene también una labor importante. Por ejemplo, por poner
algunos ejemplos de convenios que vemos que pues, inciden en estas cuestiones y analizan y describen pues, con detalle los factores considerados para la definición de los grupos. Vemos, pues, por ejemplo, el acuerdo estatal del sector cementero, que establece un sistema de clasificación profesional que define con bastante detalle los factores considerados, o, por ejemplo, el convenio de prensa diaria o el de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. Bueno, pues empiezan a detallar estas cuestiones. Al final, bueno, pues evidentemente esta valoración nos tiene que servir, como decíamos, para asignar los niveles retributivos, agrupando puestos de trabajo de igual valor o valor similar y estableciendo pues, unos intervalos, digamos, que limitan los distintos grupos, los distintos niveles salariales que posteriormente se detallan en los convenios colectivos, que al final es objeto de su regulación. Entonces, deben utilizar factores referidos tanto a características femeninas como masculinas y no favorecer con ellas a ningún grupo en concreto. Es una realidad que en estas materias muchas veces se han venido utilizando elementos que son tradicionalmente masculinos, de carácter no neutro, para valorar los puestos de trabajo, como antes comentábamos, pues factores como la fuerza o el esfuerzo físico o aspectos relacionados con la disponibilidad, con la disponibilidad horaria, entendiendo que son factores más generalizados en los hombres y no tanto en las mujeres debido a esas responsabilidades familiares, ¿no? Por tanto, ahí la negociación colectiva sí que tiene una labor de tratar de corregir este tipo de cláusulas y la valoración de este tipo de factores. Al final, el determinar factores neutros y objetivos, ¿no? Y, de hecho, algunas de las cuestiones que en los convenios colectivos y en los planes de igualdad habría que vigilar con especial cuidado para evitar precisamente las discriminaciones, pues serían, por ejemplo, la equidad en los niveles profesionales y en los puestos de trabajo, determinar grupos profesionales y puestos de trabajo que se realice sin que se produzca, digamos, una asociación implícita entre un puesto y un determinado sexo, lo que antes hablábamos en la definición de los puestos de trabajo, o, por ejemplo, pues que se asignen los niveles de una manera equitativa, fijándose exclusivamente en lo que es la descripción del puesto de una manera objetiva, que además ha de ser completa, y valorar todas las características y todos los factores que intervengan y que tengan relación con el puesto, pero sin considerar, abstrayéndonos de si esos puestos están masculinizados o feminizados. Es decir, hay que cuidar que no se apliquen sesgos de género asignando pues, a puestos feminizados niveles de exigencia inferiores y valoraciones inferiores. Pues, por ejemplo, el ejemplo también que antes poníamos pues, de determinados puestos que puedan estar más feminizados, pues, como por ejemplo a lo mejor pueden ser los puestos de atención al cliente, ¿no? Y que allí no valoremos determinados aspectos como pueda ser el estrés, por ejemplo, pues o determinadas cuestiones que son propias más de esos puestos y que no lo valoremos como cuestiones o aspectos de penosidad, y si lo hagamos en otros puestos que están masculinizados, ¿no? Bueno, y lo mismo respecto de la ponderación de los factores, pues al final considerar la totalidad de los factores, porque si le damos una mayor importancia o ponderación a algunos factores que otros, pues nos puede dar lugar a discriminaciones. Y es cierto, como decíamos, que en muchas ocasiones pues, se valoran en mayor medida los factores masculinizados. Bueno, pues tratar de valorar la totalidad de los factores intervinientes, y luego también es en este sentido relevante el establecer, como decíamos, denominaciones neutras, un lenguaje neutro e inclusivo para los puestos de trabajo, siempre que sea posible, pues, que los términos utilizados sean neutros o sean de carácter colectivo, para evitar también pues, bueno, consideraciones previas que puedan inducir a la discriminación del colectivo de las mujeres, o que nos puedan dar lugar a que se asocie un determinado puesto con un determinado sexo. En este sentido, pues, los ejemplos más claros los encontramos con pues, las cuidadoras, por ejemplo, las limpiadoras, el servicio del hogar familiar, este tipo de cuestiones que al final pues, lo que están haciendo es reproducir estereotipos de género y que dan lugar a discriminaciones indirectas. Por tanto, digamos que la clave o lo fundamental para que la valoración de puestos de trabajo digamos, esté correctamente realizada y no tenga sesgos de género, sobre todo lo fundamental se encuentran las garantías del proceso, es decir, que la selección de esos criterios de valoración y el esquema de ponderación que utilicemos lo definamos con carácter previo de una manera objetiva y sin ningún tipo de sesgos de género. Y una vez tengamos establecidos esos métodos objetivos para llevarlo a cabo,
en principio, en su aplicación en la práctica no tiene que haber ningún problema. Y el conjunto también es una cuestión relevante, que es uno de los criterios que señala la norma, el de la totalidad, y es que el conjunto de factores tiene que ser completo, es decir, cubrir todas las características del puesto, abarcar todos los factores y no, digamos, que no sean redundantes o no utilicemos factores que, digamos, se repitan o que valoren las mismas cuestiones dos veces, porque si no también estaremos sobrevalorando unas cuestiones frente a otras. En definitiva, pues, las mismas recomendaciones para llevar a cabo la valoración de puestos de trabajo a nivel de empresa se pueden perfectamente extrapolar para esa valoración de puestos de trabajo en la negociación colectiva, los convenios sectoriales. También es relevante o sería deseable que las personas implicadas en el diseño de esos sistemas de clasificación contasen con formación de carácter técnico y con conocimientos y sensibilidad sobre la problemática de género. Y pues, en este sentido, pues, también sería recomendable que se garantizara una participación significativa de las mujeres en el diseño y en el establecimiento de los sistemas de clasificación profesional. En principio, con estos requisitos y cumpliendo, pues, con esta metodología, podríamos y se podría comparar también puestos de trabajo de igual valor dentro del sector, a nivel sectorial. Pues bueno, con todos estos requisitos, valorando factores y subfactores de valoración, pues en principio deberíamos ser capaces de explicar el valor que aporta cada uno de los puestos que existen en ese sector y poder comparar, como decimos, de puestos de trabajo de igual valor en el sector y, evidentemente, contar con convenios colectivos que establezcan las categorías de profesionales de igual valor, pues lógicamente también sería un paso muy importante para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, porque, como comentamos antes, las empresas contarían con un marco de referencia digamos, pues, para facilitar su aplicación en la práctica en las empresas. Bueno, ya para terminar y por comentar algunas otras, digamos, de las cuestiones prácticas que se nos han podido quedar pendientes o que también se están planteando respecto del registro retributivo, de la auditoría retributiva, pues podríamos comentar, por ejemplo, una duda que surge respecto de la adaptación de los planes vigentes, respecto de ese periodo que se ha establecido para adaptar los planes hasta enero de 2022, si, digamos, esa obligación de adaptación debe incluir también o no la auditoría retributiva. Si tenemos un plan de igualdad vigente, en ese mismo plazo de adaptación que tenemos hasta enero de 2022, tenemos también que incorporar la auditoría retributiva en el plan. Bueno, pues en principio esto lógicamente no lo concreta la norma, pero bueno, sí que podemos pensar que desde la entrada en vigor de la norma tenemos unas obligaciones, las empresas tienen que elaborar la auditoría retributiva y, por lo tanto, pues, si hay que llevar a cabo esa adaptación del plan de igualdad, pues bueno, en principio pues, también debería llevarse a cabo la auditoría retributiva e incorporarla en el nuevo plan de igualdad que adaptemos en ese periodo de adaptación. Vale. También se plantea con respecto de la adaptación de los planes vigentes y, en este caso, pues para la elaboración de la auditoría retributiva de esos planes que tenemos que adaptar, si ese plan que en su día se elaboró y que tenemos ahora mismo vigente se hizo con una interlocución concreta, ahora esta adaptación que tenemos que llevar a cabo, tenemos que llevarla a cabo con, digamos, la misma interlocución con quien confeccionamos en su momento el plan, o los interlocutores deben ser los que ahora mismo nos señala la norma, que pueden no ser los mismos con los que en su día se negoció ese plan, ¿no? Bueno, en este caso, lógicamente, pues de nuevo, la norma tampoco señala nada al respecto. Esto también es una de las cuestiones que se están planteando respecto de la adaptación de los planes, y como la norma no distingue y hace referencia, pues, a la nueva interlocución que establece y ya señala con quién se debe negociar, pues bueno, parece que en principio esa actualización, con independencia de que el plan en su día hubiera sido objeto de negociación con una determinada interlocución, pues su adaptación y, por lo tanto, la auditoría retributiva que hay que incluir en el mismo, pues en principio deberá llevarse a cabo con los interlocutores que ahora señala la norma. En este caso, pues con los sindicatos, por ejemplo, en las empresas en las que no haya representantes legales de los trabajadores.
Otra cuestión que también se nos ha planteado es respecto del acceso al registro de planes de igualdad. Si también hay que, digamos, remitir al registro de planes de igualdad la auditoría retributiva o el registro retributivo, si esto es algo que también accede al registro o esto es algo que se queda, digamos, en el ámbito privado de la empresa como información sensible. Bueno, a ver, en principio el plan de igualdad recoge el informe de diagnóstico, o sea, lo que recoge el plan de igualdad al final no va a ser, digamos, el diagnóstico de situación íntegro, sino un informe de diagnóstico, un resumen, digamos, de ese análisis de la situación retributiva de la empresa y, por lo tanto, no sería necesario adjuntar, digamos, de forma íntegra el registro retributivo y la auditoría retributiva. Las empresas pueden tener, lógicamente, el informe completo elaborado, pero no es necesario que se remita al registro, digamos, ese documento, ese informe completo, sino únicamente ese resumen o ese informe de diagnóstico que se incorpora al plan. Y, por último, otra cuestión que también pues, se suscita con respecto al registro retributivo es pues, la cuestión de la protección de datos personales. Y en este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos ha sacado también recientemente una guía sobre la protección de datos en las relaciones laborales, que contempla pues, aspectos a considerar, a tener en cuenta a la hora de elaborar el registro retributivo. Entonces, sí que se indica en esta guía que en el registro retributivo no es necesario que conste, lógicamente, el salario de cada persona trabajadora, sino que lo que ha de constar son los valores medios de los salarios, complementos, percepciones salariales, pero disociados, anonimizados, desagregados por sexo y por grupos profesionales, pero en ningún caso tienen que figurar los datos retributivos, digamos, nominalmente, o datos que nos permitan identificar a una persona trabajadora. O sea, en relación con lo que comentábamos antes, pues en principio, según la Agencia de Protección de Datos, no deberíamos recoger en el registro retributivo datos que puedan ser, digamos, asociados individualmente a un trabajador en concreto. Y, por otra parte, lo que también nos señala la Agencia Española de Protección de Datos es que la elaboración del registro retributivo es una obligación legal para las empresas. Por lo tanto, la empresa en este caso no necesita contar con el consentimiento de los trabajadores para la elaboración del registro, sino que es algo que se lleva a cabo por imposición, por imperativo legal. Estas son algunas de las cuestiones pues, que se nos están planteando en relación con estas materias y, bueno, no sé si pues, alguien quiere plantear alguna otra cuestión o bueno, cuestiones que se os puedan estar planteando o bueno, alguna otra experiencia en estas cuestiones. Pues muchas gracias, Patricia. La verdad es que nos has aclarado un montón de dudas y arrojado luz sobre esas cuestiones que decía al principio, que yo creo que son de común preocupación de muchos de los que estáis aquí. Hay un par de preguntas que nos trasladan los asistentes que nos están siguiendo de forma telemática, pero antes vamos a dar paso por si las personas que estáis aquí tenéis alguna cuestión en concreto. María, Belén. No sé si lo has dicho, pero el plazo para realizar la auditoría, ¿cuándo sea obligatoria? Claro, para los planes que tienen que adaptarse tienen hasta enero de 2022 Sí. y las demás empresas tienen que elaborar la auditoría retributiva desde la entrada en vigor de la norma. Espera, me equivoco. La valoración. La valoración de Sí. puestos es, digamos, la fase inicial, la fase previa de la auditoría retributiva. Entonces, claro… Si no tienes la valoración, claro, no puedes hacer la auditoría. Exacto. Entonces, aunque sea obligatorio desde el 14 de abril, si no tienes la valoración no puedes hacer la auditoría. Claro, efectivamente… Entonces, hasta que no salga la valoración no tienes que tener la auditoría. A ver, es lo que comentábamos. En principio, la norma está en vigor y hay que llevar a cabo la auditoría retributiva, que exige llevar a cabo, a su vez, la valoración de puestos de trabajo. Entonces, Vale. realmente la orden no es estrictamente necesaria para llevar a cabo la valoración y la auditoría retributiva, porque podemos aplicar los métodos analíticos que conocemos, con el que sea. Vale. pero es cierto que la mayoría de las empresas están a la espera de ver qué es lo que se indica en esa orden respecto de la valoración de puestos para llevarla a cabo. Vale. Cuando se habla de auditoría retributiva,
¿Es auditoría en sentido estricto? O sea, ¿tiene que ser un auditor el que firme el informe? Claro, esa es una de las dudas que ha suscitado la norma desde el principio, ¿no? Si realmente, claro, la palabra auditoría parece que nos indica que tenga que ser un auditor externo el que venga a analizarnos la situación retributiva. Lo que comentaba es que en el borrador de la norma inicialmente sí que se distinguía entre auditoría externa e interna, y ahora la norma únicamente habla de auditoría retributiva, con lo cual parece que esa auditoría en principio no se exige que tenga que ser externalizada con una consultora externa, sino que en principio podría llevarse a cabo internamente en la empresa. Cuestión distinta es lo que decíamos, ¿no? Que pues, sí, pero no tiene que ser un auditor de cuentas que esté dado de alta. En principio no se establece ninguna exigencia respecto de quién tiene que llevar a cabo no hay la ninguna norma auditoría. ISO ni nada para esto. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, relacionado con esto, y aprovecho antes de seguir, nos preguntan también, efectivamente, una empresa que está sujeta a la obligación de tener plan, incluso las que voluntariamente lo tienen, y tiene que hacer esta valoración de puestos, hablando de medidas positivas, si sería factible y viable el poder consensuar y pactar un plan planteando como medida realizar en un plazo X esta valoración de acuerdo a las directrices. ¿Esto podría ser una solución? Sí, yo creo que no sé si quieres intervenir. Sí, a ver si... Una cosa es un plan que ya está en el registro y que tiene un plazo de adaptación, como has explicado muy bien además, hasta enero, ¿no? Otra cosa es que ahora un plan aparezca ex novo y se presenta ante una autoridad laboral para su registro, teniendo en cuenta una cuestión que yo pretendía aclarar, que es que el registro ahora es constitutivo. Si no está registrado, no es un plan. Y hay un control de legalidad. Si un plan nuevo, todo nuevo, una vez que ha entrado el 14 de abril en vigor el Real Decreto 902/2020, aparece con una auditoría que al menos nos refleja lo que controla la autoridad laboral, que no es contenidos, que es que se haya basado en un sistema analítico de elaboración de puestos de trabajo que cumpla los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, y bueno, que recoja las medidas que Patricia ha explicado, que la auditoría no es solo eso, sino además todo lo que conlleva luego en relación pues, al análisis de la brecha retributiva en la empresa y las medidas de solución de la misma, con plazos, responsables, como un plan, vamos, pero a efectos de brecha. Si no dice eso, si dice que se ha pactado que se hará la auditoría de otra manera y que luego ya se adaptará cuando salga una herramienta o una guía, que no son criterios interpretativos de la norma, son instrumentos que facilitan la aplicación de la misma y, por lo tanto, no obstan a su entrada en vigor, digo, yo como autoridad laboral ese plan no lo puedo registrar, porque a mí a día de hoy se me tiene que presentar un plan con los contenidos del 901, uno de ellos desarrollado en el 902. Entonces, es que no lo puedo registrar porque sería tanto, o sea, como los convenios colectivos, ¿no? Entonces, el problema es que esa empresa puede pactarlo así, pero yo no se lo voy a registrar, le voy a requerir para que me adapte a la auditoría. Y después de haber hecho todo el trabajo va a tener que volver a adaptarla. Y esto nos está pasando porque yo entiendo que son normas muy nuevas y que dan lugar pues, a errores. Las autoridades laborales tenemos una serie de criterios formales comunes y realmente hay que cumplir ahora mismo con los dos reales decretos. Que repito, que es que las herramientas, tanto de registro como de valoración, que yo me esforzaré en explicar lo que estamos haciendo con la de valoración y cómo va a salir, que efectivamente va a salir en breve plazo, son herramientas que facilitan la aplicación de la norma. Vale. Y la guía es respecto de la herramienta, no del Real Decreto. O sea, no es un criterio interpretativo, es que no puede serlo, ¿no? Interpretan los tribunales. Claro. Sí, desde luego es una obligación legal que existe desde este momento y que tiene que incluir los planes de igualdad, eso está claro. Lo que sí que quizás se puede plantear en ese diálogo social, ¿no? Con la parte social es sí, ya que contamos todavía con un cierto margen, ¿no? En lo que queda resta de año o hasta que se pueda llevar a cabo esa adaptación de los planes y dado que va a ser además en teoría publicado con carácter inmediato, ¿no? La orden y las guías es si desde ya aplicamos la valoración de puestos de trabajo con una metodología analítica y la norma establece los criterios claramente y los métodos existen desde hace mucho tiempo, con lo cual se pueden llevar a cabo perfectamente. O bien, si esperamos a que salgan esas orientaciones, que pues eso, en teoría decimos que van a ser con carácter inmediato y nos puedan arrojar un poco algo de luz, ¿no? Que sí, disculpa la interrupción, lo que pasa es que luego, Soledad que está aquí y yo, sabemos lo que sufrimos cuando nos llega un plan hecho, elaborado y le tenemos que decir, mire usted, es que hay que empezar desde el principio porque esto está mal hecho, porque no está bien constituida la comisión y lo sufrimos porque ojalá, la gente ha echado meses de trabajo y tenemos que decir, esto no me vale. Entonces, lo he interrumpido para no generar confusión, porque es que las autoridades laborales tenemos criterios comunes y los seguimos. Sí. Bueno, es cierto, sí, daremos traslado debidamente lo que nos estáis planteando, porque es verdad que estamos asistiendo a muchos casos de registro de planes
que se echan atrás, ¿verdad? Que dices, bueno, pues no están bien confeccionados. Si lo hablamos, no nos gusta. O sea, nos gustaría que todo viniera bien y que no hubiera ningún Pues problema. queda bien claro. Bueno, también nos dicen si el diagnóstico retributivo lo plantea la empresa una vez ya realizado o debe realizarse dentro de la comisión negociadora. Bueno, en principio, conforme al Real Decreto, el diagnóstico tiene que negociarse con la representación legal de los trabajadores y, por lo tanto, pues el aspecto retributivo también forma parte de ese diagnóstico de situación y tiene que ser objeto de negociación con la parte social. Cuestión distinta es que a lo mejor pues la empresa pueda avanzar a lo mejor en la valoración de determinados datos o en la elaboración de un documento de trabajo previo que luego pueda servir en esa mesa de negociación, pero tiene que ser negociado con la representación de los trabajadores. Muy bien, pues gracias. No sé si hay alguna cuestión más. ¿No? Bueno, pues gracias. Damos paso ya a la última intervención. Contamos para ello con la presencia para la clausura y cierre de esta jornada de la Directora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a la que llamo a subir, con Soledad de la Puente también, si os parece. Bueno, yo por mi parte voy a pasar la palabra a nuestra Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad Lapuente, que será quien presente a Verónica Martínez, la Directora General de Trabajo del Ministerio. Pues Soledad, cuando quieras. Muy buenos días. Un auténtico placer volver a COE y un auténtico placer volver a retomar estas jornadas ya presenciales. De hecho, creo que hay gente que nos hemos visto más en videoconferencia en el último año y medio y el caso nuestro es muy relevante, pero se agradece mucho. Así que enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido, por empezar a organizar esto. Gracias, Patricia, por tu excelente disertación. A veces da un poco de vértigo cuando diseccionan tanto un documento en el que muchas personas han trabajado muy intensamente durante días, pero es lo que hacemos los juristas. O sea que sí, es lo que hacemos los juristas y a ello nos debemos. La verdad es que COE decidió plantear, dentro del marco de las subvenciones que tiene en materia de negociación colectiva por el INAEN, esta materia. Y como algunos de ustedes sabrán, en Aragón tenemos un grupo de trabajo que depende del Consejo Aragonés de Relaciones Laborales, integrado tanto por el propio Gobierno de Aragón como por la Inspección de Trabajo y los 4 agentes sociales, de los cuales Carolina es representante de COE en el mismo. En este grupo de trabajo se han hecho diferentes análisis, todos ellos accesibles porque están colgados tanto en la web del Gobierno de Aragón como en de los diferentes agentes sociales. Unos análisis sobre cómo se abordaba la igualdad en la negociación colectiva. Inicialmente se hizo un análisis de todos los convenios sectoriales aplicables en Aragón, que se actualizó posteriormente, y además se hizo un análisis de una serie de planes de igualdad que nosotros consideramos relevantes. Los resultados fueron bastante catastróficos, realmente. Patricia ha hecho referencia a 3 convenios colectivos de ámbito nacional que, desde luego, pueden considerarse como referentes porque son rara avis. Lo normal es que la negociación colectiva no contemple las materias de igualdad. Desde aquí en Aragón, en otra área que estamos llevando con los agentes sociales, estamos tratando de incentivar que se incluyan cláusulas de igualdad en la negociación colectiva, que se considere pertinente el que este es un tema relevante a tratar en la negociación colectiva y que hasta ahora ha sido un gran ignorado y un gran olvidado. Ofrecimos también una serie de buenas prácticas, intentando facilitar esa serie de cláusulas que se podrían incorporar tanto a convenios colectivos como a planes de igualdad. Seguimos trabajando en ello. Este año, ante el aumento de las normativa que está surgiendo en este ámbito, de futuras herramientas y demás, consideramos que podía ser de ayuda a las empresas y a los trabajadores el poder hacer una web con un repositorio en el que rápidamente se identificaran todos estos instrumentos y que fuera de fácil uso, y estamos en ello. Espero que a finales de año lo tengamos disponible y lo podamos hacer también público a todos ustedes. Si decía que era un placer venir a COE, Jesús, buenos días. Un placer venir a COE.
Es realmente un honor poder presentar a una compañera con la que hemos sufrido y hemos llorado juntas mucho este último año y medio. Verónica Martínez es doblemente compañera porque es inspectora de trabajo, como lo soy yo, que eso ya lo saben muchos de los presentes, y desde 2006 hasta junio del 2017 ejerció realmente labores como inspectora de trabajo, lo que nosotros llamamos inspectora de calle, que es lo que somos normalmente todos nosotros. Al mismo tiempo sí que compatibilizó algo que también solemos hacer muchos de nosotros porque nos ofrece una experiencia y un bagaje importante, con ser árbitro de procesos de elecciones sindicales, que nos da una tensión muy importante respecto a la calle. En junio del 2017 fue nombrada presidenta del Consejo de Relaciones Laborales gallego. Es un sistema muy similar al nuestro, pero en este caso recae sobre el mismo puesto de la Dirección General. Y desde enero del 2020, fatídica fecha para ella, porque si llega a saber lo que se viene encima, yo creo que no acepta el cargo, decidió formar parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ocupando el puesto de Directora General de Trabajo. A partir de ahí, pues su labor ha sido muy pública y muy notoria. Ha participado en todas las negociaciones de los diferentes acuerdos sociales de defensa de empleo. Vamos por el quinto, que fue el que dio origen al último Real Decreto Ley 11 de este año, de 27 de mayo. Espero que estéis trabajando en el sexto ASDE, porque, como todos ustedes saben, la prórroga de los ERTEs finaliza este 30 de septiembre y es algo que nosotros, como comunidades autónomas, siempre presionamos también mucho al Gobierno para que se llegue a ese acuerdo. Yo desde aquí presiono al Gobierno y a mis agentes sociales, a los territoriales que tengo aquí, para que entre todos podamos salir adelante de esta envergadura. Y también ha sido una gran urdidora tanto del Real Decreto 901 como del 902, que es el objeto que hoy aquí nos ha convocado. Verónica nos va a explicar un poco por dónde va la estrategia nacional, qué novedades tienen presentes y creo que prontas, por las noticias que nosotros también tenemos. Y es verdad que su intervención hace un momento ha sido realmente muy oportuna, porque como autoridades laborales nos estamos encontrando con que se pretenden registrar planes que adolecen de muchísimos errores, de verdad. Y es muy tedioso, muy desagradable estar recriminando constantemente, rechazando esos registros porque no responden realmente a las exigencias que actualmente ha marcado la normativa. Tenemos un terreno de juego nuevo al que nos tenemos que acostumbrar todos y hasta la fecha la verdad es que son muy pocos los planes que vienen bien directos para registrarse. Y el problema no es que seamos tiquismiquis las autoridades laborales, es que tenemos que velar por el ordenamiento jurídico, pero más allá de eso, es que desgraciadamente sí que se nos pretenden registrar a veces auténticas barbaridades. Y no voy a poner ejemplos porque no quiero que nadie a lo mejor se sienta retratado en ello. Por lo tanto, creo que nos puedes abrir también, darnos la luz en muchas de estas cuestiones. Y lo que sí es cierto, y he hecho mención, es que las autoridades laborales, independientemente del signo político de los gobiernos a los que representamos, en esto, como lo hemos intentado hacer a lo largo de toda la aplicación de los ERTEs, hemos tratado de mantener criterios comunes y coordinados, porque lo que nos interesa es que quien registre un plan en Andalucía no sea tratado de una forma diferente al que lo registre en Aragón o en Madrid ante el Ministerio. Tenemos que mantener una coherencia en esto y para eso es verdad que cada vez se van a facilitar por parte del Gobierno y algunas comunidades autónomas, como he dicho, también estamos intentando facilitar esta labor, nuevas herramientas y nuevos instrumentos que nos ayuden a todos. Así que, sin más, Verónica, adelante, te cedo la palabra. Somos bajitas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a CEO de Aragón por la invitación. Le comentaba, gracias. Comentaba antes que es la primera vez que estoy en Zaragoza, espero que nadie me mire de soslayo, lo cual me llenaba de pesar, así que agradecida por esta invitación. No creo que pueda disfrutar mucho de la ciudad, la culpa no es de la lluvia, una asturiana afincada en Galicia a eso no le tiene ningún complejo, pero lo cierto es que los tiempos aprietan y, como ha mencionado Soledad, bueno, mañana hay mesa de reforma laboral y pasado hay mesa de ERTE y entonces tengo mucho trabajo. ¿No?
Bueno, en cualquier caso, tranquilizaros con los ERTE, evidentemente va a haber sexto ASDE. Bueno, yo siempre soy una persona posibilista, que por eso llevo muchos años en negociación colectiva y, por lo tanto, yo hablo de sexto ASDE y no de Real Decreto Ley, pero uno de los dos o el último, eso seguro, y prórroga de los ERTE, como ya ha dicho la ministra y el ministro de Inclusión, ¿no? Ya os convocaré la semana que viene para adelantaros cómo va el tema, que lo suelo hacer con las autoridades laborales, aunque ya el día 30, que tenemos una reunión presencial por primera vez, vamos a hacernos, digamos, a copiarnos de lo adecuado de COE de Aragón, en darnos la oportunidad de juntarnos presencialmente y ya, pues, ya hablaremos en más profundidad de ello. Yo tengo que dar las gracias a COE Aragón por permitirme estar aquí con todos ustedes. Es un auténtico placer poder hablar de igualdad con un montón de personas que saben mucho, me lo ha demostrado Patricia en su intervención, y también es un auténtico placer coincidir por primera vez con Soledad de la Puente, que, bueno, es una persona a la que admiro muchísimo. Han sido muchísimas horas de diálogo, muchísimas horas de aprendizaje mutuo, compartido, y da igual que haya 17 personas por videoconferencia. Hay personas que hacen que todas nos entendamos bien, y Soledad, además de grandes conocimientos, tiene esa grandísima virtud, ¿no? Y bueno, tiendo a hablar rápido, así que, Soledad, con la confianza que nos une, si ves que me paso de velocidad, porque esto, pues me cortas. No vaya a ser que no pretendo abrumar. Lo que me da de primeras un poquito de respeto el título, estar en un foro empresarial con un título que habla de estrategia, que esto es más clásico o más definible o más ubicable en vuestro ámbito que en el mío propio, ¿no? Lo cierto es que hay quien dice que una buena estrategia consiste en tener un buen objetivo, ¿no? Un objetivo correcto. Yo, para hablar de la estrategia, no puedo sino hablar de los reglamentos de igualdad, es evidente, ¿no? Porque en ellos se basa, y yo creo que en estos reglamentos la estrategia, no sé si es correcta, pero en todo caso es compartida. Nos sentamos en una mesa de negociación con 2 textos reglamentarios durante muchísimos meses y se acordó todo, salvo un apartado de un artículo. Todo, cada coma. Así negociamos. Nosotras no hacemos acuerdos programáticos con las organizaciones y luego trasladamos al Boletín Oficial del Estado lo que queremos. No. Acordamos cada coma y cada punto. Y entonces eso conlleva un grandísimo conocimiento de todas las partes sobre lo que se está pensando hacer y sobre, por lo tanto, a dónde pretenden llegar estas normas. Y aquí el objetivo era, como os digo, de los 2 reglamentos, por eso los llevamos juntos a la misma mesa de negociación, era un objetivo compartido, un objetivo triple además. El primero, pues reducir la brecha profesional entre hombres y mujeres. El segundo, acabar, o digamos, la ausencia total de discriminación indirecta. Y, en tercer lugar, pues como corolario, garantizar la plena igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral. Hay una reflexión conjunta de la mesa de diálogo, que además creo que es en realidad conjunta de muchas de las personas, bueno, pues que entendemos la igualdad desde el punto de vista técnico en el ámbito laboral, que es que la sociedad es un reflejo de nuestras relaciones laborales. Esto es una perspectiva que no olvidamos en ningún momento. La igualdad tiene su reflejo y un necesario desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía, pero las relaciones laborales, el cambio que se produce en el ámbito de las relaciones laborales es el que más rápido se refleja siempre en la sociedad. Y en materia de igualdad creo que justamente lo estamos viviendo. Falta mucho, pero es importantísimo que el ámbito laboral vaya por delante y no por detrás, como puede ocurrir con alguna de las brechas de las que vamos a hablar ahora, o sea, un reflejo tan palmario de la desigualdad existente, ¿no? Digo que el objetivo, estos 3 objetivos son compartidos por la mesa y compartidos por los reglamentos de igualdad, pero evidentemente cada uno de los reglamentos atiende a aspectos diferentes. En el caso del Reglamento de Igualdad Retributiva, que realmente ha expuesto casi en su totalidad la ponente anterior, bueno, pues lo que hace es dirigirse precisamente hacia uno de los resultados discriminatorios exclusivamente, el retributivo, ¿no? Y ahonda en los elementos nucleares para tratar de prevenirlo, y bien sean prácticas discriminatorias o desventajas injustificadas, ¿vale? No parte de la base de que hay discriminación, sino desigualdad. Y a partir de ahí puede que se produzca, bueno, la propia norma en algún supuesto nos lo hace ver, ¿no? O nos lo hace analizar para determinar qué es lo que está ahí, una discriminación. Lo hace a través de, ya le he explicado, concepto de trabajo de igual valor, de la correcta valoración de los puestos de trabajo, ¿no?
para entender los reales decretos, yo no voy a profundizar, evidentemente, en el reglamento de igualdad retributiva, porque ya se ha explicado. Aquí hay 23 páginas, de las cuales me quedan en 5, porque como no sabía muy bien cómo iba la intervención de Patricia, tengo de todo aquí. Sí, un poquito más quizás en el de planes, porque creo que es donde hay más dudas y están relacionados con la auditoría. Pero sí que es muy importante entender la estructura del Real Decreto o cómo va marcando las líneas. No es un decreto de difícil lectura. Yo, mirad, después a la mesa llegó un proyecto, un borrador. Yo tengo que decir que es mucho más de mi gusto el reglamento, los reglamentos que han resultado, que el borrador inicial. Los borradores, algunos se elaboran por los equipos ministeriales, otros vienen de la doctrina. Esto es una norma muy compleja en su origen y compleja a día de hoy porque es la primera norma en el mundo de igualdad retributiva. Yo he oído en alguna ocasión, no, en otros países de Europa se hacen, no. Habrá prácticas, pero no hay normas de igualdad retributiva. En Europa estamos sentadas en una comisión para analizar precisamente, en el seno de la comisión, para analizar precisamente el desarrollo de una directiva de transparencia retributiva, así la llaman. Y hay muchas dificultades para ponerse de acuerdo porque no hay experiencias nacionales, prácticamente, ¿vale? Al menos en lo que es una norma de ámbito de la totalidad de un Estado miembro, ¿vale? Entonces, como os decía, es interesante... a eso no iba a la otra cosa. Lo que os decía es que después de que los reglamentos se publicaran en el Boletín Oficial de Estado, hubo alguna persona de doctrina que me llegó de confianza, además, porque con ocasión del Consejo de Relaciones Laborais de Galicia yo tuve muchísima relación con parte de la doctrina científica, ¿no? Que me dijo, y no voy a ocultar que lo dijo con un tono negativo, que los reglamentos no le gustaban, que le gustaban más los iniciales que el ministro había puesto en la mesa porque parecían convenios colectivos. Claro, yo lo siento, yo me sentí orgullosa. Si hemos llegado a construir algo que se parece a un convenio colectivo y si hemos llegado a construir algo que al menos las organizaciones empresariales y sindicales sentadas en la mesa entienden como algo adecuado para regular sus relaciones de trabajo o a conseguir la finalidad y el objetivo último de los reglamentos, ¿no? Por eso digo que aunque el reglamento, sobre todo el de igualdad retributiva, es complejo porque es una norma que no tiene parangón y nuestro ordenamiento... ya fue la Ley Orgánica de Igualdad una revolución y así se dijo años después, al otro lado del Atlántico, aún se sigue diciendo, pero esta no tiene parangón y entiendo que sea compleja, sobre todo cuando no se visualiza cuál es el objetivo de la norma y es muy diverso al de los planes, es que es muy diferente, ¿no? Pero repito que en su redacción es sencilla, La norma recoge, por un lado, una serie de definiciones, de las que ya ha hablado Patricia, después los instrumentos para garantizar el principio de transparencia o instrumentos de la transparencia, el registro retributivo, la auditoría y, en tercer lugar, siempre identificamos, y ya también lo ha hecho en la auditoría, integramos la valoración de puestos de trabajo y lo que es la información a las personas trabajadoras o a sus representantes. Es verdad que se enmarcan en el ámbito del registro y de la auditoría y en cada caso pues tienen diferente dimensión, diferente magnitud, ¿no? Y, por último, la transparencia en la negociación colectiva, en un precepto, el artículo 12, que ha aparecido antes en pantalla, cuando nos sentamos en la mesa de negociación y queríamos hablar de la negociación colectiva, porque es evidente que algunas de las estructuras salariales retributivas de los convenios acaban derivando en una discriminación indirecta a la hora de trasladarse las nóminas, y las empresas lo único que están haciendo es pasar el convenio a la nómina. En otras ocasiones no es así, pero en algunas sí. Y lo hemos vivido con ejemplos concretos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Lo cierto es que es muy complicado, es muy complejo establecer normas más allá de una referencia genérica a los principios del artículo 4 y para que las mesas de negociación, antes de bajar al terreno, bajar al barro, de subir el salario y bajar la jornada, viceversa, se sienten y analicen su propio convenio para ver si está escondiendo alguna estructura indirectamente discriminatoria. Yo ya no parto de la discriminación directa en los convenios, evidentemente no, pero indirectas aún quedan bastantes, ¿no? Y se quedó en una cuestión muy programática. Es muy programática, mire usted a ver si estos principios de adecuación, totalidad y objetividad se cumplen en la negociación colectiva, que entendemos que además, como repito, este texto es un acuerdo, entendemos por lo tanto que las organizaciones, sobre todo cuando las organizaciones más representativas de España estén sentadas en una mesa, pues esperemos que lo miréis y os lanzo además el guante. Yo luego entraré en las herramientas, ¿vale? Voy a dedicarme primero a la parte teórica de los dos reglamentos. Ya he terminado con la del Real Decreto 902 para que veáis que no hay, digamos, ningún tipo de susto a ver si me pongo demasiado teórica, no lo pienso hacer. Y luego entraré con las herramientas y por eso voy a pasar en realidad al Reglamento de Planes de Igualdad. El Reglamento de Planes de Igualdad
este es más profuso. Lo que pretende es precisamente desarrollar algunas cuestiones que había anunciado el Real Decreto Ley 6/2019, que ha introducido en la norma, pero más allá del Real Decreto Ley 6, del desarrollo del 46.6 de la Ley Orgánica de Igualdad, lo que quiere también es ocuparse de otros aspectos que no estaban recogidos suficientemente en la norma. Había aspectos, los planes de igualdad no respondían, no podíamos hacer un control ni formal ni informal, salvo 4 cuestiones, ni tenían un registro, algunos registraban, otros no, hay territorios que crearon su propio registro, yo lo recuerdo por Galicia, otros iban al RESCON, una cosa, y había que ordenar eso, había que ordenar, fuera o no un mandato directo, pero sí que cabía dentro del desarrollo reglamentario y así además lo ha dicho el Consejo de Estado, ¿no?, en su análisis de la norma, ¿no? En cuanto a la estructura del Real Decreto, y esta sí que adquiere una importancia capital, porque fijaos por dónde empieza por el ámbito subjetivo. En materia de planes de igualdad, una de las grandísimas dificultades ha sido determinar, más allá de que sea de empresa, esto genera una serie de dificultades luego en la práctica, ¿no? El ámbito subjetivo, lo que hace el 902 es definir que el ámbito siempre es la empresa, que tiene que estar integrada por todos los centros de trabajo, ese plan de igualdad, sin perjuicio de que luego pues para centros concretos de trabajo haya medidas concretas determinadas en el plan de igualdad, ¿vale? Pero el plan no es de centro de trabajo. También abre la posibilidad de norma, algo que no estaba aclarado y que además tuvimos con ocasión de las sentencias sobre el principio de correspondencia en relación a los convenios colectivos, también una derivada a los planes de igualdad. La gente no sabía cómo negocio a nivel de grupo, si quiero, porque igual me conviene o igual le conviene al resultado del plan, que es la adopción de medidas que efectivamente persigan la eliminación de las dificultades para la igualdad o las eventuales discriminaciones, ¿no?, o desigualdades. Bueno, pues por primera vez el Real Decreto sí que introduce, porque lo puede hacer reglamentariamente, dice que si usted quiere hacerlo a nivel de grupo, tenga un acuerdo en el seno de la comisión negociadora, Comisión de Igualdad, y tendrá que elaborar un diagnóstico por cada empresa, pero podrá hacer un plan de grupo identificando, igual que para los centros en relación al ámbito de la empresa, también para las empresas en relación al grupo, incluso para los centros, pues particularidades si es necesario en el desarrollo de las medidas y, por supuesto, pues en los responsables, etcétera, porque cada empresa, si son empresas diferentes, tendrá su cargo de recursos humanos o de igualdad, que hay cargos específicos, ¿no? También aclara una cuestión que dio lugar a muchísima confusión y yo me acuerdo porque en el seno de la Comisión de Igualdad del Consejo Gallego de Relaciones Laborales sacamos guías, un montón de planes, entonces me acuerdo de los debates que tuvimos al respecto, que fueron muy similares a los que se reprodujeron luego en la mesa de negociación. Digo que en segundo lugar lo que aclaró fue cómo se computa el número de personas trabajadoras a la hora de determinar si una empresa tiene la obligación, porque alcanza las 50, de elaborar un plan. Pues bien, lo que hace el reglamento es tomar de base las formas de cómputo que se establecían tanto para determinar si era obligatorio la reserva del 2% de personas con discapacidad o diversidad funcional y también la de elecciones sindicales, que eran la misma, ¿no?, pero un poquito modificada. Lo que dice el reglamento es que el último día de junio y el último de diciembre tengo que hacer este cálculo. Tengo que coger el total de personas que en ese momento tengo contratadas, cualquiera que sea tipo de contrato o la duración de su jornada. Y serán una persona, aunque trabaje 2 horas, serán una persona a la que tendré en cuenta, ¿no? Luego, cojo los contratos temporales o indefinidos que se hayan extinguido, los contratos, las personas que hayan estado en los últimos 6 meses en mi empresa, el total de días que han prestado servicios respecto de las que no están, si no computamos doble, y lo divido entre 100. ¿Vale? En elecciones sindicales y en discapacitados lo que hacíamos era coger un año y entre 200. Pues aquí es un modelo corregido porque se hace 2 veces al año y es 100 y 6 meses. O sea, en la práctica no son, digamos, cuestiones extrañas. De hecho, el modelo de elecciones sindicales era el que se estaba utilizando con casi todas las empresas en materia de planes. Lo que pasa es que, ahora entran en el ámbito ya las de 50 o están desde el 2019, pero tienen un periodo transitorio para hacer su plan, porque la obligación la tienen desde entonces, que esto es una confusión y jurídicamente esto se ha discutido mucho. Y hay empresas que pueden no estar tan habituadas ni a la celebración de elecciones sindicales, porque este cómputo de 50 no es el de lo que tengo ahora contratado, ¿no? Entonces, puede haber empresas que creen que no llegan a los 50 y efectivamente sí llegan a los 50, ¿no? Estos cálculos hay que efectuarlos en junio y diciembre de cada año en cuanto yo no haya tenido ya la obligación de hacer plan. Una vez que hago plan, mi plan establece una vigencia y yo tengo que aplicar el plan. Si se me va la mitad de la plantilla, pues es como cuando celebro elecciones sindicales. Yo al delegado de personal o delegada de personal no puedo romper el acta de elecciones y decir que ya no es delegado porque haya bajado el número de trabajadores de la empresa. Pues esto es lo mismo. Mi plan sigue vigente,
Por eso hay una ambivalencia en la vigencia de los planes. Muchas empresas los quieren tener de larga duración porque, bueno, se evitan elaborar otra vez el diagnóstico, sentarse otra vez a negociar, pero también las que anden entre 50 y no 50, pues quizás si hacen de la duración máxima permitida norma a 4 años, pues se van a encontrar en una situación en que igual a los 2 años dejan de cumplir los 50, pero su plan sigue vigente y tiene que seguir cumpliéndolo y hasta el final del periodo no se vuelve a computar, evidentemente, ¿vale? Los planes, una vez establecidos, tienen que desarrollarse en toda su duración. En cuanto al procedimiento de negociación de los planes de igualdad, el reglamento lo desarrolla con bastante minuciosidad. Hay una serie de cuestiones que, bueno, pues que han dado lugar a más confusión o más debate o que nos llega algún plan incorrecto. Concretamente en relación a los sujetos legitimados y a la composición de la comisión negociadora por parte de las personas trabajadoras es pues, el mayor porcentaje de problemas que traen los planes, ¿vale? De acuerdo con los distintos sistemas de representación de las personas trabajadoras que existen en nuestro ordenamiento, en su puesto serán los representantes de las trabajadoras, representación unitaria, delegados de personal o comités de empresa. Cuando existan estas, pero decidan que sean las secciones sindicales lo decidan y representen a la mayoría de representación unitaria, podrán negociar las secciones sindicales. En defecto de RLT será la comisión sindical. Esto quiere decir que no cabe comisión ad hoc de trabajadores y trabajadoras en ningún caso. Quiere decir que si hay centros sin representación y centros con representación, me tendré que ir a la comisión sindical en los que no la hay. No puedo irme a las secciones sindicales de otro centro. Y esto es que me llega mucho, entonces lo digo por eso. Y eso sin perjuicio de que yo aviso a un sindicato más representativo, al del sector, a los sindicatos, a todos, y uno de ellos me dice, yo sí, pero delego en este señor o esta señora de la empresa, que es un afiliado, o delego en esta sección sindical, o delego en este delegado, que es de este centro, delego para este. Eso pueden hacerlo los sindicatos. Ellos, la norma no dice que tenga que ser un representante provincial, no, ni una persona experta, no. Es el propio sindicato el que decide la persona que lo representa. Y, por lo tanto, estas soluciones se pueden dar, pero siempre a la autoridad laboral tenéis que acreditarnos que habéis mandado la solicitud a la organización sindical correspondiente y que es esta la que ha determinado que sea. Pues celebren ustedes entre los trabajadores quién les representa como una comisión ad hoc. Oye, pues si un sindicato dice eso, él elige que le representa a esa comisión ad hoc. ¿Vale? Bueno, luego también el reglamento se refiere a distintos elementos en cuanto a la adopción de acuerdos, el acceso a la información, la participación con voz pero sin voto de personas expertas. Esto es algo que evidentemente ya se estaba haciendo en la práctica. Este reglamento de planes de igualdad, como os comentaba, es que fue relativamente fácil. Las discusiones fueron técnicas, salvo en el artículo 5, representación, etcétera, ¿no? Pero lo que pretendimos fue reflejar las prácticas que estaban funcionando, de planes de igualdad o de medidas en la adopción colectiva, que sabíamos que estaban bien y que, sobre todo, estaban funcionando porque facilitaban la adopción de acuerdos, la negociación, etcétera, ¿no? Entonces, esto responde muchísimo realmente a lo que ya se estaba haciendo, ¿vale? Y a la experiencia de las personas en la mesa, ¿no? Bueno, a la comisión negociadora le describe las funciones, porque es que la ley pues está muy vacía de contenido al respecto de cómo se negociaba un plan de igualdad y, de hecho, el reglamento al final acaba dándole pues otra naturaleza, ¿no? En cuanto al contenido de los planes de igualdad, pues en cuanto al diagnóstico de situación está muy detallado su contenido, ¿vale? Hay un anexo incluso que se puede seguir relativamente sencillo, basado en las prácticas que ya se estaban desarrollando también. Tampoco nos inventamos mucho, se añade alguna cosita mayores, pero poco más. Adopción de medidas evaluables, el contenido mínimo de los planes está establecido en el propio reglamento. Estas son las cosas formales que controlamos. Es decir, a mí llega un plan y digo, a ver, contenido mínimo, vale, bien. ¿Vale? Esto ahora lo veremos cuando hablemos del registro, pero si os menciono estas cuestiones es porque es importante que se cumplan y que visualmente se cumplan. Llamemos a las cosas como las llama el reglamento, de verdad, olvidémonos de complicar luego el trámite ante la autoridad laboral, porque igual nos preguntamos por cuestiones que están hechas, pero aún me tienes que responder al requerimiento por no utilicemos los términos del reglamento. Esto es lo más sencillo, ¿no? Bueno, en cuanto a, pues, a la evaluación, en la revisión del plan, hay criterios determinados para cuando usted tiene que revisar el plan, hay ejemplos concretos de situaciones que se habían dado en la realidad y que entendíamos que y están reflejados en el artículo 9 de la norma, ¿no? Y una cuestión muy importante, que es la extensión personal de los planes, en cuanto a la dificultad en algunos supuestos, por ejemplo, que se mencionaron, ¿no?, con anterioridad. Los planes incluyen a la totalidad de las personas que trabajan en la empresa. Como decía, sin perjuicio de acciones concretas que se requieran en centros de trabajo o especialidades respecto al grupo de empresas. Todas las personas, todas,
alta dirección? Por supuesto, por supuestísimo, todas, todas. Y precisamente por la razón que apuntabas. Esto se debatió en la mesa, se debatió concretamente. Por eso tengo tan claro lo que quiere decir el reglamento, ¿no? Es que en el nivel de alta dirección no es que haya más brecha salarial, pero está la brecha salarial, al menos estadísticamente, más ensanchada. Entonces, evidentemente, no se podía excluir a la alta dirección. Hay otros supuestos que sí que están excluidos y que precisamente por no aplicación del estatuto, como son las relaciones societarias, las societarias puras, mercantiles y las societarias de cooperativas, que ahí tenemos pues un totum y un problema de difícil solución con la letra de la norma, que igual requiere una modificación de la misma, porque los planes de las cooperativas no existen como tal y esto es un problema para las cooperativas, ¿no? Y, por otro lado, establece también que las medidas del plan de igualdad de la empresa usuaria serán aplicables a las empresas de trabajo temporal. Bueno, lo dijo la Audiencia Nacional, es decir, el Ministerio de Trabajo tiene la costumbre, no sé si errónea, de coger las sentencias judiciales y trasladarlas a la norma, y no lo contrario, no nos peleamos contra los jueces, ¿no? Sino que lo que hacemos es, bueno, pues si esta es la interpretación natural de una ley que ya existe, el reglamento va a reflejarlo, no va a hacer locuras. Y bueno, aquí... Luego profundizaré un poquito cuando hable del registro retributivo y de la auditoría, porque sin perjuicio de, digamos, de esta afirmación global, luego hay particularidades en cuanto al registro de auditoría. ¿Vale? Sí que las hay y las hemos resuelto en la Dirección General o estamos en ello, porque para todas las dudas muchas veces constituimos comisiones de trabajo con las organizaciones, porque a veces las soluciones en la realidad tienen que venir, ¿no? Digamos que la estrategia es una cuestión de pensamiento, volviendo a la estrategia, pero las tácticas son cuestión de observación. Y quien mejor ve la realidad son las organizaciones y nos nutrimos muchísimo, muchísimo de sus conocimientos, ¿no? Bueno, en cuanto al registro de planes de igualdad, también lo regula el reglamento, pero luego al final entraré un poquito en él. Las herramientas. La herramienta de registro y la herramienta de valoración. Como le explicaba antes, las herramientas no pretenden ser ni la guía del registro, que la guía del registro es una guía de la herramienta de registro, aunque es verdad que cuando la lees te encuentras formas de leer el decreto, pero no es un criterio interpretativo. Es decir, nadie va a poder alegarnos esa guía, ni la inspección, ni una autoridad laboral, esa guía como un elemento que suponga un incumplimiento de esa guía, es un incumplimiento de la norma. No, nunca, ni lo pretende, ni lo pretende. Es una herramienta para el registro. Como también decía la conferenciante anterior, evidentemente, si tú utilizas la herramienta de registro retributivo publicada en la web de los ministerios de Trabajo y Ministerio de Igualdad, bueno, pues es evidente que los registros formales, al menos, del registro, siempre que la utilices correctamente, los estás cumpliendo. Partiremos de esa base y así debe ser. Y eso es lo que... Y sobre todo, la finalidad es... el registro retributivo lo tienen que hacer todas las empresas. La de uno y la de dos trabajadores también, aunque tengan dos categorías profesionales diferentes. Lo tienen que hacer todas las empresas, la ley no los excluye. Y, por lo tanto... teníamos que facilitar a las pequeñas empresas, sobre todo, la elaboración del registro. Un registro retributivo en una empresa de dos trabajadores ni siquiera tiene que utilizar nuestra herramienta. En un papel es como de jornada, es un registro. La retribución anual muchas veces en esas empresas no es tan sofisticada como en las medianas o grandes. O sea, no hay acuerdos de empresa concretos que determinen una productividad en función de... percepciones cuyo devengo no es el mensual o no es las gratificaciones, suelen ser estructuras salariales, dependiendo del convenio sectorial, pues en muchos casos más sencillas. Y aunque no sean, digamos, idénticas al convenio, las cantidades a mayores se reflejan en nómina de manera directa y mensual. O sea, esto es al menos lo que yo he vivido como inspectora, ¿no? En Galicia, que puede ser una cosa muy diferente aquí, pero entonces con una hoja en la que yo pongo y con la calculadora del móvil calculo las diferencias porcentuales. Es que, de verdad, que aunque es así, hay empresas luego que están en esta franja intermedia de dificultad y complejidad que exigía la elaboración de una herramienta para que por lo menos facilitemos el cumplimiento de la norma, ¿vale? Herramientas de registro es un Excel, todas. Las que se quieran. Quien sepa hacer un Excel y de 4 fórmulas, igual hay otra herramienta que le parece más sencilla que la nuestra. Que yo no digo que sea sencillísima. Os habla una torpe informática. Yo soy muy torpe con las herramientas digitales, pero soy sincera. A mí no me parece, es mucho más complicada la valoración de puestos de trabajo, dónde va a parar, pero por los conocimientos que requiere. ¿Vale? Estamos trabajando para que a nivel usuario la herramienta sea sencilla, sea lo más sencilla posible, pero bueno, requiere un trabajo mayor, ¿no? La de registro es meter datos. Ahora la veremos. Como os decía, la herramienta de registro y la herramienta de valoración
y el reglamento en sí, los instrumentos de la transparencia, están relacionados evidentemente con las principales causas a nivel estadístico y analítico de las brechas salarial y profesional. Porque se ha analizado que la falta de eficacia de los mecanismos probatorios, la falta de transparencia, que muchas veces además es intencionada, ¿no?, sobre las estructuras salariales, la falta de información de los distintos niveles retributivos de la empresa y la falta de claridad y seguridad jurídica sobre los conceptos jurídicos, lo que es un trabajo de igual valor y el principio de transparencia son los que determinan o los que hacen que esa brecha salarial y profesional se perpetúe, continúe, no la estamos reduciendo. Por eso se trataba de crear un instrumento normativo que cumpliese tres objetivos, ¿no?, para reforzar una ampliación de los derechos de información de las personas trabajadoras y sus representantes, eso por adelantado, la transparencia en las estructuras y también una mayor seguridad jurídica con conceptos jurídicos que no existían en nuestro ordenamiento, ¿vale? Y esto hay que tener en cuenta que, a diferencia de los planes de igualdad, y aquí es donde el gran objetivo del reglamento se puede considerar pobre, yo creo que no, pero lo explica en sí, ¿vale? Es decir, ¿dónde tenemos que centrar nuestra atención a la hora de aplicar este reglamento? El reglamento de planes de igualdad pretende alcanzar la igualdad de trato. El reglamento de igualdad retributiva, no. El reglamento de igualdad retributiva lo que quiere es que se procure toda la información necesaria sobre la brecha salarial, sobre su existencia, sobre su magnitud y sobre sus causas. Porque parte de una base fundamental, que es que sin la obtención de toda la información necesaria sobre la brecha salarial, sobre la existencia de las diferencias retributivas, la propia magnitud, la incidencia, el riesgo discriminatorio en materia de retribución, sin ese conocimiento no es posible obtener una igualdad retributiva real. Desconocer la brecha retributiva es lo que está haciendo, desconocerla, y no hablo de negarla, que también, por supuesto, pero desconocerla y sus causas, que nos puede llevar a sorprendernos cuando tengamos resultados, es lo que nos lleva a que las diferencias de retribución entre mujeres y hombres, repito, no se están reduciendo. No se están reduciendo. Por eso los instrumentos de la transparencia parten de una máxima que es la información. ¿No? En cuanto a las características del registro, de la herramienta de registro concretamente, las de registro no las voy a repetir porque ya se han explicado perfectamente. Se ha explicado también el acceso por parte de las personas trabajadoras, que es diferente al acceso por la representación de personas trabajadoras. Ya luego os explicaré cuando llegue al final a qué se refiere lo del contenido íntegro del registro. El contenido íntegro no es todo, el registro no es todo, ¿no? O no es todo lo que hay en la herramienta. Las personas individualmente consideradas, solo diferencias porcentuales desagregadas también por naturaleza de la retribución, por sexo y sistema de clasificación. Ojo, porque esto me ha llegado la pregunta entonces. Si yo tengo representación legal, yo esta información se la doy, la que le corresponde, contenido íntegro con los detalles que luego veremos, a la representación legal. No tengo que dárselo también a la persona trabajadora. Si quiero, pues se lo doy, le doy las diferencias porcentuales, pero no tengo obligación. Si hay RLT, es a la RLT porque es que representan a esas personas y tienen una información más global y un deber de sigilo, además, que hace que puedan tener toda la información. No tengo por qué dársela a las dos. ¿Que se la quiero dar? Sí. Pero evidentemente no tengo que dar a las personas trabajadoras cuando se lo doy a su representación, ¿no? En cuanto a la consulta, porque muchas empresas preguntan ¿en qué consiste consultar? Bueno, pues tú consultas en el plazo de 10 días antes de empezar con el registro. Mire, voy a utilizar este sistema de registro, este es el personal que yo voy a incorporar en el registro porque entiendo que es el que corresponde conforme a la norma y el periodo temporal de referencia que voy a tomar es este. Los elementos esenciales del registro. Hay alguna cuestión con la que he estado muy de acuerdo con Patricia, otras que parcialmente y otras que no. Concretamente, en relación al periodo de referencia, el periodo de referencia dice el artículo, el 5.4 es, bueno, me lío a veces con… Año natural. Es que, claro, año natural es año natural. Año natural es año natural y es de enero a diciembre, aquí en nuestro país. Yo no puedo coger de marzo a marzo. Además, no mezclemos obligación de registro con obligación de plan, porque son dos cuestiones diferentes. Entonces, el registro retributivo es el año natural. Porque lo dice la norma, básicamente. No va a pasar nada. Si yo lo hago de marzo a marzo, pues llegará la inspección y me dirá, oiga, esto no es un año natural. Pero bueno, me hará trabajar el doble. Es decir, nadie me va a sancionar si he cumplido la obligación. Aquí, bueno, pero es año natural. Y además hay que tener en cuenta que cuando se habla de las alteraciones sustanciales no se refieren al periodo de referencia, se refieren al contenido del registro. ¿En qué está pensando el reglamento cuando habla de las alteraciones sustanciales? La guía pone ejemplos, pero luego no explica lo que yo voy a explicar ahora, porque la guía pone ejemplos. Entonces, como pone ejemplos, te facilitan la comprensión. El registro
tiene que reflejar las retribuciones efectivas percibidas. Es un registro, es como un registro de jornada, es un registro. No es una tabla salarial, no es pro futuro. Entonces, yo voy registrando lo que va cobrando cada mes la persona, no lo que tiene derecho a cobrar siquiera, lo que cobra. Lo que cobra, porque yo puedo estar introduciendo diferencias retributivas porque no tenga dinero para pagar todos los salarios este mes. ¿Vale? Es que, además, porque es así, tiene que registrarse. Es un registro de la realidad, de lo efectivamente retribuido y, además, sin perjuicio de su periodo de vengo. A mí me da igual que esto venga de junio del año pasado. Si lo cobro en enero, lo registro en enero. Por eso las alteraciones realmente no me pueden venir el año siguiente respecto del registro del año anterior. No tiene sentido, porque yo he pagado, si pago ahora, lo registro. Otra cosa es que se me ha olvidado registrar y entonces tengo que alterar. ¿Para qué está pensado ese precepto? Para dos situaciones, o esas alteraciones, en realidad, o en la práctica. Cuando yo, como decía Patricia, en realidad lo que hago es un registro mensual para luego totalizarlo, porque es la forma más sencilla, porque yo pago la nómina mensualmente y igual hay empresas muy grandes que ya están elaborando sistemas informáticos para directamente de la nómina trasladar al registro, ¿no? Y que yo es que esto lo explico fatal porque soy realmente muy torpe informáticamente, pero lo están haciendo para que sea ya automático, que no tengas que pinchar. Pues si tienes 200 trabajadores y tienes 20.000, bueno, pues la cosa, hacerlo manualmente es muy, muy laborioso, ¿no? Entonces, si lo hago mes a mes, si resulta que yo no he… bueno, si es que el único supuesto es que a mí se me haya olvidado introducir una situación contractual nueva en la persona, un cambio de contrato, un cambio de jornada. Eso hace que yo tenga que reformular mi registro del mes anterior para que a final de año aparezca correctamente, que tendré que revisarlo siempre, ¿vale? Tendré que revisarlo siempre, pero las alteraciones… bueno, o pensadas más bien para lo que luego explicaré en relación a desde cuándo es la obligación de registro y qué pasa con los registros salariales del año 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo encuentro difícil los ejemplos de alteraciones sustanciales. Así os lo digo, soy totalmente sincera. A día de hoy discuto con mi subdirector muchísimo y le digo, mira, ¿me pones un ejemplo o voy a modificar ese apartado de la norma? Voy a intentar hacerlo porque no entiendo la alteración sustancial. No sé cómo se puede producir si yo registro lo que efectivamente pago. Oye, si he pagado mal, pues estará registrado, pero yo he registrado lo que pago. Es como el registro de jornada. Es que tiene que reflejar la realidad, porque de otra manera no conocemos la brecha salarial. Es que para eso está, ¿no? O la distorsionamos, que no es lo que se pretende, efectivamente, ¿no? Bueno, hay una serie de características generales de la herramienta de registro que derivan bueno, pues de lo que hemos dicho de ella, que es de carácter voluntario. Está ahí, se puede usar o no, que la use quien quiera, ¿no? La finalidad es facilitar a las empresas el cumplimiento de una obligación legal, no la interpretación de la norma, es universal. Sirve para cualquier empresa, de cualquier tamaño y de cualquier sector. Evidentemente, con mi herramienta, que es muy laboriosa, si tengo que introducir datos o situaciones contractuales diversas y tengo que introducir pues 2.000 registros, pues igual hay otras pues que me son más fáciles o que se le engancho con mi sistema de nóminas o que… pues no lo sé, pero pretende al menos poder ser aplicada por empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. Eso es lo que pretende, ¿no? Y que respeta la protección de datos, ¿vale? Ha pasado el filtro de la protección de datos de relaciones laborales, la guía que se ha publicado además recientemente en mayo de 2021, ¿vale? Y en la que hemos trabajado con la agencia, además, desde la Dirección General de Trabajo. En cuanto al formato, es un libro Excel. Es un libro Excel en que, tras incorporar la información que demanda, ya la propia herramienta trabaja con esa información y me saca los resultados. En persona a incluir, ya hemos hablado del periodo de referencia también y mencionó Patricia el tema de la formalmente llamada normalización y anualización. Vamos a ver, el registro es único, es único. La herramienta incluye una utilidad que lo que va a permitir es ver la información de dos formas diferentes, en diferentes tablas. Una con las retribuciones efectivas, va a aparecer las últimas pestañas, son importes efectivos, medias, creo que dice promedio, no media, importes efectivos mediana, importes equiparados promedio, importes equiparados mediana. Los importes efectivos son una información obligatoria, son mi registro, lo que he pagado. ¿Vale? Esto tiene que aparecer, esto es importante que aparezca. Otra cosa son los equiparados, que son de carácter voluntario o si yo no señalo ningún elemento como equiparable o normalizable, no me impide seguir. Creo que había algún problema informático que bloqueaba, pero creo que lo hemos solucionado también. ¿A qué se refieren los importes equiparados? Bueno, los importes equiparados surgen cuando dentro del periodo de referencia, como yo tengo que registrar a las personas que han estado, estén un mes, estén 2 o estén 6, trabajen 2 horas, trabajen 4 o a media jornada, surgen situaciones contractuales que se llama, o se alteran situaciones contractuales para una persona o para 5, ¿no?
En ese caso, yo lo que tengo que indicarle a la herramienta es esas situaciones que sean relevantes a efectos del registro. Eso no quiere decir que sean situaciones relevantes a efectos de retribución. Un cambio de contrato temporal indefinido. Yo son elementos que luego quiero ver en la transparencia. Quiero ver si hay una relación entre la contratación temporal y la retribución, ¿vale? Entonces, un cambio de contrato, evidentemente un cambio de jornada, sea por guarda legal o por cambio del contrato, de tipo contractual, de tiempo parcial a tiempo completo o viceversa, del nivel de formación, de la retribución en sentido estricto de la palabra, evidentemente, ¿no? La antigüedad. El registro lo que va a hacer es indicar el número de situaciones contractuales, ¿vale? Objeto de equiparación, lo desagrada también por sexo, por grupo y clasificación profesional aplicable. O sea, también voy a tener un reflejo de qué personas o qué puestos de trabajo, en este caso personas, alteran más su situación contractual en mi empresa, ¿no? ¿Qué son, por lo tanto, los importes equiparados? Por un lado, serán los normalizados. La normalización es cuando retribuciones a jornada parcial, lo que hace la herramienta en importes equiparados es pasarlas a jornada completa, ¿vale? Entonces, la puede comparar a jornada completa. Los importes efectivos, incluso cuando hay diferencias relacionadas con la duración de la jornada, por ejemplo, sí son importantes. Sí generan, porque a mí lo que me van a permitir visualizar es, por ejemplo, si el 90% de los contratos de tiempo parcial en mi empresa los tienen mujeres. Eso no es una diferencia retributiva en los totales, que me tendré que ir a los importes normalizados, pero sí me está reflejando algo que yo puedo reflexionar sobre ello, sin más, porque no olvidemos que lo que pretende este reglamento es que yo vea lo que pasa en mi empresa. El registro no es público, es para cada empresa. Entonces, yo quiero verlo. Y daros cuenta que los trabajadores solo van a tener los porcentajes. Luego es que el registro, donde no hay representación de trabajadores, es netamente de la empresa. Entonces, va a poder visualizar lo que pasa y muchas veces esa visualización basta, bueno, para ser conscientes de si hay medidas que adoptar o ninguna y lo hacemos todo perfectamente, ¿no? Y luego, bueno, la anualización, que consiste precisamente en que aquellas retribuciones que se hayan dado por periodos inferiores al año se anualizan para poder compararlos con quien sí haya prestado servicios durante un año entero, ¿no? Durante el periodo de referencia. Las agrupaciones ya se han explicado. Lo que hace la herramienta es que vais a ver que permite la agrupación por sistema de clasificación profesional y luego en un apartado para la agrupación por valoración de puestos de trabajo, con lo que ya permite a cualquier empresa, tenga o no que hacer auditoría, usar la herramienta, ¿vale? Le sirve para hacer el registro adaptado a empresas que hagan auditoría. Bueno, sobre las retribuciones y la desagregación de la información retributiva no voy a extenderme. Lo único, alguna cuestión menor. En la herramienta, lo digo porque hay otras que funcionan de otra manera. En la herramienta IR, nunca la llamo así porque para nosotras se llamaba de otra manera cuando la fuimos trabajando y luego este nombre se lo da a la gente de comunicación y yo no me acostumbro. En la herramienta, las pagas extraordinarias hay que incluirlas en el salario base, ¿vale? Las percibidas, ya sabemos que todo esto es lo percibido, ¿no? Pues hay que incluirlas en el salario base, ¿vale? No son retribuciones o complementos, no, porque es que hay otras herramientas que funcionan de forma diferente, ¿vale? Hay que incluirlas ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, a pesar de cómo de la ley 26.2, cuando habla de percepciones extrasalariales, no se refiere al pago delegado de la IT. El pago delegado de la IT no es retribución, no va a la herramienta de registro. Puede haber otras derivadas si analizamos los pagos de delegados de IT a una persona trabajadora y analizamos ahí las brechas que pero en la práctica no son retribución, no cumple el criterio de ser una retribución que paga la empresa. Y, por lo tanto, no va al registro, ¿vale? En cuanto al acceso por la RLT, en la herramienta concreta, contenido íntegro del registro, ¿qué significa eso? Significa las hojas de la herramienta que son necesarias para entenderlo. Por supuesto, todas las de importes, con porcentajes y tal. Y pues también las que explican, ¿vale? La agrupación, por supuesto. Es decir, la RLT a lo que no va a tener acceso en esta herramienta, yo creo que eso se puede reflejar en cualquier otra, es a las hojas de campos, datos y contratos, a las que relleno yo, porque eso no es contenido del registro, es la información que yo nutro al registro para que salga. El registro no es por nombres y apellidos y, por lo tanto, no hace falta que tenga acceso al RLT a esos datos. No digo que no tengan un deber de sigilo, ya, pero esto es lo que nosotras hemos dicho. Hay bueno, pues un anexo, una leyenda en la guía que te dice lo que tienes que darle al RLT. Evidentemente, ya os digo que la última vez nosotras, con la herramienta de registro, con la valoración, cuando esté operativa, finalizada, pasará lo mismo, nos reunimos cada cierto tiempo. Esto ha salido hace nada, pero ya hemos tenido 2 o 3 reuniones para analizar errores informáticos
que saltaban, que nos informáis pues a través de las empresas que lo usan, la COE o las organizaciones sindicales, y alguna organización sindical ya venía a quejarse de que querían acceder a todo, o sea, lo que es, entonces lo están pidiendo. Pero ahí, tanto la Dirección General del Trabajo como el Instituto de las Mujeres, dijimos, aquí hay un acuerdo de que este sea el contenido íntegro, porque el registro es un registro. No es la información que yo meto, que esa seguramente la tiene RLT por otro lado, que es lo que ellos argumentan, pero si yo ya la tengo, bueno, pues entonces, pues como la tienes, ¿vale? Pero en principio no. Otra cosa es eso, pues que a la Inspección de Trabajo lleguen con una denuncia de entiendo que el registro retributivo en realidad no está reflejando la retribución. Bueno, pues la Inspección sí que va a tener derecho a verlo, por supuestísimo que sí. La Inspección podrá verlo todo, ¿vale? El ámbito temporal de aplicación, en cuanto a la necesidad de adaptarlo, 14 de abril de 2021, ¿vale? Ahí entra en vigor la norma. Lo que pasa es que la obligación de registro, que ya lo he mencionado antes, la establece el Real Decreto Ley 6/2019 y empieza el 8 de marzo de 2019. No se está exigiendo, pero en la práctica, si cogemos la letra del 5.4, cuando habla de que el periodo temporal de referencia será generalmente el año natural, sin perjuicio de modificaciones que fuesen necesarias, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad establecida en el apartado 1, que es la de la imagen fiel de la empresa, bla, bla, bla. Bueno, es un poco, he leído, porque leer el precepto no me gusta en este foro, por eso lo he leído muy rápido. Lo que quiero decir es que estas alteraciones sustanciales, que antes dábamos una vuelta para ver a qué se podían referir y a mí realmente me cuesta integrarlo, lo que sí que es cierto es que respecto a los registros de 2020 y 2019, que ya existía obligación de que existiesen, si la forma en que yo he hecho el registro no me permite estar cumpliendo con los requisitos del apartado 1, entonces esto es a lo que se refiere, tengo que adaptarlo. Si la inspección me lo pide el de 2020, pues yo tendré que darle un registro que esté adaptado, que refleje todos los conceptos salariales, ¿vale? Entonces tendré que adaptarlo. Repito que yo creo que no es la finalidad ahora, por lo que yo creo, es que se empiece a hacer bien ahora y no andar mirando los registros de estos años. Pero lo cierto es que la obligación legal de registro existe desde el 8 de marzo de 2019. ¿Vale? En cuanto a la aplicación de empresas con varios centros de trabajo, diferentes convenios colectivos. Si son empresas que hacen auditoría, van a hacer la agrupación. El problema aquí es la agrupación. Yo cojo y pongo todas las personas trabajadoras con sus distintas situaciones contractuales, sus salarios, sus complementos y su todo. Claro, ¿cómo las agrupo? Porque yo tengo distintos convenios y, por lo tanto, cada convenio me determina una clasificación profesional diferente. ¿Cómo agrupo yo toda la gente y encima luego saco lo del porcentaje del 25%? ¿Cómo comparo? Hay dos situaciones. Las empresas que tengan varios centros de trabajo y tengan la obligación de hacer auditoría. Estas, o hagan auditoría, que ahora veremos, ¿no?, que pueden hacer. Estas van a agrupar por puestos de igual valor. Eso no nos genera problemas, porque tendrán digamos, un criterio de agrupación de puestos de igual valor que servirá para toda la empresa. ¿Vale? Y ahí irán todas las personas. En el que ha tocado, pues esta se valora y está en el grupo 1 conforme a la valoración y está en el grupo 3, pues todas las de todos los centros. Sí, aplican diferentes convenios. Evidentemente, como os digo, esto nos pasa a la realidad, tenemos que darle una solución. El registro es por empresa, pero a la conclusión a la que hemos llegado es que la empresa tiene que intentar, en la medida posible, por ejemplo, pues si el convenio de comercio de Aragón es muy parecido al convenio de comercio de Madrid, en sus categorías, algunos es verdad que las tienen bastante comunes, pues la empresa en la medida de lo posible intenta las clasificaciones, utilizarlas, todas las que puedan ser asimiladas, pero en las que sean muy dispares, porque hay empresas que tienen distintos centros dedicados a distintas actividades y que aplican distintos convenios, ¿no? En las que sean muy diferentes, la conclusión a la que hemos llegado es que la empresa, aunque el registro es único, puede hacer subregistros, de modo que, como no puede establecer clasificación profesional común para toda la empresa, va a rellenar el registro retributivo para cada convenio colectivo. Repito que en la medida posible hay que refundirlos, pero si no, así. Esto, lo que es el resultado del registro y las hojas, para entenderlo, tendrán que estar juntas todas y tendré que, bueno, pues explicar, si me viene alguien a pedir, o explicar el RLT, o incluso nosotras recomendamos, pero como no viene en la norma, entendemos que no es obligatorio, elaborar un informito en el que digamos, he hecho esto así y que quede por escrito, porque da muchísima más tranquilidad a la empresa que tener que explicarlo, ¿no? Y entonces lo explicas, he hecho esto así por esto, ¿vale? Hay alguna consulta contestada al respecto en la Dirección General de Trabajo, para que se pueda cumplir adecuadamente. Las empresas de trabajo temporal. Las empresas de trabajo temporal están obligadas a realizar registro retributivo. Todas las empresas, las de trabajo temporal también. Tienen un problema similar al que hemos hablado respecto de las empresas que tienen distintos centros de trabajo, pero es un problema aún mayor, ¿no? En este caso, para las empresas de trabajo temporal, la solución es la misma. Realizarán tanto registros como convenios apliquen,
por lo tanto, casi como tantas empresas usuarias, no tanto, ¿no? Porque hablamos. Y luego, bueno, pues los sumarán. La auditoría de los trabajadores cedidos, esa, como está incluida en el plan, es de la empresa usuaria. La empresa usuaria tiene todos los datos. De hecho, es la que se los cede a la ETT para las nóminas. Porque es verdad que la ETT, conforme al artículo 11 de la ley, puede determinar los salarios. Determina los salarios. En la práctica ninguna lo hace. Pero bueno, puede darse. Pueden poner mayor retribución a una persona. No lo hacen, tampoco existe mucho contrato indefinido, aunque la finalidad de la ETT, o en Europa sí se trabaja, la ETT tiene contratos indefinidos y los pone a disposición con carácter temporal. Funciona de otra manera a nuestro ordenamiento, quizás lleguemos ahí, ¿no? Quizás les han venido a sustituir las empresas multiservicio en ese ámbito, pero es como funcionan en Europa, ¿vale? Entonces, están en el plan de la empresa usuaria, en el plan de la ETT están su personal, el suyo, de estructura, ¿vale? Sin perjuicio de que la ETT, hombre, a mí me cuesta, yo he llegado a esta conclusión después de muchísimas reuniones con Olimpia, con la COE, con Asempleo, con Comisión y UGT en la misma, todas buscando solución. Y esto está por elaborarse y cerrarse y publicarse. Bueno, es una consulta, sabéis que esto no se publica, ¿no? Pero se manda y lo conoceréis todos. Pero a mí me cuesta mucho pensar que una ETT no tenga ninguna obligación, sobre todo porque hace selección de personal. Hace selección de personal, de ETT, porque el de estructura, de puesto a disposición, ¿no? Pero en la práctica imposibles tampoco se pueden exigir. Entonces, que la ETT tenga que hacer un plan y una auditoría retributiva para el personal cedido, a mí me parece que es algo que está fuera de toda posibilidad. Es que ya no es un tema burocrático de un montón de datos, no. ¿Cómo vas a valorar un puesto de trabajo de un personal puesto a disposición? Es imposible, ¿no? En cuanto, y ya estoy acabando, la herramienta de valoración de puestos de trabajo, ¿vale? La herramienta de valoración de puestos de trabajo, llevamos muchísimo más tiempo trabajando en ella que lo que estuvimos con toda la de registro, porque llevamos como desde abril, mayo, pero muchísimas reuniones, muchísimas, sin signo el cronograma. La elaboración de una herramienta de valoración de puestos de trabajo es muchísimo más compleja. Como ya explicó Patricia, lo que hace el Real Decreto en el artículo 4 es establecer una definición, ¿vale? La obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, basándose además en las sentencias del TJUE, en la recomendación de la Comisión, ¿no? y también pues en el informe que acompaña la aplicación de la directiva, ¿no? Y dice y habla específicamente, conforme al 28.1, de una serie de categorías, que son naturaleza de las funciones o de las tareas, las condiciones educativas, académicas o de educación, condiciones profesionales de formación o experiencia y condiciones o factores vinculados al desempeño. Estos son factores, realmente todos son categorías, salvo las condiciones educativas, que es un factor con distintos contenidos. Categorías. Y luego el apartado 4.3 son subfactores. Y lo que hace es basarse en la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional, para mencionar, mezclado, entre otros, que son más clásicamente masculinos, un montón de subfactores feminizados o que son predicables de trabajos feminizados y que son, pues eso, tradicionalmente, y esto es así, infravalorados, ¿vale? Con la minuciosidad, la responsabilidad relacionada con el bienestar de las personas, los movimientos repetitivos, la destreza. Bueno, pues pensemos en convenios colectivos. Yo soy una defensora, de la negociación colectiva, pero pensemos en si los convenios colectivos recogen muchos pluses de destreza o de minuciosidad. No, peligrosidad, toxicidad. La herramienta en la que estamos trabajando es una herramienta con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que queramos olvidarnos de la objetividad. Lo que quiere decir es que somos conscientes de nuestra falta de ella. El sesgo está ahí. Nos cuesta muchísimo valorar correctamente un puesto de trabajo. ¿Qué pretende nuestra herramienta? Pretende, efectivamente, que como estamos infravalorando las características, los factores más identificados con las mujeres en los puestos de trabajo, pretendemos equilibrarlo. Ahora os explicaré cómo, que no es ninguna locura, y además os digo que esto es una mesa de negociación en la que estamos 17 personas. Personas por la COE, personas por la CEPIME, por comisiones por UGT y además nos hemos hecho, también del Instituto de las Mujeres, evidentemente, y nos hemos hecho acompañar por un grupo de personas expertas. Hay magistrados, hay personas expertas en la elaboración de herramientas de evaluación, también de planes más, y incluso una de las personas que participó en la elaboración de la guía ISOS.
¿vale? De la guía ISOs y de la anterior herramienta existente, ¿vale? Entonces, nos hemos hecho acompañar porque llega un momento que a veces los debates eran difíciles de gestionar. Las personas expertas nos están aportando mucho, pero bueno, es una mesa compleja, ¿no? ¿Qué pasos estamos dando? Hemos definido para cada una de las 4 categorías que aparecen en el 4.2, factores y subfactores. Pues fijaros, tenemos un listado que entre factores y subfactores hay unos 30. Es una herramienta muy completa y que pretende servir para todas las empresas de cualquier sector. Y además muy cerrada, muy cerrada. Aún estamos pendientes de dejar un otros en alguno, en todas las categorías, por si algún factor nos ha faltado, yo lo dudo. Los factores son genéricos, ¿vale? Evidentemente hablas de polivalencia o definición extensa de tareas. A ver, hay algo obvio. Más allá de que añadamos otros a mayores, todos los del 4.3 están en nuestra herramienta, porque tienen que estar. Es una herramienta adaptada al reglamento. Pueden existir otros, son ejemplos, sí, pero nosotros los añadimos y además sumamos más. Pues la polivalencia o definición extensa de tareas. La autonomía que tiene mucha preponderancia además, pero no entendida. Por ejemplo, nosotros estamos definiendo los factores y subfactores. La autonomía en los convenios colectivos se relaciona con la jerarquía. En nuestra herramienta no. En nuestra herramienta la autonomía es, en relación con un conjunto de tareas asignadas a un puesto de trabajo, el grado de iniciativa que la persona trabajadora tiene para su desarrollo, por el grado de instrucciones que recibe. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, una limpiadora de un hotel que limpia todo, la parte de abajo, las habitaciones, tal, tiene una autonomía extrema en su trabajo. En nuestra forma sesgada de ver algunas cosas, podríamos pensar que no tiene autonomía, porque nosotros entendemos autonomía como pues responsabilidad sobre otros, pero no es así. Entonces, explicada la autonomía y sin perjuicio de que la responsabilidad, evidentemente, son todos los factores que se mide la contable, se mide la información de protección de datos, hay un montón de responsabilidades concretas a medir. Bueno, pues la autonomía le damos una definición propia, ¿vale? Y 3 niveles. Estamos valorando siempre entre 3 o 5 niveles según el grado de objetividad con que entendemos que una persona que use la herramienta puede efectivamente valorar con más detalle o menos. El esfuerzo físico, el esfuerzo visual, el esfuerzo auditivo, el esfuerzo mental, el esfuerzo social o psicológico, ¿vale? Y cómo en los niveles que explicaba Patricia, ¿no? Factores, niveles que ya están, vamos, casi cerrándose, nos falta definir, claro, cada nivel lo vamos a definir. Yo no voy a poner ABC, voy a decir lo que significa el nivel 1, lo que significa el nivel 2, lo que significa el nivel 3. Se trata de facilitar, ¿no?, a las personas. Y la ponderación de los factores. Aquí, más allá de la definición de los factores, que también, porque vamos a intentar que el lenguaje se adecúe a una perspectiva de género también, en la ponderación es donde entra mucho la perspectiva de género. Si yo pondero muchísimo, por ejemplo, las condiciones educativas, tengo un problema. Porque la mayoría de las mujeres tienen una formación superior al puesto de trabajo estadísticamente que desarrollan, sobre todo en relación a los hombres. Entonces, tengo que ponderarlas, pero de modo que queden adecuadas, que no sean sobrevaloradas, ¿vale? Que yo valore más pues la naturaleza de las funciones o las tareas que desarrollo que el nivel educativo. Hay herramientas que funcionan al revés. Eso hace que equilibre la perspectiva de género de la herramienta. Por eso digo que no son locuras. O sea, ya os hablo de un 5% de diferencia, un 10% entre todas las categorías, ¿vale? O que la disponibilidad horaria, pues yo no le dé un valor supino, porque ya sabemos qué pasa con la disponibilidad horaria, ya sabemos, ¿no? Entonces, son cuestiones que entendemos que se valoren, que tienen que aparecer ahí, que son factores a valorar el puesto de trabajo, pero tienen que quedar equilibrados con otros. O el esfuerzo físico, el mental, el esfuerzo físico, el auditivo y el visual tienen que quedar equilibrados con el mental y con el psicológico. O la responsabilidad en el bienestar de las personas tiene que aparecer específicamente, ¿no? Bueno, y ya por último, en lo que se refiere al acceso a la información de la evaluación de puestos, nosotros estamos trabajando sobre la base de que, tanto sea por el 64 del Estatuto como por los artículos 5 o 6 del Real Decreto 902, la negociación y elaboración, como decía Patricia, del diagnóstico de situación y, por lo tanto, todo tener en cuenta a la hora de valorar los puestos de trabajo tiene que ser transparente y participativo, ¿vale? Tiene que negociarse. Eso no quiere decir que la empresa no llegue con esto y luego explique lo que ha hecho y explique con pelos y detalles todo lo que ha hecho. Porque negociar no es que lo hagamos todos juntos. Negociar es que pues yo también presento propuestas de normas y luego las negocio, ¿vale? Pero tiene que acreditar una negociación, ¿vale? Y por último, en relación al control de legalidad del registro de los planes y con todo lo que he dicho hasta ahora. ¿El objetivo del registro cuál es? Antes del reglamento, un plan de igualdad, como decíamos antes, era una cosa muy carente de contenido o más bien de precisión sobre lo que era, sobre su naturaleza, sobre su contenido, sobre sus exigencias formales y de todo tipo. Ahora no.
Plan de igualdad solo podemos llamar a un instrumento que cumple unos requisitos. Y, por lo tanto, el registro tiene que valorarlo. ¿Qué contenidos, a grosso modo, por lo tanto, nosotras, digamos, controlamos? El mínimo del 8. A mí me tienen que aparecer que los contenidos sean todos los del artículo 8 del Real Decreto 901. Las partes legitimadas, artículo 5. Y ahí es donde, y con estos dos ya nos encontramos con todas las barreras del mundo. Por supuesto, la vigencia, ¿vale? La vigencia de la normativa aplicada a la hora de elaborarlo. Hablábamos antes de la auditoría, ¿no? Y otros requisitos formales. Pues si dice la norma que tiene 4 años máximos, si me pone usted 5, le voy a requerir a que ponga 4. A que lo adapte a la norma. Pero esto son cuestiones obvias, formales. Nunca vamos a entrar en un contenido. Yo no voy a entrar a valorar si la medida prevista es suficiente para reducir la brecha existente en materia de promoción a puestos de mando intermedio. No, no puedo. Somos la autoridad laboral. Es como los contenidos de los convenios. Hay un mínimo. Hombre, si una medida de un plan es altamente discriminatoria e irregular, y yo coincide que la veo, que tampoco es así, seamos sinceras, igual que los convenios, bueno, un poco más, pero no nos miramos así, pues entonces igual le decimos, oiga usted. Pero a día de hoy menos, ¿verdad? A día de hoy menos. Como comentábamos antes, entre todas las autoridades laborales hemos coordinado un checklist y una guía, ¿vale?, sobre el Real Decreto 901 y en lo que atañe también a la auditoría 902, y lo estamos aplicando. ¿Qué conlleva efectos prácticos? ¿Cómo puede finalizar, a efectos de lo que os interesa, el trámite de registro? Puede aplicar registrándose el plan sin más. Oiga, esto está formalmente todo perfecto y lo registro. Evidentemente, un plan, dice el Supremo, que es una negociación colectiva, tiene cosas en común porque ahora tiene unas personas legitimadas o unos colectivos legitimados, tiene unos contenidos formales mínimos y también de materiales, pero se registra, no se publica en el boletín oficial, ¿vale? Esto es evidente, no se publica, no, la obligación de registro, de publicación no existe y de hecho no lo hacemos, ¿no? Aunque a todas las empresas que tenían planes registrados, sin perjuicio de que no se publiquen, como el registro antes era cerrado y ahora se abría como se abre el RESCON. A personas que tienen autorización para entrar y les advertimos de que eliminasen todos los datos personales y aquellas que no lo hicieron pues se los hemos devuelto, ¿vale? Había nombres y apellidos en algún plan, como eran documentos que se presentaban ahí. Bueno, a lo que iba. Registramos el plan, podemos registrarlo. En segundo lugar, hacemos requerimientos. Pues porque eso, pues por la vigencia. 6 años. Oiga, modifique esto que si no, no se lo puedo registrar. No, porque nosotros entendemos, estas 2 vienen del año atrás, y yo qué sé, explicaciones, ¿no? Que yo entiendo que además la realidad luego nos supera en todo, pero nosotros decimos, mire, yo es que soy la autoridad laboral. Entonces, para mí, la norma dice 4 años y aquí tiene que poner 4. Es que no se lo puedo registrar. No puedo, se lo registro. 3 veces. No me hace caso. Archivo por desistimiento, artículo 68 de la Ley 39 de 2015. ¿Qué hemos hecho? Vamos a ver, aquí hay una diferencia enorme con los convenios, que es que yo, antes de no registrar un convenio y no publicarlo, lo que hago es mandárselo a sus señorías para que ellos evalúen si mi criterio es correcto. ¿Vale? Aquí no existe eso y realmente las autoridades laborales estamos bastante superadas. No solo superadas en cuestiones técnicas, sino en cuestiones de personal. O sea, como decía antes Soledad, es que este año y pico, de repente hemos adquirido importancia las autoridades laborales y nos están mirando, pero antes esto no era así. Esto no era así y yo no me puedo quejar porque a nivel de Dirección General de Trabajo tengo personal excelente, o sea, que no parezca que estoy diciendo otra cosa porque estoy orgullosísima y tengo un equipo que, vamos, ni lo podía soñar, pero lo cierto es que no nos miraban a las autoridades laborales. Estamos muy dejadas de la mano a efectos de un trabajo que se nos viene encima ingente. ¿Qué hemos articulado? Hemos articulado un protocolo de colaboración con la Inspección de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, salvo cosas muy obvias, como eso, lo de los 6 años, cuestiones de matiz, pues lo que hacemos, incluso a veces lo hacemos solo para ver si la inspección lo puede conseguir. Se lo mandamos a la inspección diciéndole, yo he hecho estos requerimientos, este es el plan, mire usted, ¿qué considera? Y la inspección desarrolla su actividad. Cita, convoca, habla, dialoga, a ver qué podemos hacer y me manda un informe luego. Puede llegar un informe con la modificación del plan, ya lo ha modificado correctamente, puede llegar un informe diciendo a la inspección, tiene usted toda la razón, esto no puede registrarlo, y procedo, conforme al artículo 68.1, o a registrarlo o a archivarlo por desistimiento por incumplir el requerimiento. Siempre lo reiteraré de nuevo, ¿vale? Yo a día de hoy estoy mandando muy pocos porque las cuestiones que llegan son muy de bulto, son muy evidentes. No se constituye bien la comisión, los contenidos mínimos no aparecen y entonces no me hace falta molestar a la Inspección de Trabajo. O sea, esto es para cuando haya cuestiones que realmente hay un debate técnico entre mis técnicas y las de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, oye, que la Inspección nos eche un cable, que tiene oportunidad de ver el expediente y tiene más conocimientos, ¿no? Quizás, o al menos más posibilidad de verlo con calma y hablarlo, ¿no? Hablarlo con las empresas, ¿no?
Y sobre la aclaración de las diferentes entradas en vigor de los reales decretos, que yo entiendo que han generado muchísima confusión, ¿vale? Y además nos han generado la necesidad en las FAC implementar muchas soluciones, y lo hablamos, ¿verdad? Esto lo hablamos entre las autoridades laborales. Tenemos el Real Decreto de Planes, que entra en vigor el 14 de enero, y la auditoría el 14 de abril. ¿Qué hacemos? Bueno, todas las empresas tienen el plazo para adaptarse hasta enero de 2022. La auditoría integra el plan. Luego no es hasta abril, es hasta enero, ¿vale? 14 de enero de 2022 para adaptarse, ¿vale? Las que ya tengan plan. Entonces, y además, la adaptación debe ser íntegra, es decir, no me puede mandar a alguien mañana la auditoría y esta sí que la he negociado con una comisión constituida conforme a lo previsto en el 901, pero el resto del plan sigue mal. No, porque esto, imaginaros, es inoperante. Y además yo no se lo puedo registrar todo el plan, entonces me quedo este papel a beneficio de inventario. Entonces, cuando llega algo así le decimos, oiga usted, si su plan es todo este, pues presénteme todo este, pero todo con la auditoría integrada, ¿vale? En cualquier caso, lo que sí que admitimos, si el plan ya estaba adecuado al 901, en el interín, entre enero y abril de 2021, lo que sí que admitimos es adaptaciones que solo afecten a la auditoría. Esto ya lo ha explicado. A mí me parece muy raro, si tengo que adaptar la auditoría, salvo que sea por aspectos estrictamente formales, que luego en su contenido yo lo he hecho bien, por eso, pues cómo tengo que hacerlo, ¿no? Me parece muy raro que no haya una derivada para el plan, porque al final, claro, en materia salarial y promoción, etcétera, hay, ¿no?, un montón de derivadas. Pero, en cualquier caso, lo que yo como autoridad laboral voy a ver en esta adaptación que solo afecta a la auditoría es que el diagnóstico de situación retributiva se ha hecho de manera que se ha suscitado un sistema analítico de evaluación de puestos de trabajo por registros del 4 y que el plan de actuación con las condiciones también que establece el reglamento. Yo voy a ver eso, voy a ver formalmente eso, no voy a ver los resultados, si han cambiado o no han cambiado. Yo esto no puedo entrar a valorarlo, ¿eh? Pero sí que voy a ver que esos requisitos, que son los dos de la norma, se cumplan, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el plan tendrá sus registros, su sello y su todo, y de que está completo y perfectamente registrado. Y, bueno, hay alguna cuestión más en relación a la ley de trabajo a distancia que genera bastante confusión como en cuanto a su perspectiva de género y todo eso, pero como no es el objeto de la jornada y yo no sé cuánto he hablado, pero creo que muchísimo, pues me voy a callar. Yo no he mirado el reloj y mis compañeras no se han atrevido a interrumpirme, lo siento mucho si me he excedido, pero bueno, ya es que, claro, lo presencial esto es muy nuevo, entonces muchísimas gracias y perdón por haberme excedido del tiempo. Nada. Bueno, estamos en tiempo, solo unos minutos más, o sea que tranquila. Bueno, pues yo creo que por respetar el horario previsto de la jornada y que ya llevamos aquí unas horas, si os parece, si tenéis alguna duda o cuestión, nos podéis dar traslado aquí a COE, que intentaremos resolverla. De esta forma también pueden participar los asistentes que tenemos conectados todavía y agradeceros, Soledad, Verónica, especialmente por acompañarnos presencialmente hoy. Pues gracias a todos.